Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el acto 2, avanzado en el acto. Sí, porque conecté el control, ese fue el sonido del control. Tengo varias cosas que contarles. En primer lugar, tenemos una casa. Tengo mi propio hogar. Tenemos un hogar campana y vamos ya 19 horas, 42 minutos. Estuve haciendo muchas misiones secundarias. La mayoría eran simplemente reunir recursos y buscar bichos. Pero tengo mi casita. Hola. Mira qué bonito. Hola. Entonces tengo mi casita en la que tengo mi casita en la que puedo dormir. Puedo chusmear el lore. Encontramos un nuevo índice de lore, que este era el que no había leído. Encontramos este mandamiento coral que dice: decreto de la ciudadela, sucio y desgastado. Cámara completa al reino de Wyrming Blanco. Hay que reclamar a la tejedora, a medias. La última de su línea, percibida de ser fuerte con la seda. Resistencia prevista, debe sofocarse con un jaula de runas. Y también tenemos tenemos... ¡Ah! ¡Qué rico! Y me regenera la lana, mira. El poder, el poder. Ah, lo otro también, hicimos varias misiones secundarias, les tengo que mostrar. Lo más importante en las misiones secundarias es... conseguimos un par de trinkets. Terminé la misión de buscar los capullos azules. Que el último capullo estaba también en la zona de gusanos. Lo digo para alguien que capaz esté viendo el full playthrough y se pregunte dónde encontré varias cosas. Los 3 capullos azules están en la zona de los gusanos, la zona oscura. Entonces eso fue relativamente fácil. Lo otro, conseguí un par de trinkets más. Este trinket lo compré en el pueblo, que es el trinket que tengo equipado ahora, que lo que hace es que aumenta mi capacidad de seda. 3 ranuras más, lo cual es una animalada, no pensé que fueran tantas. Y simplemente lo compré en la tienda de la Ciudadela, que una vez que tocamos la campana empezó a llegar gente. Entonces hicimos varias misiones secundarias, nada muy entretenido. Fue simplemente matar bichos, reunir suministros y solo una misión que fue salvar a la bichita que toca las campanitas, que era simplemente matar bichos, nada que sea muy loco que se hayan perdido. Algo más, encontré en términos de objetos. No realmente, eso fue lo muy importante en términos de objetos. Pero restauramos completamente la campanilla. Dice, Pinche, me llegó una pregunta a la mente. ¿Cuál es el proceso creativo de llevar los tatuajes a la cara en el azul oscuro en la cara 2D? A como el azulito bonito casi brillante con el 2D. Simplemente combinación de colores, realmente. Hola, Pinche, que sea un favorito día para ti. Buenas, gracias, Ulrich. Pero mira qué linda está la campana. Básicamente, ¿cómo conseguí esta casa? Ayudé tanto a Campanilla que eventualmente me dieron la llave de una casa. Y luego, lo gracioso es que compras decoraciones a lo Animal Crossing y vas decorando. Entonces tuve que comprar colores para la campana, un escritorio, el sauna, decoraciones en el fondo, que salían caras, pero bueno, tal, lo farmeé. Y quedó la casita toda bonita, realmente. Lo otro importante a mencionar que estuve haciendo es hacer la misión para mejorar la espada. Entonces les cuento. Bueno, el guiso de bayas musgosas lo conseguí simplemente hablando con la señora de los guisos. Le dije, che, amiga, ¿me comparte un poco de guiso? Y la piba muy buena onda dijo, sí, dale, tomá. Y ya está, no tuvo más ciencia. Luego, el néctar de añejo lo conseguimos en el bar. Básicamente el bar que está por acá. Y me hizo pagar como 500 pesos el HDP. Y abrió una bodega. Y dice, sí, bajá la bodega vos porque a mí me da paja. Bajé a la bodega, fui por el néctar. Y me emboscaron un montón de hormigas. No pasó nada más tipo súper crítico. Pero eso, me maté como tipo 20 hormigas. Y pude conseguir el néctar. ¿Algo más importante? Sí, ya sé dónde va la llave quirúrgica. Porque estuve explorando mientras estaba haciendo las misiones de la Ciudadela. Averiguamos dónde va. Lo debería tener marcado acá. Va acá, porque tuve que ir a Ala Blanca a completar una misión de la Ciudadela que está acá, la enclave cancioneril, que después les voy a mostrar, voy a tener que ir acá eventualmente. Y bueno, simplemente ya tengo marcado eso. Y tenemos una llave pequeña que tengo la decisión moral de usarla en 2 lugares, porque hay 2 lugares que requieren una llave pequeña, y tengo una. Y voy a usarla para liberar a alguien. Podría ir por una ruta alterna, pero voy a liberar un personaje que se ve simpático. Y bueno, aunque no lo crean, ya de entrada una de las misiones que tengo ahora para hacer es Moscabestia va salvaje. Hay un jefe que me lo encontré. Lo tengo marcado en el mapa. Lo encontré y por suerte podía escapar del área. Digo por suerte porque obviamente quería streamear el jefe. Entonces vamos a pegarle al jefe de entrada. Minuto 1, vamos a darnos contra un jefe.
Vamos a ver qué tal nos va. No luché contra él, es un jefe volador y tiene ataques a distancia. Es todo lo que sé. Y obviamente pega un huevo como todos los malditos bichos de este juego. Todos los bichos de este juego pegan un cañón y medio. Comienza explosivo, correcto. No tengo un check. Debería capaz ignorar al bicho para ir al checkpoint en caso de que me mate para no tener que caminar tanto. Va a ser medio climático que salga la intro y ignore al bicho, pero bueno, es lo que hay. Entonces, hola, bestia alada del páramo, adiós. Que te vaya bien. Eso fue más o menos lo que hice la otra vez. hice algo muy parecido la primera vez que me lo encontré. Así que ahí vieron una recreación de mi gameplay. Estaba por la vida. Lo gracioso es que no tenía la misión aceptada. No sabía que iba a aparecer un jefe ahí. Fue tipo, me lo encontré, volví al pueblo y me di cuenta me di cuenta que había una misión de matar un bicho. Y fue tipo, ah, debe ser ese bicho. Y sí, lo es. Bueno, ahora sí, guardamos y tenemos una manera rápida de llegar. También puedes grabar off stream en caso de que encuentres con una sorpresita que no puedas escapar y quieras capturarla. Le agregas a Bowland. Puedo, es que realmente no esperaba que pasara algo. Ahora les cuento qué pasó en particular que fue crítico. Bueno, jefe. Bestialada del páramo. Uy. Bueno, no esperaba ese ángulo. Ya empezamos muy bien. Ya sé cómo va este proyectil ahora. Bien. Espérate. Salta. Lo importante es que no hay prisa. Dame lana. Ese proyectil. Ese proyectil está re de menos. Me tengo que quedar completamente quieto cuando lo tira porque si no me rastrea. Me rastrea un poquito. Está muy alto. Ah, eso me sirve. Pumba. Se enojó, fase 2. Cuando los bichos gritan es que van a hacer algo nuevo. Como eso. Ay, no quería poner pausa. ¡Ay! Puse pausa para accidente de los nervios. 2 proyectiles, ok. ¿Curado? Tira 2 ahora. ¡Ay! El segundo vuelve. No siempre tira 2. Y el segundo hace un giro. Entendido. Tuneado. Bien. Buenas, Garen. Se vuelve, cúrate. Porque queda en el aire. ¡Oh, fuck! Miércoles. Estamos bien. Tiro 1 por suerte. Tira 2. Sí, me pega el segundo. Canjean ruleta. Aprovechen ese nuevo stream. No se muere el bicho de miércoles. Cagué. Probabilidad de morir muy alta. Recién estás en este. Me morí. Concha. No lo había encontrado. Aparentemente lo puedes encontrar súper temprano. Yo no lo encontré. Arthur, muy buenas. Lo que tienen los jefes en comparación a Hollow Knight. Tienen mucha vida. Impresionante. O que lo cague a trompadas y no se muere. Yo lo encontré recién ahora. No lo había encontrado. Le costó como 6 o 7 intentos. Este es mi segundo intento. Y siento que podría haber sido uno solo, pero genuinamente la manqué. Lo reconozco completamente. El tema es ese, que no se mueren los bichos. Los cagás a trompadas. En Hollow Knight eran mucho menos resistentes y también pegaban menos. Pumba. Buen daño. Fase 2. Entró en la fase 2 mucho más rápido.
2, 2. Dame lana. Concha. Cagué. Ese ataque se recupera. Se recupera muy rápido. Sí, no me conviene curarme después del dash. Ok. Uf, tranquilo, deja de spamear ese proyectil. Deja de spamear ese proyectil, amigo. 1, 2. Estuneado. Una más, probablemente. Oh, eso nuevo. Nunca hizo eso. Nunca hizo eso. Me sorprendió, no esperaba que fuera recto. ¿Qué? ¡Muerto! Dos intentos. Te dedico esto, Pokédark. Te dedico eso. ¿Crees que es buena secuela de Hollow Knight? Por supuesto que sí. Fragmento de bestia. Vamos a entregar la misión. Por supuesto que lo es muy bueno. Anoche me comí spoiler de los finales. Que viste muy... Yo no he visto ningún spoiler. Realmente la gente no me ha spoileado absolutamente nada. ¿Payaso? ¿Por qué payaso? Si gané. Tendría que haber sido si hubiera fallado. No, ya sé, por Silson. Soy consciente. En TikTok. Ah, yo no consumo TikTok. No consumo TikTok ni Instagram. Sin problemas. Igual, con todo dicho, definitivamente estaba overlevel para ese jefe. ¿A quién le entrego? Ah, wait, este no era el jefe. Hay otro jefe más. No era este, o sea, lo maté, bien por mí. Pero ese no era el jefe. Campos lejanos, ok, tenemos una misión. ¿Dónde estaba Campos lejanos? Ese no era el jefe. Qué loca es la vida. ¿Por cuál parte del juego estás? Estoy en el acto 2, mirá. Estoy en el acto 2 súper avanzado. Ya maté a las mantis reloj. Y ya restauré el pueblo de Enclave Carceril. Y ya estuve en el caldero. ¿Dónde? ¿Dónde era eso? Campos lejanos. ¿Poder teleportarme a campos lejanos? Aparte quiero hacer eso porque la recompensa es una máscara. Y tengo 3 piezas de máscara. Campos lejanos, vamos. Hay otro jefe más. Ah, importante, debería mencionar. ¿Saben qué pasó que me hubiera gustado que fuera en stream? Les muestro un poquito. ¿Recuerdan la segunda banca del juego, no? El Valle Ocio. O sea, acá. Este pueblo. ¿Estaba haciendo misiones? ¿Los de los trailers? Sí. Estaba haciendo misiones. Me senté en la banca. Y de repente cayó un jefe. ¿Se acuerdan el jefe gigante de la calavera que matamos ayer? Apareció en el pueblo, embistió todo, rompió todo lo que había construido, rompió la banca y tuve que luchar contra él y matarlo. Y tuve que ayudar a restaurar la aldea otra vez. Fue re deprimente. Lo destruí y todo, lo maté a la primera porque el jefe ese es bastante fácil. Pero el hecho que rompió todo. ¿Alguna pista? Puede restarse por sus mudas de coraza y las marcas de sus garras. Simplemente tengo que explorar y ver si encuentro rastros. Bueno, demos una vuelta por campos lejanos a ver qué encontramos. Vamos a ver. Hay que ver si encontramos rastros. Hay una chance que encontremos al jefe directamente. Hay una leve... Acá, bien. Tenemos rastros. Este jefe puede llegar a estar de menos. Es medio grande. Ah, ya luchamos contra él. Ya luchamos contra este jefe. Pero debe ser una variante. No pensé que me pegara. Y bueno, si se preguntan por qué tengo tanta lana, es porque uno de los trinkets que tengo me da más 3 de lana. Y encontramos varias cosas de lana.
También. Armé 2 cositos de lana mientras estaba haciendo misiones secundarias. Varias misiones te recompensaban con cosas de lana, entonces ahora tengo una cantidad excesiva de lana. ¿Acá? ¿Voy a luchar acá? Oh, mierda, ok. Mosca bestia salvaje. Bueno, let's do it. No hay mucho espacio. Ah, esta variante es mucho más difícil que la que luchamos ayer. Sí, esta va a ser mucho más difícil. Ay, me tendría que equipar la campana. Si pierdo me voy a equipar la campana de fuego. Definitivamente. Tuneado. Porque así la lava me hace 1 de daño. Mira, los bichos que invocas son diferentes. Ese bicho es nuevo. Nunca había visto ese bicho. A ver, agregado al historial. Concha. Si podés no invocar bichos por medio segundo, voy a morir. No morir. Voy a equiparme la campana de fuego. Un mosquito. Maté el mosquito. He matado un mosquito, he matado un insecto en la vida real. Campana de fuego. Vamos a equiparnos eso. Vení para acá. Voy a quitar la campana, sí. Voy a cambiar una campana por la otra campana. Ah, está cerca. Está cerca el jefe, así que no hay problema. Me recuerda a The Last of Us donde hay una parte que estás en una mesa grabando huevos y estás en una emboscada. Spoilers. No, mentira, no lo iba a jugar. Todo bien, pero no me interesa jugarlo. Let's go, 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 go. Mi venganza será terrible. El problema de ese bicho es que tiene mucha vida. Lo que pega el señor. Uno, dos. Se cayó la lava, pero ataca. Que se caiga la lava es malo en realidad, porque hace un ataque más. No, cague. We are dead, boy. We are super dead. Este terreno es mucho peor que el otro. Tengo que estar pensando mucho en la lava. La cual me pone nerviosita. Ups. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Es por un fragmento de máscara. Por cierto, los fragmentos de máscara son extremadamente raros, ¿eh? Definitivamente hay más piezas de seda que piezas de máscara. Porque no he encontrado casi nada. Bueno. Malgameplay.com. Buenas, Panda Crusader, ¿cómo estás? ¿Y ahora? Ah, ok. Buena lana. Buena lana, muy buena lana. Mal gameplay. Eso me tendría que haber matado, honestamente. Me hizo poco daño gracias a la protección. No tengo espacio. Ay, no tengo espacio, boludo. No, lo toqué. Mal. Jugué mal. Ay, es muy... Aparte, este jefe aguanta mucho. Aguanta mucho. Vamos a tener que ser muy consistentes. Muy epic, muy epic. Definitivamente es una versión mucho más difícil que la original.
Bueno, yo dije que empezábamos con todas. Empezamos con 2 jefes. Literalmente en los primeros 10 minutos. Pero esa es la parte que más a la gente le gusta ver, los jefes. Vamos muy bien, muy bien, muy bien. No, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? Bueno. Aparte el jefe solo está hallando, no, esto no es para tanto, pero estoy manqueando muchísimo. Tendré que entrar en la zona. Banana. Ahí va, perfecto. Otra vez otra vez, pero una variante más difícil. Porque estoy en medio de la lava. Amigo, no tengo espacio. Amigo, no tengo espacio. No, ¿por qué saltás? Es que vuela solo un poquito alto pensándome que puedo, haciéndome pensar que puedo pasar por abajo, pero no. Solo uno de daño. La campana de fuego es muy buena en el contexto correcto. El tema es que solo defiende de uno mientras tenga la protección. Por ejemplo, ahí me pegaron con fuego otra vez y me hizo 2. Cha-cha-chan, charachán. Cha-cha-chan, este jefe está de menos normalmente porque aguanta mucho. En este contexto... En general los jefes que son summoners son muy rompebolas. Porque son más inestables. Especialmente si invoca como 3-4 bichos. Porque tenés que estar multitasking. Entonces te sonea mucho y encima pega un huevo, entonces... Como adivinarán, está de menos. Salto porque pienso que va a bajar más y no baja más. Bueno. Bien, buena lana. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, no salté porque pensé que iba a volar por abajo. Genuinamente pensé que iba a volar por abajo. Pero no. ¿Y ahora? Mira eso. Me pegó. Gracias, protección, te quiero. No pesa. No. Me curé. Gracias, protección. Cúrate, cúrate. Bien. Genial. No se murió todavía. Ay, que sucedió, casi me pegó. Murió. Tranca. Me pegó. No, no me pegó, no me pegó, no me pegó. Cúrate. Muerto. No saltes. Qué bicho porquería. Lo odio, aguanta mucho. Es muy tanque. Teníamos, bien. ¡Muerto! No te quiero ver más. Adiós. Fragmento de cuerno. Oh, esto es diferente. Deseo actualizado. Te nota que es más difícil que el 1, sí lo es. Lleva el fragmento de cuerno al muro de deseos de campanilla y recibe tu recompensa. Perfecto, will do. Esa pelea era mucho más claustrofóbica. Y la primera ya era claustrofóbica. Y sí, confirmo, este juego es mucho más difícil que el 1. Pero está bien. Porque recuerden que este juego se supone que era un DLC. Se supone que iba a ser un DLC. Entonces realmente tenés que realmente jugar el primero antes que jugar este.
Porque si no te van a dar una paliza. Una paliza de las buenas. ¿Tienes setting de dificultad? No. ¿Te volvés bueno jugándolo o te jodés? No hay punto medio. Bueno, me gané una máscara. Fragmento de cuerno. Mosca bestia salvaje, deseo concedido. Oh, otra máscara, gracias a los santos. Ah, qué divino. Ya me hacía falta. El juego te dice skill issue. Bueno, primer objetivo. Tendríamos que ir a Gusanera e ir al podio de las arañas. Vamos a Valle Ocio. Qué lindo tener más de las máscaras básicas. El primero es donde no sacaste el platino. Yo lo platiné. Yo platiné Hollow Knight. Yo le dedicaba a speedruns. Yo genuinamente speedruneaba este juego. Y lo subía a speedruns.com. Yo speedruneaba modo alma de acero. Que el modo alma de acero es básicamente permamuerte. Mira, la banca está tipo hecha bosta. Y esto está roto porque acá estuvieron atacando los bichos. Acá había una estatua, está destruida por culpa del bicho de miércoles. El tablero lo reparó, por suerte, el tipo, pero un bicho, tuve que luchar acá contra un jefe. Bueno, vamos a ver qué poder de las arañas adquirimos. Tenemos una banda de cosas para hacer. Ah, y les tengo una mala noticia. ¿Recuerdan Hollow Knight, no? ¿Recuerdan la misión de la flor blanca que era delicada y no te podían pegar? Bueno, volvió. En forma de saco de carne que se pudre si no te apuras. Y se pudre más si te pegan. Entonces, si quiero la espada mejorada, voy a tener que hacer un delivery en la que no puedes usar ningún viaje rápido. Y tenés que ir del punto A al punto B. Entonces, si quiero más daño, voy a tener que hacer esa misión eventualmente. Pero igual no la puedo hacer aún porque no hay una ruta que pueda hacer caminando. Porque no puedo llegar caminando a la ciudadela ya. Sí, vamos, está bien. Lamentablemente. Lo otro interesante es que encontré un trinket de veneno que hace que mis trampas tengan propiedades de veneno. Incluso si no tiene sentido. ¿A qué me refiero que no tiene sentido? Pueden ver acá que tengo esto, que básicamente hace que todo tenga veneno. Pero eso incluye la bebida, el brebaje pulgoso se vuelve venenoso y la jeringa de sangre azul también se vuelve venenoso. Entonces lo que hace, por ejemplo, cuando combino esto con veneno, lo que hace es que dejo un rastro de veneno cuando me lo bebo y tengo velocidad adicional. Y esto lo que hace es que me enveneno, pero pensarías que me hace daño, pero no. Lo que hace es simplemente brillo de violeta y pasado unos segundos exploto de veneno. Pero no pierdo la vida. Es una interacción muy fascinante. Bueno, esto requiere un poquito de precisión. Porque estoy seguro que se puede. Porque esto parecería que preciso el doble salto, pero se puede llegar, estoy seguro que se puede. Tengo que saltar, tengo que aprovecharlo el salto coyote. There we go. Bien. Papi. Salto coyote for the win. ¡Opa! Sí, obviamente estos bichos invadieron este lugar sagrado. Nido de tejedora Karn. Bueno, vamos con cuidado que si no me van a embestir. Este bicho no vale mucho la pena matar, Con cuidado. Trampas. Es difícil matarlo ahora que lo pienso, porque se dan seguida. Picha, ¿cómo lograste hacer platino a Hollow Knight? No quiero sonar pedante con la respuesta. ¿A qué te referís? ¿Podés especificar más la pregunta? Porque, o sea, yo puedo ser gracioso y responderte jugándolo, pero... ¿a qué te referís? ¿Hay un reto en particular que te costó mucho y querés saber cómo lo hice? Ah, esto es una habilidad completamente nueva, no esperaba esto. A ver. Hija de una tierra lejana, que permanecimos hemos esperado mucho. Haz a nuestra fuerza la tuya. Reclama el futuro de nuestro reino embrujado. Lo jugué muchísimo, eso sí. Y obviamente hice varias playthroughs. Dardo veloz, habilidad de seda enlazada. Atraviesa a los enemigos con un destello de hoja y seda. Puedes equipar habilidades de seda en la pantalla Blazon del menú. Perfecto.
¿Seré invulnerable cuando hago eso? Si soy invulnerable cuando lo hago, puede ser muy bueno. ¿Cómo hacerle para conseguir todos los logros? Vas a tener que hacer múltiples playthroughs, me temo. Es inevitable. Y te vas a tener que memorizar el juego. No hay chance en ese sentido. Creo que esto es para que teste que puedo pasar. Me pregunto si lo mataré con la habilidad. ¡Sí! Oh, lo puedo farmear. Wow, pega mucho. Wow, me gusta. Me gusta más que la habilidad que tenía antes. Va con mi estilo. Estoy invulnerable cuando lo hago. Tengo un dash. Tengo un dash invulnerable, pero tiene un poquito de enfriamiento. It's fine, I can take it. Bueno. Ya lo farmeo, ya que estoy lo farmeo, viste, pobre bicho. Es que no hay otra. Porque, por ejemplo, para hacer alma de acero, especialmente el logro más difícil y menos común de Hollow Knight es alma de acero al 100%. Que es básicamente, sí, tenés que completarte todo el juego sin morir. Y la única manera de hacerlo es practicando. Y no dudes que perdí runes. Todavía no. ¿Hay que farmearlo más? Dale, farmearlo más. Voy a farmearlo ahora porque de lo contrario voy a tener que estar explorando. Voy a tener que volver acá a farmear el bicho. De farmeo gratis. Aunque no me dropea nada tampoco. Listo, dominado. El bicho ha sido cazado. ¿Qué descripción tiene? Gusano excavador que utiliza sus numerosos dientes romos para perforar incluso el hueso más duro. Atraviesa la roca de los huesos sin descanso aparente. ¿Tiene algún destino o solo cava cada vez más hondo por instinto? También puedo matar a este. Ah, ya lo maté. Lo maté del susto. Bicho de miércoles. Igual me hizo poco daño. No parece dar más nada acá, pero igual es bueno. Conseguí una habilidad que vale la pena. Y capaz la puedo usar para resolver algún puzzle complicado. No sé si me hará inmune absolutamente todo, pero... Hey. Vamos a hacer un teleport rápido. Salir al menú, guardar y salir. Para no tener que ir caminando. Y ahí nos ahorramos un poquito de tiempo. Perfecto. Todavía me faltan como 3 máscaras aún. Y no encuentro piezas... ¡Ah! Me spawné acá. ¡Ah! Me cagó. ¡Ah! Me cagó el juego. Me spawné acá. ¡Ah! La pensaste, Team Cherry. La has calculado. Ok, igual no perdimos tiempo porque apenas había salido del lugar. Qué bueno que no avancé. Y me di cuenta antes. ¡Ay! Con cuidado. Con cariño. Hay un logro igual en esta que va a ser lootear a todos los bichos. Eso va a ser molesto. Pero eso lo hicimos en el original también. Pero solo tenés que hacerlo una vez. Y tengo entendido que no cuenta para el 100%. Así que we are good. Caminos. Lo más rápido es ir por abajo, realmente. Tenemos nuevas áreas para explorar. Puertas para abrir. Sí, vamos a la full derecha. Les tengo que mostrar el pueblo nuevo también. We have a lot. Ahora vi la run de pitch de 55 minutos en speedrun.com. Ah, bueno, ahí lo tienen. Si querés postearlo para la gente, no tengo problema. Terminé modo alma de acero en... Terminé Hollow Knight en modo alma de acero en 55 minutos. Para la gente interesada. Aviso, el video es súper viejo. Muy, muy viejo. Ni siquiera soy una cabra. Y la calidad no es la mejor, pero ahí está. Bueno, quiero ir primero al ala, me parece. Porque tengo la llave quirúrgica. Y se tiene pinta que va a ser un buen loot. Bueno, ahí está. Magia. Gran vía campana. Y todo, bueno, eso es con práctica, no hay chance. Igual, el juego tiene una piedad. Las peleas de sueño
no cuentan como muerte. Porque simplemente te despertás. Al morir te despertás, no morís. Porque bueno, todo es dentro de la mente, ¿no? Entonces lo que pasa es cuando morís, te expulsa nomás. ¡Frian! Ay, bueno. Estamos manqueando de lo lindo. Gracias por la plata. Viene muy bien. Me conviene ir por arriba y full izquierda. Uy. Bum, bum. Vamos haciendo varias misiones secundarias. No deja ver el video, dice que es un Twitch. Que en Twitch el video no está disponible. ¿No lo subí nunca a YouTube? ¿No lo subí a YouTube? No me digas que nunca lo subí a YouTube. Me la corto si nunca lo subí. Lo tengo que haber subido a YouTube, ¿verdad? Ay, no me digas que nunca lo hice. Bueno, sale otro speedrun de Hollow Knight. No, mentira. No, no lo quiero hacer ya. Bueno, está, fuck it. Fuck it. Perdido para siempre. Me sorprende que no me banea. Bueno, supongo que no hay nadie controlando las speedruns más viejas. Que probablemente sea el caso. La vieron, la probaron y después con el paso del tiempo simplemente nadie vuelve a revisar. Tírate. No, tengo que ir... No, tengo que invocar el ascensor sí o sí. Porque si no, no puedo pasar. Por cierto, para la gente que le interesa... acá abajo, tipo... Acá... Hay una pieza de hilo. No lo agarré en stream, pero lo digo para la gente que capaz lo esté viendo. Tipo, acá hay una. Lo que tenés que hacer es manipular el ascensor para poder llegar a ese punto. Lo manipulás y la idea es poder llegar ahí abajo con el ascensor acá arriba. Y si lo logras, tu recompensa es un cosito de hilo. Lo encontré fuera de stream cuando estaba explorando para hacer una misión acá en Ala Blanca. Y bueno, tal, lo encontré. Entonces lo digo, lo documento verbalmente para la gente que le interese. Vamos, vamos. ¿Qué será esto? Esto tiene pinta que va a estar feo. A ver. Usemos la llave quirúrgica. La habíamos encontrado ayer. Cerca del final de esta área. Y nos habíamos olvidado dónde era que la podíamos usar. Mierda, eso no me gusta. Bueno. Adiós, gente. Recuérdenme como un héroe. Hola. No veo una miércoles. Los desentrañados. No veo nada. No veo nada. Estaría bueno conseguir una linterna o algo como un upgrade. Silson, sí, definitivamente. Hola, este es nuevo. What the fuck are you doing? What? Lo maté. Usé bien la habilidad. Ahí vienen. Here they come. ¿Se iluminó más? Hola. De arriba es inmune, me imaginé. Bueno, este jefe tiene una gran debilidad. Ok, y tira bichos. Ok, tiene un punto ciego. No tengo prisa. Igual creo que lo sabe, por eso está spawneando del otro lado. No se stunea igual, ¿eh? ¡Ah!
Ah, no me jodas. Cuando vibró. Cuando vibró al darse contra la pared, me hizo daño. No quería saltar. Ok, no esperaba un jefe tan pronto. Pensé que íbamos a explorar un poquito, pero bueno, jefe. No, no toqué nada. No se me senté en ningún banquillo. Soy imbécil. Soy imbécil, no toqué ningún banquillo. No me di cuenta. Es que no esperaba un jefe que instantáneamente me tirara. Claro, me agarró desprevenido. ¿Para qué caminar todo el camino? Bueno, a caminar, caminar. Para, pam. Pam, pam. Pam, para, pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Qué remedio, ¿no? Au. No tengo lana. Ahora, paciente. Qué remedio. Bueno. Un último dolor antes de irme. El bicho me mordió así con todas las ganas. Me voy a curar. Tenemos como 500 pesitos que me gustaría no perderlos. Actualmente no tengo nada que comprar. Este lugar no me gusta. Voy a farmear en otro lugar. Este es mejor. Porque el bicho siempre aparece en el mismo lugar. Cúrate. Farmea lana nomás. Listo. Con cariño y con amor nos vamos acá. Perdonen por no haber guardado. Qué boludín. A caminar. Tenemos los teleportes, así que realmente no vamos a demorar tanto, pero por un lado es una cagada. Dame esto. Este lo farmeo por los huesitos. Son solo 3, pero ahí va sumando. El tema es lo que me he dado cuenta, que si el juego realmente no se te da muy bien, en el término de que hablo de que morís seguido, pero muy seguido, las herramientas, eso es un tema, te quedas sin herramientas. Primero vamos a estarlo acá, actualizamos el mapa. Que eso es un problema, he visto varias personas ya jugando Silksong y están con 0 de corazas, porque intentan usar las armas para luchar contra los jefes y hacer la pelea más fácil, ¿no? Pero, y este es un gran pero, que eso, claro, al morirse tanto, gastan más de lo que consiguen al luchar contra los jefes y demás. Entonces se quedan con 0 de corazas. Y luego el tema también es que el juego te pide corazas para completar algunas misiones. Entonces eso lleva al problema de que, bueno, eventualmente se quedan sin herramientas y sus opciones para luchar son más limitadas. Algunos jefes definitivamente los he matado porque podía usar las herramientas de manera bastante ágil. La lanza me ha salvado, la trampa de pinchos me ha salvado. Si no las pudiera haber usado, definitivamente, probablemente o hubiera muerto más, definitivamente. O bueno, no hubiera muerto también incluso en el terreno. Es tipo explorando nomás. Y hay misiones que te piden como tipo 300 carcasas. Aprovecho para farmear un poquito. Aquí estoy. Cúrate. Bien. Lanita. Muerto. Buenas a todos, Sima, ¿cómo estás? Ahora sí lo puedo ver. Buenas, Pichi. Mirá cómo se la vive con Silksong, como debe ser. Sí, obviamente. Venimos a 1000 por hora. Cometí un error recién ahora, igual que tipo me morí y no guardé cerca. Pero por suerte tenemos todos los ataques disponibles. Vení, te farmeo. Acá estamos. Ah, y también tenemos el ataque cargado, por cierto. Lástima que le fallé, pero tenemos eso. El problema es que todavía es muy lento de usar y no perfora. Ese es mi mayor problema. Pero ataca más arriba que el ataque normal, que es la gran debilidad del estilo de depredador, que es el estilo de combate que estoy usando. Pim. Tenemos que usar el ascensor, sí o sí. Ahora sí guardamos, tenemos el punto cerca. Bueno, vamos con el jefe. Ya sabemos más o menos lo que hace, aunque seguramente tiene fase 2. Así que estaré atento.
Vamos a mientras tanto a cambiar mis trinkets. Ahora la lámpara, la campana de fuego no me sirve de nada. Cambiemos esto y vamos a ponernos la campana normal, que me protege cuando me curo. Pim. Hola Galarza, muy buenas. Vamos con este jefe que está muy creepy. Vamos a ver qué me dropea. Tenemos que empezar con los bichitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola. Muerto. Los maté a los dos. Bien. Eso fue rushado. Se viene el jefe. ¿Dónde vas, Paunear? ¿Dónde vas, Paunear? Me hizo daño con el grito. Pero. Hornet. Estás haciendo cagadas. What? ¿No funcionó? No veo nada, enciende la luz, pinches adrede. ¿La lanza no lo perforó? No, la lanza no lo perfora. Estamos con vida. ¡Pim! ¡Friend! Después nomás. Todavía no me puedo curar. Ok. Voy a steal on this. Curame, dame hilo, gracias. Muy amable por el hilo. Ah, a veces tira hacia arriba directamente. Intenta predecir el salto. ¿Se murió? No, ni a palo. Ni a palo se murió. ¡Qué feo bicho! ¡Qué feo bicho! Muertos. Bien. Siguiente. Ahí vuelve. Here it comes. Hola. ¿Cómo te va? Buenas, mucho gusto. We are not even close to done. Hola. Oh. Level up, dificultad up. Concha. Me puedo curar, pero... Bien, me curé. Me pegó. ¡Oh! ¡Picante! ¡Muy picante! ¡Cúrate! Llegué. Dame hilo. Cúrate. ¡Wow! Ok. 1, 2, 3. 1, dale. Esquiva eso. Pero esto no. Bien.
Esto es pura prueba de aguante. No hay tiempo para dudar. 3 golpes. 3 ricos golpes. Por suerte esto hace 1 de daño. Una piedad. Amigo, morite. Por favor. Te lo pido, te lo ruego. Uy. Ok, fase 3. Fase 3. We are not done. We are not done yet. Muertos. Cúrate. Muertos. Fase 3. Holy mother. Y esto es una pelea opcional. Estoy seguro que esto es una pelea opcional. No tenés por qué hacer esto. Pero si quiero el True Ending seguramente sí lo tengo que hacer. Pero estoy estimando, no tengo ni idea. Llegué. Ah, sí llegué, le pegué. Un, dos. Me pego una. Esperen, esperen, esperen. Ya te terminaste el juego, Lalo, ¿cómo estás? Muy buenas. Estoy avanzando muchísimo. Estoy haciendo todo lo secundario. Y esta pelea parece ser secundaria también. Y se nota porque está jodidísima. Es pura consistencia esto. No podés perder la calma. Epa. Cúrate. Revisa curarte. Sustain sobre todo. Amigo, ¿no te interesa tipo perecer? Estaría divertido. Gana. ¡Oh! ¡Oh! ¡Concha! Me la hizo. ¡Ay, casi me la hice de vuelta! Acuérdate. Ok. No estuvo bien jugado eso, pero... Bien, mucho hilo. Mucho hilo, mucho hilo, mucho hilo. Bien. No le puede quedar mucha vida. Concha. Me pegó. ¡No! Ok, tranca. Tranca, you got this. Bien. Los 3. A veces dashea cuando hace eso. Es peligroso ir y rushearlo. Porque a veces termina de escupir los enemigos y dashea. Tengo que tener prestar atención a eso. ¿Hace cuántos minutos estoy con este jefe? Tipo, no se muere. Simplemente no se muere. ¡Muerto! ¡Finally! Oh, no. Holy shit, amigo. Una prueba de consistencia. O sea, lo hice el segundo intento, pero estuve... ¿Cuánto estuve luchando? Estuve más de 5 minutos luchando, ¿no? Conseguí un corazón de seda, eso es un upgrade súper importante. Estoy seguro que esto es parte del True Ending. No me sorprendería para nada. Tengo que reunir todos los corazones de seda. Todas enlazadas. Por algo eres la cabra, gracias. Ahí. Sus almas enlazadas. Una mente. Una unión. Creo que se supone que tenga el doble salto, ¿eh? Pero igual puedo llegar. Tengo que hacer el... Tus corazones enlazados. ¡Oh!
son nuestros en un enlace eterno. Madre mía, ¿eh? Madre mía, qué inicio. Puro jefes. Lo logramos, sobrevivimos. Pasivamente se me generan 2 hilos de seda ahora. Siempre voy a tener 2 hilos de seda. Eso es muy útil. Voy a asumir que tengo que derrotar al jefe final con todos los corazones de seda. Vamos a ver. ¿Estoy en un lugar nuevo? Sí, estoy en un lugar nuevo. ¿Qué tenemos? Cilindro de salmo. ¿Qué carajo es esto? Cilindro metálico fabricado en la ciudadela con una grabación de sonido. El cilindro puede reproducirse en un gramófono. ¿Y dónde yo carajo voy a usar eso? No recuerdo haber visto un gramófono. O sea, definitivamente tiene que estar en la ciudadela. Debe haber alguno en la ciudadela en alguna parte. ¿Dónde? Ah, qué buena pregunta. Nunca estuve acá. Este lugar es nuevo. ¿Acá debemos haber lupeado? No, todavía no. Algo más. Tenemos. Relicario de memorias. Buah, bastantes recompensas por derrotar a este jefe. Una parece muy importante porque es un objeto de historia. No me quiero tirar por ahí todavía. ¡Ah! Pero tampoco quiero morir de esa manera estúpida. En la medida de lo posible. ¿Hola? ¡Ah! ¡Hola! Esto es bueno, acá hay un cilántropo. Había. Esto definitivamente es lore. Acá hay una historia que interpretar, pero probablemente aún me falta contexto. Interesante de todas maneras, ¿eh? Siempre podés llegar acá. Wow, esto está muy oculto. Siempre podías llegar acá. El tema es saberlo. Saber que podías llegar acá. No está para nada obvio, pero es por diseño. Porque se supone que la manera natural que encontrase este lugar es derrotando al jefe que acabo de matar. Pero siempre podía llegar ahí. Ahora. Primero, vamos a desactivar este pin. Ya está. Nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pam. Nunca activé el ascensor de la Gran Vía Campana, curiosamente. Podemos ir a la nueva área, podemos ir al Camino del Pecador. Yo creo que voy a ir ahí. Pero antes de ir al Camino del Pecador hay que ir a la estación, tengo que irme de acá. El tema es que hay que irse a pata. Porque se cambió el punto de teleport, no puedo salir y guardar. Cada vez que despierto, por decirlo de alguna manera, eso se vuelve un punto de guardado. Así que tengo que ir caminando. Hay otra. Y hay que tener mucho cuidado porque estas tierras son bastante peligrosas. Como pueden ver, es un lugar muy mal cuidado. Pero está respondiéndole encima. Sí, creo que ya demostré que me la estoy reviviendo, ¿no? Hola. Muerto. Gracias por tu loot. El vapor. El vapor es muy peligroso. Bueno, tenía un poco de frío ya, total. Puedo ir por abajo. ¿Por qué nunca fui por abajo? I wonder. ¿Por qué esa área está sin explorar? Porque no puedo pasar, ¿verdad? Estamos un pelín muertos, de hecho. Pero acá hay un banquito. Me sale plata, pero tengo dinero, sí. Introduzco rosarios. Me hidrato. Perfecto. Claro, ahí quedó mucho más completado. Bueno, vamos a ver qué onda. Nunca fui por acá porque no me pintó. Correcto, nunca me pintó ir por acá. Curioso. Abrí un atajo de un lugar que nunca estuve. Una vez más, bien por mí. A
ver qué hay acá abajo. ¡Ah! No salto. Un poquito de daño para despertarnos. ¿Ya? Taladro de excavador. Herramienta rotativa que sirve para perforar hueso y roca. Impulsa que la empuña hacia abajo, mientras el taladro gira con una fuerza destructiva. Ah, esto la vi en los trailers. Acá hay un secreto. Oigo una voz. Pero no puedo... No puedo hacer salto muro, está muy inclinado. Incluso con el doble salto no llego. No, cuando eventualmente lo tenga. Y no puedo rebotar, no puedo hacer poco de esto. No hay mucho que pueda hacer, me temo. Eso es más como para mostrarme que hay algo ahí. Ah, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, ya exploramos esa área y conseguimos otro trinket. Lo que estoy pensando que capaz tenemos suficientes trinkets para que el mecánico me reconozca y me dé una recompensa. Porque hemos encontrado mucha porquería. Pero puedo ir luego, puedo ir cuando encuentre aún más. Porque es una zona muy incómoda de ir. Sí, este es el principio de esta área, pero abrimos todos los atajos, así que debería ser relativamente rápido de ir. Estoy un poquito... No puedo viajar rápido, estoy un poquito... hay que caminar. Muertos. Me gustan mucho las trampas. La trampa estática de pinchos es muy, muy buena. Especialmente cuando empujas al enemigo hacia la trampa con un golpe, es muy satisfactoria. Y lo va a seguir siendo por la mayoría de la playthrough seguramente. No creo que cambie... No creo que cambie de herramienta. La del taladro se ve bonita con el potencial de hacer mucho daño. Pero... hasta ahí. Ahí. Fuera, bicho. No voy a luchar contra ellos directos si puedo evitarlo. Tenemos el gancho, pero sorprendentemente no me sirve mucho para esta parte. No hay nada... No hay nada diferente que pueda hacer acá con el gancho. Cámaras corales... Sí, está bien. Vamos. Ay, no, eso está bloqueado. Voy a tener que dar la vuelta. Me da un poquito de cosa ir por estas áreas. Porque son peligrosas. Bien. Mira, acá no estuve. Porque eso no estaba looteado. Nunca subí hasta acá. No sé si habrá algo, pero... Capaz no estuve justo en esa esquina en particular. Hola, bicho. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Ay, casi me dejó contra eso. Y de acá... No tengo, literalmente no tengo un camino rápido. Tengo que dar toda la vuelta. Pero valió la pena, completamente. Era algo muy importante y tuvimos un jefazo. Y de todo paso pueden ver los que no vieron la ciudadela, welcome. Este lugar es extremadamente deprimido. Deprimido, deprimente, todo. La gente sobreexplotada, lavada de cabeza, manipulada. Odio este bicho. No me robes mi seda. Ese bicho le tiro con toda la violencia. Básicamente te roba seda. Y cuando te roba la suficiente te ataca con ella. Entonces perdés seda y encima te atacan. Es nefasto. Además que acá no puedo pasar. Porque venís del otro lado. Tenés que ir por la losa, bajar y ahí activás el ascensor, entiendo. ¿What? Hola. Pero, señora. Mirá cómo me stalkea. Ese bicho vale la pena perder herramientas. Completamente. Perder huesos para matar a ese bicho es totally worth it. Muchísimo. Hablando de corazas, dame un poquito.
Cualquiera o no, mira, entre una cosa y otra ya perdí 100. Hoy el de la campanita también es molesto. Todos estos enemigos ya están más polenta en términos de reacciones. Incluso están programados para esquivarte. Tipo, detectan un ataque y de allí hacia atrás. Entonces tenés que ser extremadamente agresivo. Ay, me olvidó que hacía el doble. Nunca pensarías que las campanas serían buenas armas, pero hey, ahí están para demostrárnoslo. Ah, fuck, no llegué. Buen tiro, muy buen tiro. Vamos a hacer esto para despawnear el bicho. Ahora que me arreglo los auris que se me están resbalando. Listo. Auriculares ajustados, ahora escucho mejor. La pelea estaba tan loca que bueno, se me estaba yendo. Debería activar ese ascensor. Ma. Dice ma, es lo que oigo yo. Esto lo hago para farmear literal. No tengo por qué matarlos. Pero los rosarios son muy valiosos. Si puedo aprovechar y farmear medio rápido, no me viene mal. Entonces me lo tomo tranquilo. Podría ignorar la mayoría de estos enemigos, pero está, me queda de paso y conseguimos un poquito de plata. Se re murió ese bicho. La trampa lo hizo pedazos. Y todos los bichos de esta área dan más rosarios que todos los bichos del acto 1. Que tiene sentido porque obviamente son bichos más difíciles, ¿no? Pero con más razón hay que farmearlos. Acá está el teatro, pero todavía no puedo entrar. Bueno, llegamos, sobrevivimos. Hola. Vamos a activar... No me di cuenta de activar esto. Bien, ahí tenemos un teleport relativamente eficiente. ¿Puedo mostrarles el pueblo? Ya que estoy. Primer santuario. Mirá, les muestro cómo ha evolucionado el pueblo. Ahora que tenemos este teleport. Hello. Enclave cancioneril. Mirá. Los ayudamos a conseguir ropitas. Están todos vestidos, están todos protegidos. Ayudamos a la bichita a que encontrara bálsamos curativos para curar a la gente del pueblo y darles esperanzas. Todos estos maravillosos suministros curativos son sin duda al menos una prueba de la naturaleza sagrada de la ciudadela. Aquí yacen sin fuerzas los desechados, los desilusionados y los consumidos. Es un lamentable asentamiento el que has convocado, señorita campanera. Y una maldita molestia para mí. No creo que tengamos nada que ofrecerles, ni siquiera esperanza. Acá hicimos varias misiones y acá está el mercader. Pero no tiene nada para venderme ya porque le compramos todo. Y mostré las cosas que le compré. Eso sería como el resumen de lo que estuve haciendo fuera de stream. Creo que no me dejé nada, eso fue todo. Vamos a teleportearnos, tenemos que explorar una nueva área. Vamos a la Gran Vía Campana. Oli. Y ahora vamos a usar el otro teleporte. Mira. Nos vamos al Páramo Gris. Y de Páramo Gris vamos al Camino del Pecador. Sí, Camino del Pecador se llama. Pensé que había escuchado un objeto, pero no, piré. Imagino que tengo que ir por el Camino del Pecador para hacer la misión de la carne que se pudre si no me apuro. Porque no veo otra manera de llegar a Campanilla. Todo indica que es por ahí. Ah, y activamos este ascensor que no lo había activado porque soy un taradín. Que es importante para llegar al camino del Pecador. Y ese es el espantapájaros que hicimos en una misión también. Bueno, vamos. Este lugar lo exploré a penitas porque estaba haciendo la misión de buscar el mercader. Oh, esto no lo había encontrado. Vamos.
Te das cuenta de las paredes falsas porque están agrietadas. La gran mayoría del tiempo. Hola. Esto es una campana. Hola. ¿Estás feliz? Ah, es una pulga ahora que me fijo. Oh, jejeje, qué inesperado que el leal Krat se hubiese atrapado en una cuevita tan húmeda. Unos hilos malditos se extienden por toda esta tierra, dispuestos a atrapar a los incautos. Al menos ahora pareces ileso. Ese carruaje de metal es tuyo, supongo. Oh, sí, sí, voy a unirme a la caravana de pulgas más cercana. La orina hace la fuerza, ¿no? Ya me he cansado de ir por ahí solo. ¿Y tú, imagino que te veré allí? Mi carruaje esconde un secreto especial que estaré encantado de compartir contigo la próxima vez que nos veamos. Con suerte, querida. Nos volveremos a ver cuando me haya unido a la caravana de las pulgas. Mi carruaje esconde un secreto especial. ¿De acuerdo? Tengo que volver con las pulgas cuando pueda. ¿Qué tramará ese bicho? Hay muchos personajes perdibles si no estás con la paranoia activada, ¿eh? Impresionante. Y estoy seguro que debe haber un secreto que debo haber perdido. De eso no me cabe duda. Fuera, bicho. Ah, el camino, lo poco que vi del camino del pecador se ve muy feo porque hay veneno. Manco. Muy buenas, ¿cómo estás? Welcome, Manco. Al camino del pecador. Has pecado, Manco. ¿Quieres confesarte? No lo puedo matar. No, no lo puedo liberar. Está simplemente ahí. Hola. Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Excelente, excelente, Manco. Entramos a ese bicho. Estoy disfrutando muchísimo Hollow Knight. El juego se ve infinito. Da la impresión de que es infinito, boludo. Es impresionante, muerto. Esto es una trampa. Me encantan las animaciones del bicho este. Mirá. ¡Uy! ¡Uy, qué paliza me dio! ¡Oh, pará! ¡Pará, amigo! A ver si confieso la mayor parte de lo que he hecho me llevan preso. Pues no, no era una trampa. Muchos de esos pobres bichos están encerrados. ¿Algo acá? No es nada. Igual yo le pego a algunos muros solo por las dudas, ¿viste? Ahí está, ahí podemos usar una llave simple. Eso lo había visto este tipo. Y obviamente no abrí la puerta a propósito para hacerlo en stream. Porque el bicho que tenía que salvar estaba literalmente acá. Uf. Pero le quiero pegarle al proyectil y falló miserablemente. La manqueada. Tranca. Estás bien, Hornet. A una jaula conservadora simple. ¿La abro o la abro? Hola. Así que me liberan, a pesar de que no he pedido ayuda. ¿Príncipe verde? No pido gratitud. La llave solo encajaba en la cerradura. Si lo prefieres, quédate aquí y espera que tu corazca se endurezca. No, partiré en breve. Con el camino despejado, mi deseo vuelve a impulsarme, aunque intente evitarlo. Entonces, que tengas un viaje seguro, bicho alto. No indagaré más. Está claro que llevas tu propia carga. Te deseo un viaje seguro, bicho alto. Esto está en la lejana, guerrera. La seguridad es un mito. ¿Qué habré hecho, no? ¿Qué habré hecho al hacer eso? I wonder. Y ya sé. ¿No se fue? No se fue. Vamos a tocar el banquito. Eso podría haber sido una muy mala decisión. Veremos, veremos. ¿Te pagará luego? No lo sabremos. Mira qué asco esto. Adiós. ¿Muerta?
Pim, pim, pim. Ah, la gente está odiando hacer pogo en las cosas, por cierto, ¿eh? Tipo, esta mecánica de hacer pogos a la gente le está costando horrible. Que en realidad los entiendo. Yo preferí cambiar a esta habilidad, a la habilidad de la parca. Porque también hace más fácil hacer pogo. Realmente. Fuck, lo hice mal. There we go. Sirve para esos saltos muy justitos. Oh. Triple parry, cuádruple parry. Todos estos parries. Para el que le guste. Facilito. Tengo mis momentos de manqueo y tengo mis momentos de que me la revivo. Bien. A ver, podría ir por acá. ¡Ah! Siento que puedo llegar. Tengo que hacerlo muy bien el cálculo, pero siento que puedo llegar. Hay un bicho todavía. Vamos a despejar el área antes de hacer cosas. Antes de hacer locuras. ¡Chálame! Muerto. Es fácil parrearlo cuando es el único que está, pero luego... ¡Let's go! Bien, una casa. ¿Qué tenemos? Hola, mucho gusto. ¿Por qué entras aquí llenándolo todo de barro? ¿Y ese punzón tan amenazador a tu lado, Sí, ¿a qué vienes? No hemos hecho nada malo, no somos retorcidos como esos cuidadores de cucarachas. Ha venido a matarnos, Benjen, es nuestro fin, camarada. No quiero haceros daño, buenos bichos. Solo abato a los que me obstruyen el paso. Ah, ¿sí? Bueno, los cuidadores de afuera no son propensos a dejar pasar a nadie, así que harás un buen uso de tu punzón, señorita. ¿Me ofende? Las cucarachas de afuera, ¿por qué las tienen en corrales? Parecen criaturas demasiado peligrosas para enjaular o domesticar. Los bichos del páramo tenemos que comer. Las suciarachas se reproducen rápido, sus corazas son duras y su carne es difícil de masticar, si es que logras abrirlas. Pero las opciones no abundan, así que no somos melindrosos. No son tan malas para comer una vez que te acostumbras. Las tripas son lo mejor, pero son un manjar y no las hemos tomado desde mucho. La vida es dura. Aquí Benja se consume de hambre ante nosotros, pobre criatura. Es conmovedor, señorita? ¿Qué tal si le das un buen uso a ese punzón? Ve a cazar algunas cucarachas y tráenos sus ricas tripas. Te esperaría un trato justo. Bueno. Sí, ¿por qué no una misión secundaria? Deseo prometido. Creo que no eres consciente del embrollo en el que te has metido, señorita. Ah, bueno, será mejor que te pongas a ello. Estos viejos caminos están llenos de cucarachas. Busca una juata y sácale las tripas. Tan fácil como a pecar. Acepto la misión, caballero. Ah, se murió. Se cayó en el lago. Puedes escuchar claramente el sonido. Podemos ir a guardar acá. Capaz te preguntarán si estuve acá simplemente un segundo cómo tengo el mapa. Bueno, es porque... Primero, pará. Enemigos. Porque la tipa estaba en el banco, básicamente. Justo donde estaba ese banco estaba la tipa. Esto no tiene tripas. La cabrona se volverá una china, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con Silson? Ups. Au. No me coman la lana. Actualizado. La tipa estaba acá. Y toda esta sección de acá a la izquierda, tuvimos que hacer una sección plataformera. Toda esta sección es una sección plataformera para activar la banquilla. Porque pagás y la banquilla está trancada. Y tenés que salvarla de la banquilla. Porque se comen las... Qué feo comentario ese, no apruebo, I don't like it, pero bueno. Igual yo sé que hay gente que come cucarachas. O sea, soy consciente de que se cocina así. Pero qué random, bien de la nada, aparte. Tranca, no te voy a hacer nada, pero no me gustó ese comentario.
Vení. No sé si este... Solo lo digo por la trama del juego. Momento y lugar. No, igual. No pintaba nada de eso ahí. ¿Qué son las suciarechas? ¿Lo tengo siquiera registrado? Ah, es esta porquería. Ese tengo que farmear. Ese bicho en particular. Entiendo. Es ese bicho asqueroso. ¿Debería volver para farmearlo constantemente? Yo creo que sí, ¿no? Y aparte tengo la banca, puedo teleportearme. Vamos a volver. Vamos a usarnos del teleport para farmear ese bicho. Está, nos curamos y ahora vamos a farmear a sus arachas. Era por otro lado. Y la idea sería... ¿Cuántas? No, espero que no tenga que farmear demasiadas. ¿Cuántas tengo que farmear? 10, no es mucho. Ups. ¡Frian! Quiero sus tripas. ¡Ah! Pero él va a tener las mías antes. Pero la... Se murió. Dame tus tripas. Te pinchaste las patas. Cúrate. Friend. Tranca. Uno. Son muy inestables cómo se mueven. Pero es a propósito. Es un bicho, es un monstruo. Ah, coño. Muerto. Dame tus tripas. Rico. Dame tus tripas. Rico. Ay, queda el spray todo ahí chamuscado. Hornet, ¿por qué haces esto? ¿Por qué aceptaste esta misión, Hornet? Qué horrible. Esto no lo puedo farmear. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para completar la misión relativamente rápido, vamos a ir al menú. Y vamos a guardar y salir y vamos a volver y volver y volver hasta que tengamos las 10 tripas. Es posible que más adelante encontremos más bichos, pero si vamos adelante, incluso si encontramos más bichos, voy a tener que volver de todas maneras a la casa. Entonces realmente considero que esto es bastante óptimo. Así que hacemos 3 tripas por viaje. Asumiendo que juegue bien. Ahí va, dame tu tripa. ¡Pum! Tu tripa, gracias. No, fuera bicho. Aparte te termina de comer y está tipo, qué rico. Nice, bien. Y la tripa. Y ahora salimos. Salir al menú, guardar, salir. Son simples cucarachas, bueno, hay que comer, amigo. Hay que alimentarse. Levántese. Bastante rápido dentro de todo, incluso si me hago daño. Lo único malo de cargar la save file es que no recupero el hilo. Tengo solo el hilo que me da el corazón de seda. Prefiero las chapulinas, no sé qué es eso. Los chapulines. Un tipo de insecto, me imagino. No me acuerdo qué tipo de insecto era. O sea, sí, el chapulín calabrado, ahora me acuerdo. Pero no, nunca vi un chapulín. Ahora que lo pienso. No sé cómo lucen. Ah. Dame. Viseras de cucaracha.
Eso me podría haber matado. Pero estamos con vida. Muerto. Más vísceras. Precisamos una más. Vamos a cargar la partida. Y terminamos la misión. ¿Son de la familia de los grillos? ¿Son parecidos a los grillos? Ok. Me sirve como un buen punto de referencia. Arriba, Hornet. Una más. No tengo ni idea si la recompensa va a valer la pena. Hay una chance de que no lo valga para nada, ¿eh? Que no valga para nada la pena esto que estoy haciendo, pero hey. You never know, you never know. Listo, terminamos. Pizarra de cucaracha. Deseo actualizado. Y ahora salimos una vez más. Para viajar, hacer teleport. ¡Wup! En ciertas partes de México, eso sí sé. O sea, sé que la mayoría de los insectos se comen. No todos, hay excepciones. Pero con suficiente dedicación las cosas son comestibles. Igual no me visualizo comiendo una cucaracha, ¿eh? Realmente no. I'm sorry. Y mira que estoy muerto de hambre, ¿eh? ¡Ayuda! Unos rosarios. Al venir. Pum. No puede atacarme porque no me reconoce como en rango. A la derecha del todo. Que tenemos que hacer el salto. Pero hay que despachar el área primero. Porque está llena de enemigos. Adiós. Ahí vienen. Here they come. También algo que me doy cuenta es la cantidad de enemigos que vuelan en este juego. Tipo, hay una cantidad muy alta de enemigos que vuelan. Más alta de lo que esperarías a primera instancia. Ahí va, there we go. Hola. Oh, alguien despide un aroma delicioso. ¿Vienes a entregarnos lo que nos prometiste, señorita? Sí, toma. Vísceras de cucaracha, deseo concedido. Ese olor es abrumador. ¿Cuántas tripas juntas? ¡Es inaudito! Ah, Bajín, camarada, serénate. Aún hay que cortarlas, limpiarlas y guisarlas. Tienes mucho trabajo por delante. No me importa, Krul, si eso significa un festín. Pronto comeremos como en la ciudadela. Y tú, señorita, nos acompañarás en esta exquisita comida. Me temo que no puedo. Debo seguir adelante. Y creo que no sabría apreciar el sabor de tal manjar. Eso esperaba. Dos son compañía, pero tres son multitud, ¿eh? Buenas, José. ¿Cómo estás? Buenas. Hello. Bienvenido a Silson. Aún sí. Quizá esta herramienta te baste para recordarnos. Un arma puntiaguda de mi propio diseño. De cuando solía encargarme de la suciaracha. Seguro que te servirá bien. Tachuelas. Es bueno contra... Cortos afilares diseñados para esparcirlos por el suelo. Las puntas afiladas pincharán a cualquier enemigo que las pise. Pueden ser muy útiles contra ciertos jefes. Si el jefe no salta, como literalmente el jefe que acabo de matar, ese jefe no saltaba. Los pinchos tienen pinta que serían súper eficaces. Ok, esta herramienta es posible que la llegue a usar, dependiendo del contexto de mis enemigos y demás. Eso fue una buena recompensa. Y aparte me acerca a mi misión. La misión de que el del tipo me abra la puerta por tener muchas armas, muchas herramientas. ¿Cómo está mi cabrita favorita? Yo estoy con un cuerpo dolorido y sudando por frío por el cansancio que tengo después de cargar 5 sacos de arena. Uf, la espalda. Puedo sentir mi espalda tronar al leer eso. Hola. Au. Blanca, bicho. Muerto. Yo estoy pasándola muy bien. La verdad que en Simpson estamos progresando a pasos agigantados. Venimos bloqueando muchas cositas. Y realmente estamos tratando de hacer el 100%. Estoy tratando de hacer todo. Ah, ok. Muy bien. Ahí hay un cofre. Pero algo me dice que no va a estar fácil, ¿verdad? No, me lo tengo que ganar. Bueno, vamos a ganarle el cofre.
bien. Oh, ese enemigo lo usé. Lo usé con cara de pocos amigos, ¿no? Pero lo podría matar sin pegarle. Sí, vamos a hacer eso. Ey, si funciona, nunca es estúpido. En cualquiera de las dos esquinas les puedo pegar sin ponerme en peligro. Tiene mucha vida como esperaba. Y es intimidante también. Listo. Facilito, este arte está roto. Este arte está súper roto. Quiero ir por el cofre. ¡Pim! División de trabajo, mover cajas de Coca-Cola. Todos están a dar sus trabajos de peso. Buah. Platita. Hay un atajo. Siento dolor, pero no sé por dónde. ¡Ah! Me pican los pies. Me arden los pies. Me sangran los pies. Oh, bien. ¿Qué hay acá? Y no reaccionaba. Hola. La boca de... Esta es una nueva área. La niebla. Una nueva área. No esperaba literalmente pasar una nueva área. Voy a volver porque hay un secreto. No esperaba llegar a la niebla. Desde un atajo, de un camino secreto. Fuck. ¿Qué pasa si simplemente... Violo? Porque no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Fuck. Cago todo mi hilo. Me voy a curar. No pude, por los gusanos. ¡Ay! No lo vi. La niebla. No tengo mapa. We are alone in this. ¿Hay precipicio? ¿Qué pasa cuando me caigo en la niebla? ¿Hola? ¡Oh, wow! Ok, interesante. No es un precipicio, pero es casi como si te murieras. Porque te saca del área. Fascinante. Las mariposas estas son súper útiles para saber dónde puedo y no puedo ir. ¡Oh! Buen intento, muy buen intento. Está lleno de trampas. Es una de esas áreas que simplemente está llena de trampas. Sí. Por suerte esas las podemos activar con un buen golpe. ¿Me acuerdo? Bien. Esto es para volver nomás. Pero no encontré nada. Esto está casi sospechoso que no encontré nada. Ah, me parecía. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. Muerta. Ok. ¿Dónde nos metimos, amigos? Esto puede intimidar que salgo. ¡Oh! Una trampa, eso es lo que es. Eso es lo que pinta. Eso era lo que era. Me duele hasta la razón. No sé qué interpretar de eso. Concha. Got it, ya está. Enemigo descargado. Este lugar parece enorme y no tengo mapa. No
no tengo mapa. Ah. No sé si siquiera hacer eso es necesario, capaz puedo dar la vuelta. ¡Epa! Como estamos con las trampitas. Hola. Seguro que esto hace 2 corazones de daño. 2 máscaras de daño. Muertas. ¿Activa esta trampa? Esta área es súper peligrosa. Me voy a tomar con toda la calma del mundo. Hola. Sí, ¿usted cuántas trampas quiere en su zona? Sí. ¡Uy! No esperaba que se cayera. Definitivamente la puedo matar más rápida, pero quiero priorizar seguridad más que velocidad. Especialmente porque, mira, se acumulan. ¿Esto cae? No. Vení. Muerta. Veo un camino ahí que podríamos usar. There we go. Hola. Está lleno de fantasmas. Doy un paso en falso y se me complica todo. No quiero tener agro de más de un fantasma al mismo tiempo. Porque si hay más de un fantasma atacándome, no voy a poder usar esta estrategia. Que es súper segura. Ok, para arriba. ¡Opa! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! La paranoia. La paranoia a 1000 la tengo. Miércoles. No tengo ni idea dónde estoy yendo. Ni qué estoy haciendo. Quiero seguir yendo hacia la derecha. Algo me dice que vaya full derecha. Qué enorme que es esta área. Momento Silent Hill, es correcto. Te queda pregunto cuando he hecho, pero ahora, ¿dónde te metiste? Estoy en la niebla. Me hidrato, me hidrato, me hidrato. Y si me caigo en la niebla, vuelvo al principio también. Que eso fucking sucks, pero por lo menos no me matan. Este lugar no es muy bueno. Tranca. ¿Muerta? Me lo estoy tomando. Vieron que no estoy corriendo ni nada. Me lo estoy tomando súper tranca. Voy a curar. Total. Acá hay hilo. ¿A dónde vamos? También lo más raro es que no estoy encontrando nada. Hay fantasmas. Y demás, pero... Y un par de hilos sueltos, pero no mucho más. Si seguimos yendo hacia la derecha. Y no estoy lupeando, estoy seguro que no estoy lupeando. Concha. Horrible lugar para que se caiga la plataforma. Mientras haga... siga así, mientras haga agro a solo un fantasma, we are fine. Holy shit, mis reflejos están al día. ¿Sigo yendo hacia la derecha?
¿Puedo seguir yendo hacia la derecha? Vamos a seguir yendo hacia la derecha. Hasta que el juego me pare. Tranca. ¿Y ese abrazo de oso y beso de lengua que te dio? Lo dominé. Hemos matado a todos los necesarios. No veo. No veo si hay algo. No puedo ver, no me voy a arreglar. Me llevo a caer en la niebla, me la corto. ¿Estoy lupeando? ¿Qué un hotel? No, porque hay más bichitos. No estoy lupeando. No estoy lupeando. Esto también es nuevo. Esta es la más extraña de todas hasta ahora. Porque estoy yendo tan para la derecha que estoy empezando a dudar que tipo que sí, que estoy lupeando o algo. Pero veo, todo se ve diferente, creo. ¿Creo? I'm not sure anymore. Estoy dudando de mí mismo. ¿He estado aquí antes? No lo sé. No puedo ir más a la derecha, así que... Sigo yendo hacia la derecha. No sé si estoy lupeando. No sé si estoy lupeando. I have no clue. Por suerte estos bichos no son muy resistentes. Sigo yendo para la derecha. La música se fue, lo logramos. ¿Sobrevivimos a la niebla? Sobrevivimos a la niebla. Wow, ok. Sigo sin tener el mapa, ¿no? Where are we? Hola. Órgano de escape. Hola. Adiós. Dame los juicitos, los queremos. ¿En qué me metí? ¿Se supone que tenga que estar acá? La gran pregunta del millón. Hay una banca. Ok. Parece que la niebla no es infinito, solo increíblemente gigante. El tema aquí es que cuando me veo mapas relacionados con niebla, lo primero que pienso es que voy a lupear, pero no lupeé. No puedo pasar. No esperaba esta desviación gigante, ¿eh? Impresionante. Miércoles, vapor. Plataformeo. No. Prefiero el pincho, prefiero el pincho. Prefiero que me pegue el pincho. Para abajo. ¿Estaba todo más guarudo entonces, pinche? Sí, completamente. Acá no hay vapor. Completamente is not even close. Puedo bajar para activar eso. Voy a bajar. No me jodas que el ascensor funciona. Ah, no. No funciona. Igual hicimos un atajo. Might as well. Me curo. Tipo, una máscara. Sería un meme que el ascensor por algún motivo hubiera funcionado. Pero entiendo por qué no. Nada. Bien.
Podés dashear para subir los muros, pero es más lento que saltar. Saltar, aunque puede ser saltar a veces puede ser más inseguro. No tengo ni idea de qué estoy haciendo. Todo esto creo que no es obligatorio esto, ¿eh? Me metí en un lugar que nada que ver. Hilo, nos pisamos. Estamos a full. Oh, no. Ok, hola. El fantasma de la ópera. A ver, ¿podemos hablar? ¿No? Fantasma, hola, hola. ¿Cómo te va? Yo quería hablar, yo quería hablar. Yo quería hablar. ¡Arrigue! ¡Isahu! Buen counter. Ay, se llama más de lo que esperaba. Uy, qué lindo counter. El problema es el dash cuando agarra el cosito. Tuneado, bien. Se pone dramático. Nah, me cago. Me cago. No ataque. Hola. Oh, que me comí. Comí el tapa. Ok. Ok. No, tu counter a casa. Curado. Bien. Dijo te quiero. Yo escuché te quiero. Te quiero. Yo también te quiero. Ah. Ah, me la comí sin pretexto. Te quiero porque básicamente le estoy dando un buen combate, por eso me quiere. Le está disfrutando mucho el combate el bicho, entonces por eso me quiere. ¿Te toqué? ¿Gana? Se enojó. Fase 3. Niebla. Te quiero. ¡Te quiero! Cagué. Probabilidad de morir muy alta. Espérate. Probabilidad de morir reducida. Ay, ¿por qué justo en el medio?
Porque ahora sí. No, no llego. ¡Oh! A casa. Victoria, a la primera. A la primera. Todo bajo control. Habilidad de seda aprendida, punto de cruz. Enlaza seda alrededor de la aguja para desviar los ataques enemigos y contraatacar al instante. Puedes equipar habilidades de seda en la pantalla de blasón del menú. Tenemos Actual Parry. Logro derrotar al fantasma. Derrotar al fantasma. ¿Cuánta gente tiene ese logro? A ver cómo vamos. Me da curiosidad. No, bastantes. 1,2. O sea, el mismo que los bailes. 1,2%. Ok, pretty good. Ah, el de las mantis mecánicas subió a 5,3%. Me da curiosidad. Ya subió bastante el de las mantis. Así que realmente vamos muy rápido en comparación a la mayoría de la gente. Vamos a buen ritmo. Un tiro, una bala. ¿Cuánto energía gasta? El tema es, ¿qué tan inmune me hace eso? Y me gasta bastante, me gasta como 3 hilos. Yo creo que prefiero el dash invulnerable, aunque no lo usé. No estoy usando las artes especiales. Lo más importante es me dijo, te quiero. Where are we? What the fuck, ¿qué hacemos acá? Supongo que here we are. No tengo ni idea de dónde estoy. Tengo el mapa y aún así no sé dónde estoy. Pam para pam para pam para pam. Tengo mucho orgullo de haber derrotado eso a la primera. We gaming in this channel. No veo ninguna pared rompible. Para que luego no digan que Peach no es cute, hasta sus enemigos lo quieren. Un atajo. Ah, estoy muy arriba igual. Estoy demasiado arriba. Hola. Relicario de memoria, es otro más. Cada jefe me da un relicario de memorias prácticamente. No sé si se dieron cuenta. Hola. ¡Ja! Funny how that works. Eso explica por qué esta esquina estaba acá. Porque es para esto. Es maravilloso cómo conecta todo el mapa. Es tipo, está todo muy bien pensado. ¿Se marcó en el mapa siquiera? Sí, ahí. Ah, no agarré algo. ¿O sí? Pues no aprendí la canción. Voy a volver. ¿Esa batalla era obligatoria? Acabo de hacer una... ¿Esa era una batalla de la historia? Bueno, porque tenía un órgano el tipo. Bueno, capaz no. Para, déjeme revisar. Prefiero, porque aparte no tengo el mapa de esta área. Eso no ayuda. Órgano de escape. No, no hay mucho para hacer acá. Ok, nevermind. No hay mucho para. Teleport. Nos ahorramos unos segundos, pero sigue siendo faster.
Bueno, matamos un jefe importante. ¿Pero no se sentía obligatorio? Mapa. Hay varias cosas del camino del pecador que no exploramos. Debería ponerme las pilas con eso. ¿A vos no te preciso más? Sí, igual nada de esto conectó. Hay que volver. El camino más cerca es Páramo Gris. Así que vamos a Páramo Gris otra vez. Me desvío de una manera muy interesante. Let's go back to Páramo Gris. ¿Qué tal le está pareciendo el jueguito, gente? Para mí está increíble. Las peleas también están muy divertidas. Au. Quiero que me ataque. Quiero hacerle parry. Ah, pero no tengo energía. Nevermind. No tengo energía. Ahora sí tengo energía. Cool. That's pretty cool. A mí me está encantando aunque no lo esté jugando. Me alegra mucho. No sé si más inmune a jefes gigantes, though. Digo, poner que un jefe gigante me cae arriba, ¿lo puedo alejar? ¿Con un parry? Solo hay una manera de descubrirlo, supongo. Qué cool. Ok, eso es cool. Porque aparte tengo los reflejos para usar el parry, así que, hey. Eso es algo que podemos hacer. Mi daño acaba de potencialmente aumentar. Ah, es muy justo igual. Los frames son poquitos. Tenés que tener la certeza de que te va a pegar. Bueno, volvemos al camino del pecador. Espera la poco. Maldita cucaracha. Me acuerdo. ¡Bien! No sé dónde voy a conseguir un mapa de la niebla, ¿no? Adiós. Maravilloso. Maravilloso. Muy bonito, muy divertido. La gana de comprarlo porque si me da miedo la dificultad es difícil. Incluso aunque me hayas visto derrotar a ese jefe a la primera, te puedo decir que ese jefe es difícil. El tema es que, primero, no quiero sonar agrandada. Ah, es que bueno, tengo muchos años jugando juegos. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, obviamente jugué Metroidvania mucho antes. Jugué muchas veces Hollow Knight. Entonces, tengo las mecánicas en general las tengo claras. Vos tendrías que aprender eso, ¿sacás? Yo ya lo sé, porque ya lo jugué. No, obviamente no nací con el talento nato, tuve que aprender a jugar Hollow Knight, ¿no? Y varias de esas habilidades se transfieren a, bueno, se transfieren a Silksong. Y como este juego es un DLC, tendrías que jugar. También te recomiendo eso, jugar primero Silksong. Digo, perdón, Hollow Knight y luego Silksong. Porque si no te vas a volver muy mono. Sorprendentemente que igual el parry demoraba tanto en desbloquearse, ¿eh? Me equivoqué botón. Toqué el botón del mapa en vez del parry. Tenía un trabajo. ¡Frian! Te dan ganas de spamear más el parry, pero no es tan necesario. No tenés que estar constantemente usando. Ahí no llego. Puedo llegar. Listo, llegué. Rompí la secuencia. Doble salto, ¿quién te conoce? No podía llegar ahí, tenía que usar el enemigo. Y abrimos un atajo aparte. Bien, nice. Pero no llego hasta ahí arriba. Fuck, ok, me cagaron. Abrí el atajo, bien por mí. Hay un lugar, podemos ir para abajo también, curiosamente. Let's go down.
Ah, pero no puedo volver. Me cagaron igual, O sea, sí rompí la secuencia, pero pusieron otro check de doble salto, que no puedo hacer nada al respecto a ese. Pero no se supone que abriera eso aún. ¡Ya! Ya van varias veces que rompo requisitos de doble salto. Pero no hemos hecho nada demasiado loco con eso. Tipo, en general hemos llegado a caminos sin salida con capaz algún desbloqueable, pero no mucho más. Tenés unos frames de invulnerable después que haces el parry. Eso es bueno saberlo. Pero amigo, pegame. Muerto. Vamos para abajo. Tenemos silicio. ¿Qué es esto? Cruel brazalete que lleva a aquellos que creen que su castigo es insuficiente. Aumenta el daño recibido, pero también aumenta el daño infligido por la aguja. ¿Más daño? ¿Recibir más daño todavía? ¡Pah! O sea, pego más. Hago más daño. Pero... hermano. No sé. No sé, hermano. Es un modo berserker, sí lo es. Realmente es berserker. Tenés que estar muy seguro de lo que haces. Obviamente esa herramienta es clave de los speedruns. Porque en estos juegos tener más daño es todo. El tema es que tenés que tener claro contra qué estás luchando. En qué te estás metiendo. Au. Oria. Double kill. Dame la lana. Usable. ¿Sí o no? O sea, va a ser meta. Ese ítem, yo te voy a decir que ese trinket va a ser tipo, al menos A tier. Mínimo. Porque te da más daño, punto. Solo por darte +1 de daño es A tier. Y no lo pongo en ese tier nomás porque recibís el doble de daño. And that fucking sucks. Pero el beneficio es muy bueno. Entonces la gente lo va a poner mínimo A, seguro. Ah, sí, no me sorprende, realmente. Es esperable, lamentablemente. Ahí. ¡Soria! ¡Ah, no! Vamos por acá, por la izquierda, sí. Y de la izquierda vamos a la derecha. Vamos a agarrar... Ah, ya tengo 600 huesitos. Nevermind. Muerto, perfecto. Si el game es modiable, siempre se hacen esos mods. Sí. O sea, lo considero de mal gusto, pero también, ¿qué vas a hacer al respecto? Honestamente hablando, ¿no? Sí, está bien. Vamos derecha. Ahí. Bien dominado. Dominamos a las cucarachas. Es que es lo que dice, literal. Me encanta cómo chiseo. Este enemigo todavía no he luchado, no sé qué hace. Lo chiseo. Porque el juego me deja. ¿Me voy a curar? O sea, es un estigma, ¿no? O sea, ¿no viste cómo la gente hacía 50.000 fanarts de Hornet con tremendo culo y tremendas tetas, a pesar de que es literalmente un palito? Eso ya me parece demasiado, tipo, bueno, amigo. Vamos a calmarnos un poco. Es lo que pienso yo al menos, ¿no?
Ay, no llega a ser parry. ¿Listo? No, gracias, no quiero ver. El cheese. Oh, qué lindo ataque. Es que para qué complicarme la vida. La regla 34 no tiene restricciones. Y el tema es que eso ya para mí es tipo... ¡Ah, la mierda! Ok. Estoy viendo esos ataques. Pero para mí a veces la aburren, honestamente. A veces bastante. Ah, me voy a morir. Me hizo bosta la cucaracha. ¿Cómo siendo los controles? ¿Cómo son difíciles de dominar? Son perfectamente cómodos y se controla sin problema. En ese sentido no tengo problema, no voy a ir hacia él. Voy a dejar que él venga hacia mí. Lo vamos a matar de poquito. Buenas, K-Bros, ¿cómo estás? Hello, hello, hello. Cuando quiera venir. Muy buenas, muy buenas. La probabilidad que ese bicho me mate a pesar de que esté... Aunque a pesar de que esté herido es alta. Vamos a hacer lo mismo de vuelta. Hasta que se muera. Voy a jugarla super safe. Oh no. Ay, se murió. Ay, qué bueno. Ay, 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 ay. Todo controlado, bajo control sin problema. Final feliz. Lo que te puede costar acostumbrarte es, ¿cómo es esto? El pogo. Tengo mi coso lleno de gusanos. ¡Quiero! Me están comiendo el hilo, boludo. Secreto. A ver, ¿qué tenemos? Manojo de fragmentos y esto se rompe. Veo las grietas. ¿Cuánto duran los gusanos? Hola. Eso no parece muy amigable. Aguas. Fuck. Bueno. No esperaba que se cayera. Qué lindo tener gusanitos. Ah, qué delicioso. Qué rico. Si hay una manera de quitármelas, no tengo ni idea. Trampas. Hola, trampa. ¿Todo bien? Todo infectado, todo podrido. Y yo también. ¡Ay! Salió del otro lado. Me cagaron. Che, no se me va esto, ¿eh? Ah, y eso explota y también te come la lana. Cura, sácate esto. Bien. Tenés que curarte para sacarte los gusanos. Qué cagada. No veo otra manera de sacártelo. Odio la vida. Odio la vida. Ok. Dios mío. ¡Au! Y no me puedo curar. Ahora podría ser un buen momento para usar este objeto, ¿no? Ahora que lo pienso. Definitivamente lo voy a usar. No me hizo mucho la diferencia, ¿no? Mierda, precisaba eso. No, pero... Estamos súper muertos. Estamos súper muertos. No la cuento, ¿eh?
Sí, se tira hacia vos cuando te mata. Ok, con cuidado ahora. Con cuidado, no toques más hongos. Más gusanos, por favor. Por lo menos cuando te pega... Cuando te pega normal, no te infecta. Así que no es tan malo, me curó. Dios, me costó una banda curarme. Hola. Bien, me lo voy a tomar tranquilo. Esta área está re de menos. Bien. Full vida. Estamos en combate, pero la curación es algo que no puedo dar por hecho. El hecho que me voy a curar. Bien. Camino secreto. Hola. Más gusanos. Mi favorita. Ahora pulga, pero no va a ser fácil, ¿verdad? Pero la... ¿Por qué se están explotando estas cosas? Muerto. Muerto. Bien. Ahí está. ¡Pulga! ¡Au! Bien. Está a salvo, está a salvo. No sé por qué se activaban. Ah, porque se daban contra esta cosa. Las estructuras cuentan como un enemigo válido, mira. Por eso se estaba activando la trampa. Entiendo. Coche. Vale, me curo. Estoy andando con mucho cuidado porque no quiero estar infectado otra vez. La música está bonita, por cierto. Si acá hay un jefe va a estar de menos porque seguro va a involucrar infección. Sabían que ibas a distraerte en la pared y ponen esos bichitos, sí. Eso infecta. Le pegué. ¿Nada entre los gusanos? ¡Qué puto asco! Me acabas de dar mucho asco, enemigo. Oh no, rebotes que explotan y te empudren. Hola. Sí, son el mío. Esto también pudre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Estás gracioso, amiguito. Murió. Pero me quedé sin lanzas. Esta área está de menos, está de menos. Casi me infecto. Trampa. Vale. No hay nada. No hay nada, esos pellejos sin salida. Creo. Me están recontra stalkeando, veo que en las sombras cosas moviéndose. Por favor, no caigas, te enveneno. ¡No! Súper peligroso. Estoy esperando una emboscada o algo. Ay, ahí hay un mapa. Ahí está la tipa. Está Chakra. Un teleporte. Pero no puedo llegar ahí arriba.
curo. Se van corriendo, son unos cobardes. Te envenenan y te intentan envenenar y se van corriendo. Uf. A ver, no me envenenó. Creo que me tenía que apagar la explosión. Aguanta, aguanta, aguanta. Estás bien. Estás bien, estás bien, estás bien. No te preocupes, Hornet. Everything's gonna be alright. Uf. Vamos a ir un poquito ahí con esa tirada. Derecha, decía. El coso decía en la derecha. Tengo plata. Toma. Y tenemos plata. Introducir los áreas 120. También tengo la plata. Toma. Toma, pinche dinero. Sé dónde está la tipa más o menos. Y abrimos el teleport. Muy bien, vamos a intentar buscarla. Pero no sé cómo subir tanto. Me encantaría tener el mapa de esta área. Tranca, con paz y serenidad. Adiós. ¿Podré subir por acá? Sí, seguramente sí. Y podré ir a la derecha. Sí puedo. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Una buena cantidad de rosarios. Pero no puedo ir por ahí. Hay algo ahí sujetándolo. No sé cómo llegar hasta la tipa. ¿Esto se rompe? Sí, se rompe. Más secretos. Vale. Cariño. ¿Qué tenemos? Relicario de memorias. Ok. Sin miedo. Descontinúo. No sé si volver, creo que sí. Porque me gustaría tener el mapa cuanto antes. Si la piba está por acá. Se escapa. Aparte cuando se cae en el agua no se muere este. Está programado básicamente para no morirse si se cae ahí. ¿Cómo llego acá arriba? No me digas que sí o sí preciso el doble salto. Pero es que como no tengo el mapa... Qué cagada. Y no puedo marcarlo porque de vuelta no tengo el mapa. ¿Debería tener el doble salto a esta altura? Ya no lo sé. No sé cuándo lo voy a conseguir el doble salto. Lo peor es que creo saber dónde está. Ay. ¿Hay algo? No, no hay nada, lamentablemente. ¡Ren! Dame la lana, gracias. ¡Oh! Bueno, fuck it. Estoy cerca de una silla igual, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Qué rica la infección. Rica, rica infección. Con cariño, vamos al asiento. It's fine. Listo. Bueno. Vamos izquierda. A ver qué onda. Se rompe. Ah, ¿en serio? Bueno. Ah, qué rico. Jodeme que llegué al órgano de escape. Hay más de una manera de llegar acá. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Interesante. Llegué al mismo lugar de dos maneras diferentes.
Igual hay más para explorar acá, sin duda alguna. Cariño, ¿qué les parece esta área? Este yo creo que es el equivalente al pantano venenoso de todos los juegos de Dark Souls. Estoy seguro que es la inspiración, no me vas a decir que no. Literalmente lo es. Uf. Me encantaría tener una guía visual de algún tipo. No, no hay más nada. Igual estoy seguro que no exploré todos los rincones, pero es difícil saberlo cuando no tenés una referencia visual. Pica. No puedo hacer nada respecto a ese lugar. Infección. Rip. Rip la seda que tenía. Se escapó. No sé si tirarme ahí. Las trampas se reactivaron. Estuve ahí. No tengo certeza si estuve acá. Sí, es el camino de acá arriba. Creo. Sí, acá estaba el bicho, que lo matamos. Casi toco los gusanitos. Qué bicho asqueroso. Adiós. Nada, esto se rompe. Esto parece que dicen sorry cuando te atacan. No sé si había otro camino. Creo que podía ir derecha. Apurate, Hornet, ¿estás bien? Vamos a ver. Estoy tratando de explorar lo que puedo. Y lo que el juego me deja también. ¿Acá estuvimos? Preciso el doble salto otra vez. Sí, no llego. No llego por nada. Ah, no, sí puedo hacer esto. Pero ya habíamos estado acá también. Parece que el terreno estaba irregular, perdón. Tu vida. Dame un poquito de hilo, por favor. También los mosquitos son infinitos. Eso lo hace un poquito tolerante en términos de navegar el área. Pero parece que no hay más nada. Sí, creo que ya está. Siento que acá abajo lleva algo. No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Nos vamos de esta área. O intentar irnos de esta área. ¿Hay algo acá? No, no hay nada. Ya me meto en los gusanos a full, ya no tengo miedo. Soy inmune. Camino del pecador. Y acá hay cosas que no exploramos de todas maneras, así que había que volver. Tendré que volver luego cuando tenga el doble salto. Cuando quiera que sea eso. Una pulga. Ah, fuck. No llego a curarme. Pulga, corre. ¡Awú! Pulga salvada. Vamos a ir a la derecha otra vez. Tengo la infección, eso me va a joder mucho. ¿Qué más hay acá? Despierta.
¿Dónde salió? What the fuck? ¿Dónde está? Acá estoy, papá. What the fuck was that? Salió literalmente de la nada. Creo que me conviene hacer quick travel, honestamente. ¡Eira! No me conviene volver por este camino. Aguas billares. ¿Campanilla? No, eso creo que está mal. No sé qué camino. ¿Qué camino me queda cerca? El páramo gris, ¿no? Sí, está re lejos. No me queda otra. Vamos al páramo gris. Lo peor es que ahí parecía que había algo, sí, porque esos bichos estaban mirando algo con mucho cariño. Y tengo que salvar algo o alguien. Así que a caminar. Todo para evitar el camino venenoso. Ya lo vivimos, ya vimos lo que era. Somos felices. Al menos de momento. ¿Algo más? Tenemos que volver luego al principio del juego, donde está la entrada de las arañas, para conseguir más buffos, porque encontramos más artes, tenemos más corazones de seda y derrotamos nuevos jefes. Así que es probable que nos mejore. El ente misterioso que nos ha bufeado antes nos vuelva a bufear, así que hay que volver con ella. Para que nos reconozca. Reconozca nuestro poder, nuestra sabiduría. Vamos a evitar la mayoría de combates que podamos para apurarla. Y porque igual también tenemos un montón de rosarios que podríamos llegar a perder, como 1000. ¿Estuve acá abajo? No. No estuve acá abajo. Hola. Muerto. Muy troll. Muy troll, muy divertido de su parte. Pero sácame acá. Voy a tener que ir al banco, porque estoy infectado. Y no tengo lana. No tengo lana pa pam pam. La alternativa es simplemente matar suficientes enemigos lo suficientemente rápido. Hasta luego. Pam. Listo, curado. Siguiente. Seguir subiendo. Seguir subiendo. Ya está, no preciso la banca. Ya me curé. Y ya tenemos lana para curarnos, así que no pasó nada acá, damas y caballeros. Estamos bien. Concha, así me cayó. Impresionante cómo seguimos encontrando nuevas áreas, nuevas cosas para hacer. Es increíble. Dolió. Muerto. No es tan peligroso, dependiendo de qué tanto como Sonic se quiera poner. Muerto. Es fine. Es fine. Duele. Todo para abajo. Con cariño. Con mucho cariño. Por acá no. No tengo prisa. Listo. A ver qué era acá tan importante.
Ah, exploté. Ah, ¿amigo? Amigo. Sí, te he visto. He visto lo que hiciste. Eres fuerte, pequeña pero letal. Dolor, bien envejecida. Sí, has venido a reclamarme y te pertenezco. Soy tu humilde esclavo. No tengo ningún interés en esclavizarte. Si que abatiese a estas criaturas te ayudó, pues solo por casualidad. Adiós. ¿Dios? No. Los fuertes reclaman a los débiles. Y los débiles deben servir. Soy tuyo, señora. Y debes protegerme. Mira lo que he construido. Preparado para la llegada de mi señora. Mi poderosa señora. Mientras estés fuera cazando, te cultivaré algo bueno. Pero el trabajo lleva su tiempo. Vuelve a mí pronto y podrás tener lo que cultivo. Un esclavo debe trabajar para su señora. Cultivaré bocados mientras tú cazas. Yo trabajo bien. Interesante. Ah, igual se marca con una banca, no hay problema. Vamos a ir y volver. A ver si terminó. Porque algo me dice que podías encontrar a este tipo mucho antes. No me sorprendería. A ver, ¿terminaste? No. Me tengo que acordar nomás. Voy a marcarlo en el mapa por las dudas. No creo que me olvide, pero hey. Vamos a marcarlo con este. Con este en particular, como para marcar NPC. Volveré eventualmente. Bueno, nos vamos a una estación de viaje y vamos a ir al principio, porque acá... hay algo arriba a la derecha. No estuve acá. ¿Esto requería doble salto? ¿Por qué no exploré ese lugar? Vamos a ver. Averigüemos por qué no exploré ese rinconcito. Uy. Porque ese te lleva a aguas biliares. Ya fuimos ahí. Oh, ok. Y acá me muestra que puedo seguir subiendo, así que vamos a hacer eso. No terminamos de explorar el camino del pecador. Muerto. Está un poquito intensa la escalada, pero nada del todo. Muy bien. Hola. Tiene un objeto. Muerto. ¿Qué tienes? Llave sencilla, bien. Bien, carajo, una llave sencilla. Ahora tenemos que usarla en alguna de las puertas. Eso es un drop muy bueno. La good shit. ¿Algo más? Basado en el mapa terminamos de explorar el camino del pecador. Y sí, explorás toda la niebla para llegar acá. Tendría que ir por la niebla para llegar y entregar el trozo de carne. Qué complicado. Y acá terminamos acá. Tenemos que ir todo por acá y acá y acá. Pero necesito un mapa para poder navegar eso. Para hacer la misión de entregar la carne necesito el mapa, boludo. Está muy agonizante de lo contrario. Hay que volver. Hay que ir all the way back. El ataque de Sonic es el peor, definitivamente. Pero igual es buen farmeo. ¿Cuánto lado te da? No te da mucho, te dan 20 más o menos. Hay bichos más farmeables que ese. Para lo peligroso que puede llegar a ser. Pasaba. No. Pasaba. No importa. Vámonos de esta área. Ahí era por abajo.
Definitivamente no exploramos todo lo explorable, especialmente para la niebla. Pará, ¿por dónde bajo? ¿Dónde estaba el hueco? Voy a morir. No vi el hueco, te juro por los santos que no vi el hueco. No vi el hueco, no lo vi, no lo vi. No sé dónde estaba. ¿Sabes qué? Voy a tomar este chance que me morí para... ¿Sabes qué? Vamos a volver a la niebla. Pero en vez de ir toda a la derecha, vamos a ir toda a la izquierda. A lo más a la izquierda que pueda, volvamos a las nieblas. Canis, ¿cómo estás? Muy buenas. Ahora que te saludo como corresponde. Hello, buenas Canis. Muy buenas tardes. Vamos a volver a la niebla. Tengo ganas, me pinta, cambié de opinión. Soy una cabra flexible. Oh, gracias por el follow, Canis. ¿Se aprecia? ¿Estás jugando Silksong también? ¿Por dónde vas? Yo estoy tratando de hacer el 100%. Hay una chance que realmente ya podríamos haber terminado el juego si hubiera rusheado. Pero estoy realmente explorando y disfrutando el mundo. Es muy entretenido. Gracias. Agarra el Kakun. Pim, dame la plata. No pasa nada acá. Yo tengo el Hollow Knight nomás. Ah, no pasa nada. Ya lo tendrás cuando lo tendrás. Don't worry. Permiso, te voy a ignorar. Vamos a ir a la niebla. Tengo mucha plata, pero tampoco tengo mucho en que usarlo. ¿Qué bicho? Malilla. ¡Malillo! Igual me dice que por allá arriba también puedo irme a aguas billares. Pero no tengo cómo llegar ahí arriba. Bueno, vamos por la izquierda. Y gracias por las mimitas. Se aprecia. Me vuelvo a la niebla, que es un lugar que está de menos, pero bueno. No me equivoqué. ¿Dónde estaba la niebla? Wait, what? Wait, what? La niebla no existe. Boludo, la niebla no existe. Era una ilusión. Despawneó. ¿Ya no está? ¡Qué meme! ¡Qué meme! Era toda una mentira. Capaz para Canis que llega sin contexto es que esto no era así. Esto no era así. Tuve que atravesar toda una zona que literalmente era parodia de Silent Hill para llegar a ese punto que acabo de llegar, que había una casita, tipo... Pero no, ya no está. Todo estaba perdida en un mundo de ilusiones. Todo esto es nuevo, recién ahora lo proceso, sí. Todo esto nunca lo hice. Porque estaba este lugar, entraba acá y terminaba en las nieblas. ¿Te tomaste las pastillas? Ah, capaz me pasé. Fascinante. La niebla no existe. ¿Quién lo diría? Se rompió la realidad. Denle un ascenso a esta persona. Hace 2 minutos que está ahí, ya me cae bien. Nos vamos. ¡Qué loco! ¿Entonces encontré la salida por accidente? ¿Y tuve mucha suerte? No, supongo que eventualmente está diseñado para que eventualmente puedas salir si sos determinado. Asumo que eso es lo que pasó. Viaje rápido todavía no. Permiso. Permiso, don't mind me. Y ahora, entonces, el plan es... Vamos a teleportearnos y vamos a ir al principio del juego. Au. No hay nada. Vamos, full derecha. Para abajo.
Sobrevivimos a toda esa área. Fue muy extraño todo. Fascinantemente... ¿Y este vos? ¿Qué haces acá? ¿Por qué Spawny está acá? Interesante. Espero que no haya pasado nada de la villa. Voy a volver a Campanilla, capaz pasó algo. Es completamente posible de que sí. Vamos a hacer una parada rápida en Campanilla. Pero solo para revisar que estén bien. Este juego se actualiza de maneras muy extrañas. Hay eventos y cosas que pasan cada tanto. No, parece que están todos bien. Me alegra. ¿Vendes algo nuevo? No, perfecto. Bueno, vamos al principio del juego. Quería revisar que mis amiguitos estuvieran bien, ¿ok? Let's go. Vaya ocio. Parece que ya nos actualizaron con más misiones. Bien. Planes. ¿Dónde estaba el lugar? Estaba allá abajo, el nido de tejedora alta. Hay que ir abajo y derecha. Seguramente tiene nuevas mejoras para mí luego de tantos combates. Y de tantas mejoras que conseguimos. Hola. Corre, pequeña Hornet, corre. Ella puede, ella puede. Mírala, mírala. Look at her go. Muy bien. Y bueno, vamos a ver. Ascensor. Ahí, entra aquí con el terreno. Hola. Si en tus viajes logras seguir expandiendo tu naturaleza, vuelve a mí con el poder que poseo. Quizás pueda ayudarte más. ¿No se expandió mi naturaleza con todo lo que hice? ¿En serio? ¿Really? ¿En serio, amiga? I'm surprised. Genuinamente, con sorpresa. ¿A qué le llama expandir mi naturaleza? Encontrar una nueva arte de combate. Es lo único que se me ocurre. ¿Qué más entonces? Miremos el mapa. Esto ya lo hicimos. Lo puedo desmarcar. Tenemos una llave que no me acuerdo dónde iba. Esto lo exploramos, lo puedo desmarcar. Esto creo que usaba una llave. Acá. Creo que sí, era una llave simple. Entonces podemos ir a muelles profundos y usar la llave pequeña. Vamos a hacer eso. Tiene que haber algo mínimamente importante ahí. Muchas cositas, muchas cositas. Este 100% no se hace solo. No se hace solo, papus. Igual sé más o menos a dónde ir para avanzar la historia, pero quiero hacerme más fuerte. El juego no se va a poner más fácil. Así que tenemos que poner las pilas. Y ahí ya por el miguito. La cabra está yendo lo más rápido que puede para su confort. Sentate. Prepara las herramientas. Muy bien. Para adentro. Vamos a los muelles. Y capaz con suerte el herrero nos vende alguna arma nueva. ¡Eida! Nos vamos, Eida. Nos vamos a los muelles profundos. Bien. Let's go, 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 go. Vamos a ver esa llavecita. La buena noticia es que no he encontrado más lugares donde usar llaves simples. Porque lo peor es saber que dónde hay para usar una llave simple y no tener llaves. Y te da miedo siempre no encontrarla. ¿Vendes algo nuevo, guacha? ¿Hola? No, no vendes nada nuevo. Ok.
Vamos acá a ver qué hay. ¿Estamos bien, no? Sí, estamos bien. Usar llave simple. Sí. Abrime la puerta. Let's go. Bueno, acá con cuidado porque no sabemos qué nos depara. ¿Todo? ¿Hola? ¡Wow! Por eso hay que anotar las cosas, ¿viste? Para no perdernos. Para eso están los pines. Y la música también está dramática. Oh, ok. Mató a tu amigo. Mataste a tu amiga. El bicho es inmune a su propia explosión. ¿Qué tiene sentido? Oh, ah, fuck, explota. Explota cuando se muere. Por supuesto que explota cuando se muere. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Vamos a no hacer eso en la medida de lo posible. ¡Qué peligro! Fishy goats! Hello, fishy! Hello! Hello! What do you mean, fishy goat? I'm just a goat. I'm not a goat made of fish. Nice to meet you. How are you, mouse? We speak Spanish, but we also can speak English. So feel welcome to Shine. We have no problems, and thank you for the follow. Esto está naranja. Pero es posible que la explosión esté del otro lado. Muy probablemente. ¡Me quemo! Estoy bien. Estoy joya. Nada que un poco de costura no haga. ¿Qué tenemos? Yo no entendí nada. No, básicamente le di la bienvenida y le dije que si bien hablamos español, aceptamos el inglés, porque sabemos inglés. Entonces, que puede hablar en inglés. Le dijimos eso, básicamente. Que cero drama. Este es un canal que habla ambos idiomas. Tenemos alguna gente que nos mira, nos sigue, que habla inglés. Lo curioso de mi canal es que tengo gente que no sabe español y aún así me mira. Que tipo, eso nunca va a dejar de ser bizarro. O sea, yo me visualizo, tipo, me ven hablar, me ven decir cosas por horas y no tienen ni idea de lo que estoy diciendo, pero aún así me miran. Eso tiene que ser un mérito. No sé qué tipo de mérito, pero definitivamente es un mérito. ¿Capaz les gusta el sonido de mi voz? Supongo. Bueno, también el gameplay, porque definitivamente me ha defendido varias veces. That's Peach, it's the goat. I am the goat. Pam. ¿Vamos por la derecha? ¿O les gusta tu personaje? También. Igual ya me pasaba antes de siquiera hacer una cabra. Oh, ese nuevo. Boludo, este viene hacia mí como si le debiera dinero. La bronca. La fucking bronca. ¿Vos viste la bronca que tenía ese bicho? Como que no le pagaba hace meses, boludo. It's a bell ball. It really is. Se quemó. Las trampas. Oh. Ah, una pelotita me pegó. No pasa nada. Había una pelotita de lava ahí, no la vi. Bien, unos hilitos para rellenar. No importa, el melee no hace daño.
¿Resistencia a las explosiones? ¿Será? A ver. Piedra de pedernal, puede ser. A ver. Piedra de filar fabricada con pedernal cortada y pulida. Sobrecalienta temporalmente la aguja de la hoja de la aguja. Lo que imbuye de llamas cada atajo y la hace más letal. Bufeo al daño temporalmente. Guau, eso está muy bueno, de hecho. ¿Cederé la campana a cambio de tener más daño temporalmente? Está tentador. Tiene solo 4 usos, pero habría que ver cuánto dura. Es una muy buena baratija. Imagínate equiparte eso con el cosito que te hace más daño. No está peligroso este bicho, pero no esperaba que te siguiera a través de los pisos. Me pregunto qué tantas personas se bloquearon Steam Cherry para beta testing. Yo voy a decir no más de 5 personas, aunque no lo creas. El original tampoco tenía muchas personas para testear, ¿eh? Yo voy a decir que tenían menos de 5 personas testeando Silksong. Y no me sorprendía que los propios desarrolladores eran testers también. Abrimos la puerta. Estamos acá, finalmente dimos la vuelta. Me gustaría un asiento para ver qué área no exploramos. ¡Ay, tengo el gancho! Podemos ir por acá. Bueno, 2 por 1, ¿no? Vamos a desactivar esto y vamos a desactivar esto. Bien. 2 pines menos. Vamos a ver en qué nos metemos. Exploración eficiente, damas y caballeros. Realmente no estoy dando muchas vueltas, ¿eh? Oh. ¡Ah, sí, digo! ¿Pensé que se había muerto? ¡Basta! Explosiones por todos lados. Todo explota y tú también me explotarás. Dios mío, debería tener la protección de fuego, honestamente. Debería, realmente debería. No es mucho, pero espero me sirve. Miércoles. Odio este bicho. Es muy peligroso. No, 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 no. Ok. Sorete, encima se volvió a caer, ¿viste? Lo vieron. El bicho más sorete. Prian. Llego. ¿Con qué botón era? Con este. ¿Qué fucking peligro es esto? Dios mío. Ok, estamos bien. Ahí estamos. Estoy joya, estamos joya, ¿ok? Si yo digo que estamos joya, estamos joya. Dios mío. Esto es bastante estresante, por si tienen la duda. Dios mío, las caderas. Lo logramos. ¡Oh, bien, nice! ¡Más hilo! ¡Sí, más hilo! ¡Pim! Bueno, estabas pretty good. ¿Hicimos todo eso por el hilo? Capaz hay algo más.
Lo logramos, lo logramos. Sí, definitivamente hay algo más. Sigamos explorando. Me encantaría tener la campana de fuego, pero no es la realidad de la que vivimos. Mecha Girl, ¿cómo estás? Mecha, mecha. Venga. There we go. A la lava. ¿Qué tenemos acá? ¿Un jefe? Sí, un jefe. Hola. ¡No! ¡No, no, 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 no! Amigo, estás matando a todos tus compañeros. Amigo. Amigo. Tus compañeros. Los mataste a todos. Ah, puede saltar. Murió. Lo mató. ¡Mataste a tu amigo también! ¡Boludo! Estás matando a todos sus compañeros. Oh, bueno, oh no. Estos son inmunes entre ellos. Porque tienen aguanta de las explosiones. Ah, me pegaron. ¡Cúrate! Holy shit. Muerto. Bien, sobrevivimos. Estoy descansando un poco porque Silson me está pateando las costillas. Yo voy súper bien con Silson. Matamos ya varios jefes. Estoy avanzando a 1000 por hora. Realmente no me he trancado en el juego. Creo. Where are we? Nada. ¿Hola? Uy. Manqueo. Manqueo extremo. Hola. Mucho gusto. ¡Pulga! ¡Aú! Había bastantes cosas. No sé si cambiarme el trinket de la campana y ponerme más daño. Porque bueno, el más daño es divertido. Muy divertido. Hicimos todo eso por la pulga. Creo que terminamos de explorar esta área. Creo. Lo voy a descubrir ahora cuando me siente en una silla. Pero creo que estamos, sí. Estuve acá. Ya di la vuelta. Hello. Asiento más cercano... No hay. Están los campos lejanos. Ah, y eso precisaba gancho. Estaba perfecto. Todo se está alineando de manera maravillosa, de hecho. Vamos a la siguiente área. ¡Vamos! Estamos... We are on fire, actually. ¿Para qué tengo que saltar desde acá? Y de acá nos podemos tirar nomás. Permiso. Dame tu hilo. ¿A curar? Bien. And let's go. Go. Vamos a sentarnos primero. Solo por prolijidad. Para el otro piso. ¿Qué tenemos? Mapa. Me faltó acá y acá. Ah, ya vuelvo. Voy a volver. Marcalo. I will be back. Pero primero vamos a hacer lo de los ganchos. El gancho, ya que estoy acá, vamos a hacer el gancho de ese bosque. Estás bien. No te dolió, no te hagas. Estás joya, Hornet.
Podría haber hecho esto antes cuando hicimos el jefe, pero me había olvidado. Me había olvidado de esa área que podíamos explorar. Tengo una cantidad estúpida de hilo. Máximo. Y me encanta. No me quejo para nada. ¿Es por acá? No, es por abajo, por abajo, por abajo. Uep. Pueden ver lo masivo que es el mapa, ¿no? Es impresionante. Se murió el bicho. Sí, sigamos derecho. Cúrate, friend. Más hilo. Más hilo. Derecha, derecha, derecha. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ahí está el gancho. Está un poquito incómodo, pero nada del otro mundo. ¿Qué tenemos? Una expresión. Oh, no, no puedo volver. Ok. Sobreviviremos. Vamos con cuidado, que da miedito. Da un poquito de miedito. Especialmente cuando la música se va. ¿Qué hay acá? Otra expresión. Será para volver, capaz. Hacerte daño así es, tipo, siempre es muy gracioso. Ahí va. ¿Hola? Estos son muchos... Sí, me sirve. Habíamos gastado una banda. Sí, cuando la música se apaga sí, es mala señal en general. No me gusta esto. Estamos yendo sorprendentemente profundo. Y cada vez estoy viendo menos. Está cada vez más oscuro. Mi rango de visión se está reduciendo lentamente. Se viene un jefe, ¿verdad? Tengo la... Se siente mal esto. Se siente muy mal. ¿Estaremos yendo hacia el vacío? No, no creo. No. Ok. Apenas tengo espacio para moverme, no tengo la campana de calor. Hubiera sido muy buena. ¡Combate aéreo! ¿Y dónde me paro? Estoy con miedo. No le puedo pegar. Bicho de miércoles. Aparte pega una banda. Este combate es muy incómodo. No morí. Oh, este combate es muy incómodo. ¡Buah! No tengo espacio. Es súper claustrofóbico. Ok. Tenemos un asiento más cerca. No me quedo lejos, no me queda lejos. Está muy claustrofóbico eso. Me da repelús. ¿Te cura en el aire? Sí, puedes curarte en el aire. Sí, y totalmente es un challenge room. Realmente lo es. Porque Hornet es cool y puede curarse en el aire. Ay, no me equipé la campana, soy imbécil. Era el momento de equiparse la campana de fuego y no me la... Bueno, va a haber otro asiento, va a haber otro asiento, va a haber otro asiento. It's fine. Tipo, este asiento. ¿Estuve acá? No. Nunca estuve acá. Hola. Hola. Revista de Rosarios. Nice, un secreto. Interesante un atajo. Un secreto y un atajo al mismo tiempo. Nice.
Bueno, si valió la pena morir. Encontré algo. Igual debería sentarme. Debería volver para sentarme. Y me voy a equipar la campana de lava, que me debería dar un poquito más de respiro. Equipamiento. Tengo que equiparme para esa habitación porque está muy zarpada. Campana de lava. Reemplaza la campana normal. That will have to do. That will have to do. Muy bien. Pam 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 pam. Whoop. Dame lana, que vamos a precisar. Hielo, perdón. ¿Se puede llevar un poco gratis? Perfecto. Bueno, séme suerte. Lo bueno ahora es que los golpes de fuego y la lana y la lava me van a pegar uno. Pero solo por unos segundos, porque tengo que esperar a que se refresque. Concha. Y no tengo que hacerme daño acá también, es importante. No hay una manera rápida de llegar a esa área. Es como que quiero ir rápido, pero no tan rápido. Entonces, este es mi punto medio, este es mi compromiso. Bueno, here we go. Muerto. Puedo usar la lava a mi favor. Muerto. Ok, me hizo 1 de daño nomás. 2 de daño. Muerto, cúrate. Muerto. ¿Terminaste lo de Discord? Ok, luego de que termine el stream te autorizo, Canis. No podés ver mucho porque es una protección que tengo contra bots. Que es raro que haya bots, pero la probabilidad nunca es 0. Muertos. Ay, esto sigue, ¿verdad? Esto sigue. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, tengo que escapar. Ay, secuencia de escape. Secuencia de escape. ¡Ah, de puta madre! ¡A la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡I want no ready for this! Ok. La protección de lava ayuda mucho. Dale, loco. Dale, loco. ¡No! ¡Se rompió el coso! Me rompieron la curación. ¡Se rompió la plataforma! Se rompe la plataforma. What the fuck, hermano. Quería rebotar en los pinches y se rompió la plataforma, boludo. What the fuck. ¿Eso es un área opcional? Está hardcore. Bastante hardcore, amiguito. Pero si luego te autorizo vas a poder ver el resto del Discord normalmente. Pero sí, hay que cuidarse. Básicamente hay bots que leen el link de Discord y demás. Y bueno, ¿cómo es esto? Y se meten y lo primero que hacen es spamear en todos lados. O intentar comunicarse con la gente por privado para enviarles links. Y no pueden hacer eso con el sistema actual que tengo. Entonces verifico a todo el mundo manualmente. De que tengan humanidad. Nunca me pasó, nunca tuve problemas de bots en mi Discord particular. Pero no hay que esperar a tener el problema para tomar medidas, ¿viste? Sí, he visto a otra gente que le pasó. Esta secuencia... ¡Oh!
Bueno. Bueno. Buen inicio. Doble kill, listo. Siguiente fase. Bueno, me morí. Todo mal. Todo mal. Todo mal salió ahí. Va de vuelta. Esa es de las muertes más estúpidas que he tenido. Me hicieron... Me perdí toda la vida en 2 segundos. La campana de fuego igual me está ayudando, banda. Listo, full dana. Este jueguito no tiene piedad. Pero así es como nos gusta, damas y caballeros. Así es como nos gusta. Está divertido igual esto. Tengo 0 quejas. No sabes realmente qué esperar. No sabes qué te dispara cuando investigás cada área. Puede ser una boludez. Tipo, una esquina, un secretito, agarras un objeto. O algo como esto. Realmente es impredecible. Murió. Me protegió la campana de fuego. Podría haber sido peor. Pero la concha. Murió. La campana de fuego, gracias. Es muy buena la campana. Es situacional, pero es muy buena la campana de fuego. Dale, vamos, vamos. La música se pone loca. Vamos, Hornet. Confío en ti. No me falles ahora. Dale, guacha. No, la campana. Gracias, campana. Dale, 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 dale. Me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué. Qué juego generoso. Qué juego generoso. Me tendría que haber matado ahí. ¿Y ahora? Ok. Todo eso por una máscara. Todo eso por una máscara. Damn, son. We win. La campana de fuego me carrió. Si no hubiera sido por ella hubiera muerto. Podría ser peor. Un trinket pedorro, decís. Bueno, no esperaba encontrarme con eso. Holy shit. Hay que volver porque me faltó explorar acá y explorar acá. Así que hay que volver al área que estábamos antes. ¡Qué demencia, eh! ¡Qué demencia! Quiero lana. Le sigo diciendo lana, no puedo evitarlo, no sé por qué. Hilo. Deja de decirle lana. Me retiro un rato, dale, Canis. Muchas gracias por darnos una chance. ¿Capaz te veremos luego? We shall see. Me alegra que te hayas disfrutado. Hasta la próxima, guapos. Gracias. Me alegra que pasaras bien el ratito que estuviste, se aprecia. Cuídese. Y diviértase. Ten un buen día. La forma en que el juego te parte de las costillas tiene su encanto. También es cuestión de saber cómo equiparte, ¿no? Porque, de nuevo, me hubiera muerto si no hubiera sido por el trinket. Pero tenés que acordarte de cambiarte los trinkets correctos para las situaciones correctas. Y eso te hace durar mucho más. Aplica a muchos juegos. A veces la gente es muy terca para cambiarse de setup o se olvidan. Y luego se preguntan por qué el juego es tan difícil. Y es cuestión de equiparte lo correcto, en el momento correcto. Picha, ahora es cuando... ¿Qué piensas del chance de Game of the Year? Lo va a ganar. Lo va a ganar. ¿Vos viste lo gigante que es el mundo?
¿Estás apreciando lo enorme que es esta locura? Tenemos que ir para abajo y pero estaba bloqueado. Capaz no me di cuenta. No, realmente no vi ese pasillo. Es posible que no. Tengo la campana de fuego, así que eso no duele mucho. Tengo que matar a este enemigo. Está muy en el medio. Bien. Dios mío, qué violencia, qué violencia. Lo estoy haciendo como si nada, pero eso fue muy peligroso, ¿eh? Muy, muy peligroso. Creo que simplemente no vine por acá. Creo, sí, no vine por acá. No sé, no me di cuenta. No me di cuenta de hacer esto. Ups, sí, pasa. Hay tanto para explorar que bueno. Me imagino entre este y el Clay Obscure. No, el Obscure no tiene chance. It's not even close, I'm sorry. Solo por comentario. Uy. Claro, eso explota. ¿Me voy a curar? Habíamos ido al norte, aquí no, por esta esquinita. Sí, por eso, no me di cuenta. Se me había escapado esta esquinita. Bien, atajo, finally. Ruta abierta. Ok. Todo bien. Los fallos iría a pasar corriendo. Bueno, sí. Se abrió ahí arriba. Abrimos otro atajo. Nice, ok. E hicimos esto para... No me digas que es esto nomás. I refuse to believe it. Es que no veo nada tampoco, Esto bajó más, sin embargo. ¿Qué pasa si sigo subiendo? Nada. Ni... Au. Daño normal. Para, esto está muy bajo. Acá no estaba el bicho. Lo estaba esperando. Nada más. ¿Really? Podemos ir yendo a la izquierda todo. Aparentemente. Sí, arriba a la izquierda y luego de esa izquierda vamos aún más a la izquierda. ¿Esto solo de un lado? Ah, así es como vas a la izquierda. Qué fancy. Qué fancy, qué elegante. Qué elegancia la de Francia. Tenemos un atajo, bien. Ahora navegar este lugar es mucho más fácil. Acá puede haber algo. Opa, ¿un mineral? No, un cubo rebosante de pedernal humeante. Esto tiene que ser importante, lo voy a marcar en el mapa. Lo voy a marcar con un símbolo tipo, esto tiene que ser especial. Pero no puedo usarlo para nada. Oh, hermano mayor Signis, un jefe. Hola.
Invoca enemigos, no me sorprende. Espérate. Protección de fuego, gracias. Tuñado. Friend. Protección de fuego. Bien. Brian. Protección de fuego. Me estás armando el culo eso, ¿eh? Bastante. La mitad de la batalla es equipárselo con las cosas correctas. ¡Oh, no! Hermano menor y mayor. Estamos solo entrando en calor, amigos. Estamos solo entrando en calor. ¿Qué pasa, amiguito? ¿La pelea te parecía fácil? No, no, no. Protección de fuego. Gracias, te quiero protección. Bien. No pasa nada. Cúrate. Estamos bien. Protección de fuego, me guío. Muerto. Oh, no. Fuck. We are not done yet. We are not done yet. We are not done. We are not done. Concha. Bien. Uy, lol. Estaba funny, no con la ley. Ay, fuck. Ay, el conviado. Vean. La vida que tiene. Ganamos a la primera. Asesinados. Le debo MVP la campana de fuego. Por lejos. La campana de fuego MVP.
avanzar. La cabra es demasiado fuerte. Venimos en una racha muy intensa. ¿Qué? ¿Para qué hicimos eso? ¿Qué hay acá que estaban protegiendo con tanta descaro? Gusano de seda, devora seda. Boss final picha el 1% de su poder. Me sorprende la cantidad de bosses que estoy matando a la primera, fuera de joda. Hola, mucho gusto. Sigue vivo. Sí, por supuesto que explota. Por supuesto que explota. Mierda. Yo voy a usar mis herramientas. Para algo farmeé. Yo no me voy a acercar a eso. Amiguito, qué divertido. La campana de fuego la estoy haciendo trabajar overtime, ¿eh? Ay. Manqueo. Pero bueno. Estoy farmeando también por más que nada para el registro de cazador. Podría ignorarlo, lo sé. Pero... explota, muy bien. Explota, explota. Explota, explota mi corazón. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Bueno, estoy bien. Solo uno de daño. Ah, ¿por qué me ponías acá? Ah, porque es el único lugar con piso seguro. Probablemente por eso. Nada en particular, pero esto debería ser un checkpoint. Si me lastimo. ¿Todo? ¿Qué tenemos? Fragmento de bestia. Útil. Es bien para recargar mis suministros. Eso nunca sobra realmente. Au. Bien. Me puedo curar 2 veces ahora ya, ¿eh? Tengo suficiente hilo que puedo hacer 2 curaciones seguidas. Que me viene bien ahora porque tengo muchísima vida. Aquí me quedo. Ese jefe no me dio un logro, por cierto. No todos los jefes te dan un logro. Solo los jefes importantes, asumo. Así que iba a tener que matar a Fantasma, I guess. Muerto. Era un jefe de historia, supongo. Bien. Está intensita el área con estos bichitos. Ahora debería poder pasar. Listo. Puerta abierta. Ya no tenemos que hacer eso de vuelta. Se veía medio roto. Esta llave chiquita nos llevó a una vuelta impresionante, ¿no? Porque todo esto pasó porque abrí la puerta con la llave chiquita. ¿Listo? Una vieja campana de buceo. Su puerta está bien cerrada con una abrazadera ornamentada. Pero no la tengo. Esto es algo crítico.
Bam. Capaz le puedo preguntar al herrero al respecto. No tengo esta llave. We shall be back eventually. Ñam. Uy, ¿otra puerta? No parece haber nada en el medio, simplemente es una sección para pasar. Y no tener que hacer todo eso. ¡Oh! Esto se rompe. No lo había visto. ¿Hola? ¡Buah! Picante, 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 picante. Con cariño. Hay demasiados secretos, tenés que tener los ojos bien abiertos. ¿Qué es esto? No era tan importante, el relicario de las memorias. No era algo que diga, oh sí, lo precisaba. Ahí llegué. El tema es que si decidís mainear solo un estilo de combate, el relicario de las memorias pierde valor muy rápido. Ese es el gran tema. Terminamos con esta sección de abajo, pero tenemos más dudas. Tenemos una especie de mineral para lootear que no sabemos qué sirve, que está acá. Y tenemos una puerta que no podemos abrir. Se me ocurre hablar con el herrero a ver si me dice algo al respecto. Capaz de interactuar con esa puerta activó un diálogo. Me voy a quedar con la campana de momento, acá no quiero hacer nada. Señora Herrera, ¿tiene algo para decirme? Seguramente ahora me saque la campana. Tenemos cosas, muchas cosas. Protege el apartamento, esto con las heridas y me voy a quedar con eso. Quiero hablar contigo. ¿Cómo llegaste a servir en estos muelles, hija de la forja? Nos enviaron aquí desde nuestro hogar forja, por petición de los santos bichos de arriba. Los moradores de la ciudadela, los bichos con velo, te mandaron aquí. Sí, hace mucho, así es el deber. Las hijas de la forja vivimos para perfeccionar el oficio y ayudar al linaje. Con el patrocinio de la ciudadela y nuestro largo deber en estos muelles, nuestro hogar forja aumenta en santa estima. Activé un diálogo, si antes no me decía eso. Déjame ver. Mapa. Es hora de revisar. Tenemos algo que no sabemos para qué sirve. Hemos estado limpiando lindo. Estamos overpowered. Debería volver a donde estaba el creador de cositas, porque estoy seguro que ya tengo suficientes herramientas para ser evaluado. Esto era el fin del juego. Acá precisaba, esto creo que precisaba el gancho. Así que podemos ir al bosque coraza e ir full izquierda. Para ir hacia ahí y lootear lo que haya ahí. Punto de estación, a izquierda arriba. Vamos. La exploración está siendo mucho más interesante de lo que esperaba, porque estamos encontrando un montón de jefes, eventos intensos. La verdad que está haciendo que valga la pena explorar, no es algo aburrido. Está muy interesante. Lo único, entre comillas, aburrido es tener que ir y farmear por rosarios. Y actualmente tengo como 1500 rosarios que no sé qué voy a hacer con ellos. Actualmente no tengo más nada para comprar. Pero sí, estuve farmeando un poquito. Vamos a la estación del bosque. Bosque coraza. Lo que me sorprende no estar encontrando nada es máscaras. No encuentro máscaras. Es impresionante. Revelo y revelo secretos y ninguno de ellos es una máscara. O sea, encontramos una sí, pero una de todo lo que vengo explorando, ¿entendés? Una.
No es nada. Digamos, sé que me acuerdo que había un gancho. Ah, había un gancho por acá. No sé si preciso el gancho y el doble salto. Pero recuerdo que había algo. No, preciso el doble salto. Vamos a marcarlo como punto de interés. Solo preciso el doble salto. Está, bien. No me acordaba. No hay nada que pueda hacer para llegar. Eso está muy lejos. Sí. De hecho, me falta el poder acariciar la bestia campana. Lo nerfearon, Team Cherry. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo osas hacer eso? How dare you? Nunca me tiré por acá, ¿no? Ahora me voy a sentar en la banca y me voy a tirar. Porque capaz hay un secreto. Me voy a tirar por el hueco, pero de manera pacífica. Y cualquier cosa me teleporto con el archivo de guardado. Vamos a tirarnos. Porque seguramente hay alguna cosita para lootear. A ver. ¿Nada? Nada. Ay, qué aburrido. Déjame ver el mapa. ¿Qué más? Estoy siendo minucioso ahora con el mapa. Miremos, miremos, miremos. Esa zona roja, eso ya está. Campanilla conecta con ahí. La marcha del cazador ya está. Le habíamos comprado todo al dichoso cazador. Estamos al día. Le compramos todo al herrero. Compramos todo en descanso del peregrino. Campos lejanos ya está. Podemos subir. Lago Cuervón también ya está. Está todo prolijo. Gara medio cadimo. Páramo gris. Esto me olvidé que era. Me olvidé qué es esto. Creo. Ah, es preciso doble salto. Esto preciso doble salto. Ya me acordé. Esto. No me acuerdo qué es. Sí, no me acuerdo qué es eso. Ah, esta es la misión. La misión que ya la hice. No saqué el pin. Está, bien, ubicado. Siguiente. Esto ya está marcado, esto está marcado. Esto también requiere el doble salto. Esto también está raro. Lo voy a marcar. Voy a asumir que de ahí vuelvo. De alguna manera. Tengo que volver con las pulgas. Con las pulgas, cierto. Me dijo el hombre que vuelva con él. Tenemos que ir con las pulgas para reclamar mi recompensa. De que salvamos a uno de los señores pulga. Muy, muy cierto. Au. Me había olvidado, ya me estaba olvidando de eso. Vamos con las pulgas. Tenemos una recompensa para reclamar. ¡Eida! Vamos a los escalones alejados. Estamos bien. Sí, vamos. Por las dudas. Pim. Yo estuviese ahí, ¿viste? Escalones alejados. ¿No importa que me pegue? Sí importó que me pegue. No importaba hasta que importó. Odio ese bicho. Genuinamente me cae mal. Dale, nomás, guacha. Pim, pim. La caminata. Qué bueno que este jefe no nos demoró mucho, porque esta caminata es un embole. Porque hay unos cuantos enemigos. Pero Hornet es rapidísima igual. Hola. Saludos de nuevo. Veo que pudiste unirte sana y salvo a esta caravana. Oh, sí, todo gracias a ti. Eres un amor. El maestro de pulgas, ese viejo aburrido, me dice que te llames señorita Hornet. Pero un nombre tan espinoso no es adecuado para una belleza tan delicada. ¿Qué tal si te llamo algo más bonito como Dulzura, almibarada y querida? No, llámame por mi nombre. O no me llames. Granak, por supuesto, pues claro. Y ahora te contaré mi pequeño secreto. Mi carruaje también es un balneario relajante, es muy ingenioso. El agua de su interior está muy caliente y es más pura que un salmo.
Con mucho gusto te dejaré remojarte dentro por un módico precio. ¿Entrada de balneario? Sí, dale. Gracias, gracias. Guardé como un tesoro estos rosarios tan fragantes. Vamos, no sea tímida, entra. Bueno, no era mentira. Me cura toda la vida y me da todo el hilo. ¿Me está espiando? ¿Me está espiando? ¡Me está espiando! Entonces ya querido, ya que ha vuelto para utilizar el lujoso carruaje balneario de Krat, he mantenido caliente para ti. No. Qué pena, creo que contraía las aguas de su interior decididamente relajantes, así que reconsidéralo. Todos con él. Bien, esa era la recompensa, no era mucho, pero ahí nos reímos un cachito, ¿no? Creo yo. ¿Qué más? Creo que estamos para seguir la historia. Tengo varias dudas, me faltan cosas. La última importante que creo que me falta hacer. Camino del pecador, no hicimos esto. Pero creo que... ¿Podía llegar acá? Vamos a marcar estos puntos. Eso está raro. Hay que volver con el mercader del caldero. Y creo que habíamos activado el teleport, así que eso también ayudaría. Sí, no está transparente, así que lo podemos usar. Podemos usar el teleport. Vamos a ir a Gran Vía Campana y de ahí usar eso. Así que tenemos un plan. Vamos. ¡Y pero bicho! Pervertido. Pervertido. Tenía cara medio de atrevido igual, ¿eh? Me parecía que iba a hacer eso. He oído cosas sobre Krat. Sí, tanquea el daño, no importa. Tanquea el daño, no le hace. Y creo que tengo suficiente para ser aprobado por él. Gran Vía Campana. Y vamos a ir a... ¿Talleres inferiores? No me digas que no activé la campana de ese lugar. No, estoy bien, sí, perfecto. Menos mal que lo activé. Ay, no me digas que es medio incómodo llegar. El tema es que, claro, ves el mapa y decís... ¿Por dónde le entro? Soy yo, te noto más azul. I am blue, para pira, pa. Para pi, para pa, para pira, para. ¿No te gusta que sea azul, Kelly? ¿Pensás que sí? Me puse azulcito solo por ti. Y me estás negando. Me estás negando. Es que tengo iluminación dinámica, pero este juego tiene colores bastante apagados. No sé cómo ir hacia la derecha. ¿Tengo que dar toda la vuelta por ala blanca? ¿No puedo simplemente ir a la derecha para llegar al caldero? ¿No activé ningún atajo o algo? ¿Cómo vas, Kelly? Al contrario, sí se ve bonita azul, solo que desde la otra vez pensé que era yo que te vi así nomás. No, Silksong es simplemente un juego más apagado. Que es normal, o sea, este juego no es muy happy. ¿Qué make sense? Ah, por acá. Sí. ¡Qué elegancia! Y eso abre ahí. No, pero quiero ir por acá y vamos con el mercader. ¿Cómo vas con Silksong? Muy bien. Solo hoy maté 2 jefes a la primera. Y estoy avanzado, tipo, ya considero que estoy en late game. Voy muy bien. ¿Hoy no hay juntada? No, porque se fueron de viaje. Lo sé, me dijeron. Hola, ¿tengo suficientes herramientas? Maestro, busca una melodía sostenida por tu estirpe. Parte de una secuencia y clave para ascender por encima de la ciudadela.
¿Puedes enseñármela? ¿Nuestra melodía? ¿La recuerdo? Sí, hubo melodía una vez, pero su sonido, eso ya no poseo. He trabajado demasiado tiempo en mi bóveda mente. Su impronta se ha desvanecido. Con muchas cosas así, el recuerdo atenuado. Pero puedes oírla aún así. En lo alto de nuestro núcleo hay un sistema de medios casi completo, compuesto de viejos constructos para reproducir nuestra canción. Solo es necesario ajustarlos para que funcionen. ¿La puedo comprar? Sí, listo. Bien. Tenemos suficientes artilugios. ¿Qué pasa si te toca la música, Waldo? Diseños divinos. Servir eternamente. Reparar sin fin. Siempre un arquitecto. De estas ideas. Creación. De estas memorias. Habilidad. Diseños divinos. Reparar sin fin. Siempre un arquitecto. Vamos a ver qué recompensa me gano por ser un coleccionista de artefactos. A ver. Una puerta cerrada con el símbolo de un arquitecto. Usar la llave de los arquitectos, por supuesto. Let's see. Capilla del arquitecto. ¿Reclamar? Vale. ¡A la mierda! ¿Qué está pasando? A ver. Ah, viste, ahí brillé. En la blasón de arquitecta. Gira la aguja como un tornillo, destrozando a los enemigos. Puedes gastar seda para fabricar nuevas herramientas rápidamente. Básicamente una build hecha en usar las armas. Presiona arriba más B. Para cambiar de la sombra, ve a la pantalla de blasón. Craftear herramientas a partir de seda. Es muy interesante eso. ¡Álame! Exploté. Ok, este está gracioso. ¡Ay! El ataque hacia abajo es horrible. ¡Ay! El ataque hacia abajo es horrible. Pero el ataque hacia arriba y hacia abajo están graciosos. Por ejemplo, si uso una herramienta... Drill. Ah, me quitaron las cosas. Creo que ahora sí podría ir con la señora para que me dé una nueva habilidad. Porque eso fue crecimiento, ¿no? ¿Todavía quieres subir a nuestro gran núcleo, bicho rojo? En cinturón podrás maravillarte ante la obra de los arquitectos. La mía y la de los que pasaron antes. Mi camino me lleva en muchas direcciones, maestro. Pero a su debido tiempo ascenderé al núcleo y reclamaré la melodía que lo corona. Y esto precisa un metal, no hay chance. Todavía no hemos encontrado más metal, lamentablemente. Tengo que ir a la banca. Porque cuando consigues un nuevo arte te quitan todo, que no soy tan fan. Está bueno la idea de abusarte de las herramientas. Pero... a alguien le va a gustar ese estilo de juego, definitivamente. Yo detesto el ataque hacia abajo, lo siento. Cambiar blasón. Vamos a ir por... Lo que tiene el arquitecta es que tiene muchas ranuras. Mirá, tiene 4 ranuras. That's pretty good. Pero me voy a quedar con la parca. La parca es tipo... Está muy basado. Algo más. Estoy pensando. Y me gusta tener hilo extra. Mapa. No sé si ir con la señora para que me dé una nueva habilidad. Supongo que sí. No debería demorar mucho. Esto requiere gancho. Que ya lo tengo. Esto ya lo hice, lo puedo sacar. Acá está el tipo de la misión. El errante me hace sentir en casa. ¿Qué tiene el errante en particular? Estoy pensando si me falta algo más, pero creo que no. Debería visitar a la tipa a ver si me da una nueva habilidad ahora que aprendí un nuevo arte de combate. Zoom. De nuevo, pasos agigantados. Estamos completando el juego muy eficientemente, creo. Ay, tengo que dar toda la vuelta para... Sí, tengo que dar toda la vuelta.
Ahora tenemos toda la vuelta. Para usar el ascensor. Tiene ataques iguales a los caballeros de Hollow Knight y ataca un poco más rápido. Yo prefiero pegar lento y duro. Realmente es mi estilo, ¿qué crees que te diga? y lo puedo comprobar, puedo confirmar, puedo demostrar que me va bien. Me está yendo bastante bien con este estilo de juego. Al final del día es lo que uno esté más cómodo. No sé cuántos van a mainear la parca. Vamos a Gran Vía Campana. Y vamos a no usar la silla. Vamos a usar la silla acá. Y lo que vamos a hacer es volver rápidamente a Vía Ósea y ver si la tipa me da una habilidad. No debería demorar mucho esto. Y lo otro, debería tratar de ver si puedo explorar la parte que me faltó de acá. Porque, ¿por qué no exploré acá? ¿Por qué esto está sin explorar? Esto también. Esto lo exploré y no podía. Pero, ¿por qué este? ¿Qué había acá? No podía pasar, ¿no? Creo que ya había ido. Sí, no podía pasar. Yo creo que estamos al borde de ir a la cámara mecánica. Es el último... Ese es el lugar que el juego quiere que vaya ahora. También no tenemos más misiones secundarias. Estamos realmente limpiando el juego. Y aún así me faltan 50.000 máscaras de vida. Me las van a dar todas al final, vas a ver. Señora, he crecido. He aprendido un nuevo arte de combate. No sé si será suficiente, pero... Bruta musgosa. A ver, de sésamo. Nido de tejedora Atla. No demoramos tanto de un punto del mapa a otro igual. Hay muchos teleports. A ver si esto es suficiente. No es suficiente. Ok, no es suficiente. Salir al menú. No hemos crecido lo suficiente pese a todo lo que hemos hecho. Vamos acá, teleport. Despierta. Bueno, hay que ir a la torre del reloj. Subamos y vamos al núcleo. Ese es nuestro siguiente objetivo. Vamos a avanzar. Hemos explorado lo suficiente. Hemos crecido, somos mucho más fuertes. Perfecto. Perdimos lana, pero ya la recuperamos. Así que no es nada del otro mundo. Bueno, probablemente se venga una pelea jodida. Vamos a ver qué hay que hacer en el núcleo. Tenemos que explorarlo y conseguir algo, aparentemente. Y dárselo al señor. Y todavía no tenemos una ruta clara para conseguir la carne. Para llevar la carne a su destino. Así que eso también es una misión secundaria que todavía no puedo hacer, lamentablemente. Me encanta la movilidad del juego, se nota, ¿no? Es excelente. ¡Carne! ¡Tengo carne! Tengo que hacer un delivery de carne, que es una misión que es igual a la flor delicada. Tenés que entregar un paquete de carne sin que te peguen, prácticamente, y en un tiempo límite porque la carne se pudre. Y esa misión es necesaria porque me da... Estoy haciendo la misión para conseguir el aceite para hacer la hoja mucho más fuerte. Entonces, va a ser muy relevante para el jefe final. Gracias por agregar una sub a Lewis, te aprecia. Muchísimas gracias. Qué amable. Disfruta, disfruta. Y si no lo tenías, ahora deberías tener el emote de... Deberías tener el emote de Hornet ahora. Se aprecia muchísimo, gracias por apoyarnos. Le metemos la gana que podemos. Toda la garra. Se pone más
más. Listo. Vamos a ver qué hay acá. Bienvenidos al núcleo mecánico. Hora de explorar. Acá está el cadáver del otro jefe que matamos. Pero banca, oh, qué amable. Y disfruta sus remotes de cabra, naturalmente. Ok, estás very smart. La manera que tiene el juego de presentar las bancas es muy, muy divertido. Por las dudas lo rompí, ¿viste? ¿Qué es esto? Mapa del núcleo mecánico, qué conveniente. Bueno, ahí está la melodía. La primera de 3. Probablemente este sea el tramo final del juego. Pero, milagro, un banco gratis. Estaba gratis, tenés razón, no tuve que pagar por ese banco. You're actually right. Podríamos haber hecho esta área mucho antes, pero lo estamos haciendo ahora porque me gusta explorar. ¿Cuánto vamos? Vamos 4 horas. Pero avanzamos muchísimo. Cariño. Ok. LOL, se chocan entre ellos. Me gusta que se respetan. Ok, es un bicho que tira vapor. Perfecto. Siguiente. Muerto. Es inmune a knockback este. No, pero no abras el mapa, tirarle en la lanza. Listo. ¿Me curo? Hola. Muerto. No lo más elegante, pero se murieron. Así que estamos bien. Si ganamos, ganamos. Punto. No hay chance. Uy, ¿tesoro repile? No. ¿Una máscara? ¡Oh, una máscara! Faltan 2. Esa me la dieron gratis, ¿eh? Súper gratis. Y abrimos una de las puertas. Esta era esa máscara. Got it. Perfecto. O sea, me acuerdo de esa mascarita. Genuinamente estaba gratis. Hicimos ese reto para una máscara. Vale. Me gusta esta área. He dicho eso de varias áreas, pero esto también me gusta. Ay. Chap, 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 chap. Adiós. Pobre bicho. Ese no puede atacar. Ese no parece que pueda atacar hacia arriba. Ese hay que pegarle de ángulo, ¿no? ¿Hay otra? Perfecto.
Están lindos los enemigos, está lindo todo. Muy precioso. Muy lindo de ver en acción. Oh, este mapa es más grande de lo que parece a primera vista, ¿verdad? Esta área nunca la mostraron, ¿eh? Tipo, lo estoy viendo por primera... ¡Oye! La estoy viendo por primera vez. No quería dashear. Presioné mal el botón. It's fine. Dice, me sentiría mal por los bichos que caen en los secretos si no fuera porque son drones. Sí, ni siquiera son bichos. Son simplemente drones. Estaba preguntándome dónde estaba. No me iba a mover hasta que la viera. Muy bien. Me imaginé. Muerto. Espérame. Perfecto. Perfecto. Puerta abierta. Eso ahora ahí abajo. No sé qué. ¿Para qué? Me estoy quedando sin herramientas igual, estoy gastando casi todo. Hay enemigos peligrosos en esta área. No voy a dudar en usar mis herramientas. ¿Algo? Nada a primera vista. Abajo. Que se ve sospechoso esta esquina acá sin motivo. Muerto. ¡Ay, pobrecito! ¿Lo cociné? Bueno, ¿quién tiene hambre? No sabía si había algo. ¿Esto quedó abierto permanentemente? Sí, quedó abierto permanentemente. Este sí que ha sido un pobre infeliz. Si no, me recuerda al videoclip del cangrejo tratando de salirse del plato y se cae en la olla de aceite hirviendo. Solo, nadie le hizo nada, se cayó solo. Bien. Che, hay una chance de que estemos por conseguir todas las lanas. Capaz el siguiente coso de lana es el último, ¿eh? Es muy posible. Eso me lo dieron gratis. Eso está súper gratis, ¿eh? El juego está sorprendentemente generoso en esta parte. Estamos siendo bastante complicionistas, la verdad. Ah, me hice 3 de daño. Qué rico. Listo. Adiós. Lo combi aparte, le di contra 2 engranajes. Está bien. Oh, la gente va a odiar esto. La gente va a odiar esta parte. No hay chance. La gente va a decir no. Odio esto. Están odiando los bulbitos que no se mueven. Van a odiar esto. No hay chance. Yo lo amo. Yo amo estas pelotudeces. Pero sé que la mayoría de la gente no. Soy muy consciente. There we go. Puerta abierta. Atajo disponible. ¿Hemos ido a la izquierda? ¿Este lugar? No me acuerdo ahora. ¿Sí? I'm not sure now. Sí, creo que sí. Bien. Hay algo ahí arriba, definitivamente. A
we're gonna go for it. Of course. There we go. Atajo. Buena maravilla. ¿Qué hay acá? La senda del dolor era más chunga. Ah, pero esto no es la senda del dolor, es el juego normal. Esto es normal. Machi Girl. Mecha Girl, perdón. Te dije Machi, no sé por qué te dije Machi. Claro, acá no te deja pasar si no tenés el gancho. Acá es un requerimiento obligatorio y ya lo teníamos. ¿Qué onda con esto dos? Ah, un atajo. Entiendo. Amazing. Apruebo. Sigamos, segunda sección. Me obligaban a tener el gancho para hacer la segunda sección de la máquina. ¿Dónde se suponía que me tenía que bajar? Ah, voy a tener que volver o algo. Estamos bien. Sillita. Y de paso actualizamos el mapa. No exploré la derecha. Sí exploré la izquierda, pero no exploré la izquierda arriba. Probablemente porque no podía llegar. Ok, volvamos. Igual como abrí todos los atajos, no deberíamos demorar mucho en explorarlo, anyways. Me equivoqué de botón, eso también te hace 2 de daño. Porque todo te hace 2 de daño. ¿Qué hay acá? Aparte de muerte. Muerto. No voy a lidiar contigo, no tengo ganas. Muerto. Ah, finally. Ya me estaba preguntando cómo iba a llegar al otro lado. ¿Qué hay acá? No estoy como para un combate, estoy bastante débil. Eso me sirvió, pero no es suficiente. Tengo un plan. Tengo un plan. Ese bicho respawnea, lo puedo usar. Voy a usarme. Vamos a ser inteligentes. Mejor. Hola. Un jefe. ¿O no? ¿Sí? Hola. ¡Cúrate! Muerto. Venga, bicho. Ay, pero me tengo que meterme arriba.
¿Cómo estamos con los proyectiles? Espérate. Murió uno. Murió otro. Dame lana, dame hilo, perdón. No puedo evitar decir lana, no puedo, I can't help it, sorry. No lo hago, pero te juro que no lo hago a propósito. ¿Murió? ¿Vos también? ¿Vos también? Se murieron. Siguiente. ¡Hola! ¡Oh! Se bien feito. Oh, no aguanto mucho. Vale. Parecía una araña, ¿no? Está medio raro. ¿Cuál es la...? Guardián de las bóvedas, bicho de casta superior, responsable de dar sermones y dirigir la oración para los que están más allá de los muros de las bóvedas susurrantes. Ajá. Es Lana, ya es canon, la volví Lana, sorry. Ahí acabo de hacer un atajo. Pero no tengo mapa de esta ahí. Bóvedas susurrantes. Ah, la miércoles. Terminé en un área completamente diferente. Oh, boy. ¡Guau! Tremendo rango, amigo. Muerto. Mucho rango, amigo. Yo no puedo creer que esto siga. Que sigamos encontrando secretos, cosas ocultas. Es impresionante. Ay, ok. Un cofre. Esta vez, ¿no? Un mapa. Mira dónde me metes. Me metes el mapa en un camino oculto. No te puedo creer. Toretes. Mapa de las bodegas susurrantes. Let's fucking go. Bien. Ah, esto es el otro. Ah, mira dónde estoy. Holy shit, cómo lupea todo el mapa. Es fucking increíble. El mapa está tan bien diseñado, boludo. Sigamos. Me estoy quedando sin estoy usando mucho las herramientas, pero estoy en zonas muy peligrosas. Necesito más huesitos, boludo. Estamos pobrecitos. Y acá está la otra melodía. Ya llegamos a 2 melodías, ¿sacás? Porque estoy en el área... El reloj es la primera melodía y esta es la segunda melodía. Entonces estamos yendo al palo. Estamos ya desbloqueando todas las áreas para terminar el juego. Me falta solo una área, encontrar una. La pregunta es, ¿dónde carajo está el doble salto? Lo intenté. Vamos a tener que hacer el camino largo. Eso es un lugar de coro. Pasamos de mecanismos a religión. Atajo abierto. Para el otro lado es. Ah, este es un bicho. Me imaginé, este es un bicho normal. No sé qué pensar que esto sea un bicho normal. Preocupante. Dame el hilo, no importa. No importa que me pegue.
Vamos a ver qué nos depara el destino. Qué tan intenso está esta área. Acá podemos hacer de atajo. Pim, listo. La música también. Bueno, si te caes. No puedo hacer nada al respecto. Podría respawnearlo. No, no es necesario. No es necesario respawnearlo. Pensaba considerar respawnearlo para llegar. Maté algo. Sin duda alguna. Acá hay un puzzle de cajitas. Esto se mueve, así que mi objetivo es ir para el otro lado. Voy a intentar. Acá no hay nada que hacer. Si te pongo para allá. Vos te mueves para allá también. Y vos para allá. Y ahora puedo hacer esto. Bien. Empujar esto para arriba. Mágico. Y empujar esto para abajo. ¡Fua! Está re divertido. Y esto lo empujamos para arriba. Listo. 3000 de IQ. Let's go. ¿Qué tenemos? Aceite pálido. ¡Oh! Desactualizado. Entrega el aceite pálido a Pliny de Campanilla. ¡Oh! Un aceite pálido ahí tirado. ¡Oh! Podemos mejorar la espadita. La espadita. La espadita. Me tengo que ir de acá y mejorar la espadita. La espadita. ¡Au! La espadita. Vamos, vamos. Me da igual todo lo que esté pasando en el mundo. Dale, 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 dale. Más daño, más daño, más daño. Espadita, espadita, espadita. Let's go, let's go, let's go. Un éxito. Vení. ¡Ida! Y encima me dejó al lado. De aceite con el que mi aguja puede afilarse más. ¡Bomba! ¡Qué maravilla! ¡Qué deseo! Robar un regalo tan espléndido. Pocos son los maestros alfileros de nuestra era que han trabajado alguna vez con semejante sustancia. ¿Dar aceite pálido? Por supuesto. Tarano, garras a la sobra, ahora más que nunca. ¡Qué alegría concedes a este humilde artesano viajera! Busquemos ese brillo que se creía perdido en estas tierras. Aceite de maestro alfilero, deseo concedido. A elaborar. Y ahora este maestro alfilero debe trabajar. ¡Que comience el afilado! More damage. More damage. Mira, 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 mira. Hola. Hola. Pim. Perfección absoluta. Aguja afilada. Ya está, maravilla de tela lejana. Mira cómo brilla. Tu larga y fina hoja, espléndida. Que los alfileres de nuestra tierra una vez tuvieran tanto brillo. Hemos perdido tanto. Es un servicio excelente, maestro alfilero. Hacía mucho tiempo que no veía a mi hoja así. No recordaba la maestría de su forjado. Albricias, es certero. La tuya es una hoja superior a la mayoría. Una de las pocas que podrían soportar un afilado aún mayor. Si alguna vez en tu largo camino consigues más aceite, busca mi servicio con premura. Quién sabe qué forma podríamos encontrar en lo más profundo del acero afilado de tu arma. Qué bonita. Herramienta de costura larga, equilibrada de forma singular para el combate. La hoja reluce más afilada que nunca. Power! Infinite power! We do more damage now. This is the where the fun begins.
Vamos a... la Gran Vía Campana. Sí, está bien. Y ahora podemos volver a donde nos habíamos quedado. Sonó risa de villana. Te pega esto, te desintegra. Listo. Se nota sí, se nota la diferencia. Se nota que pego más. Mucho más fácil. Ahora muchos de estos enemigos. Muchos de estos enemigos no tienen esperanza. Deben abandonarla. Igual demorás en tener mejoras de daño, ¿eh? Estás gran parte del juego con la aguja más básica. Esto lo podría haber rushado. Esto se puede rushar. Este daño que acabo de conseguir te puede rushar relativamente rápido, pero tenés que saber que está ahí. Tipo, en una nueva playthrough, obviamente rusharía eso. Oh, hola. ¿Buscas tus propias cosillas, querida? ¿Harías bien en evitar las bóvedas oscuras de aquí cerca? Dicen que los guardianes del interior eran celosos acaparadores incluso antes de que llegara la maldición de Zelda. Estás más familiarizada con la ciudadela que la mayoría. ¿Cuánto tiempo has pasado aquí, sobreviviendo entre los corredores embrujados? Oh, es suficiente, no está tan mal, todo se ha dicho. Los recuerdos de mi peregrinaje ya se han desvanecido, pero una vida en los salones dorados de la ciudadela era todo lo que siempre había querido. Y he aquí que mi humilde deseo fue concedido. Ciertamente el lugar donde puede que ahora esté un poco deteriorado, pero sería ingrato por mi parte quejarme, ¿no? ¿Sabes qué? Válido, honestamente. Bueno, volvamos. No creo que haya más nada acá. Pero estuvo lindo el puzzle. Fue un buen puzzle por una buena recompensa. Bien. Ay, no nos sentamos y no actualizamos el mapa. Bueno, muy tarde. It is too late now. We shall continue. ¿Esto se rompe? Sí, esto se rompe. Tenía pinta de débil. Hay alguien. Hay mucha gente. Vibra, la calidad con la que vibra el control, eso sin idea. Ok. Oh. ¿Son enemigos? Sí, son enemigos. Desperté. ¿Por qué querría despertar enemigos? Porque ahora el mapa tiene más enemigos. O sea, los preciso para platinar el juego, ¿no? Porque tengo que registrar a todos los bichos, pero... Desde un punto de vista de lógica, porque... ¿Mi recompensa fue más enemigos? Interesante. Sí, el mapa tiene más enemigos. Aunque son enemigos débiles. Realmente. Así que el beneficio es una manera más consistente de rellenar el hilo. Supongo que esa es la verdadera recompensa. Sí, hay que pegarle de abajo. Parecía. Probablemente se viene... Dentro de muy poco se viene un jefe crítico de la historia. De cuentas de rosado. ¿Me dio mucha plata? No me fijé cuánta plata me dio uno. El bicho que más plata vi que me dio era el grande, el iluminado grande que te da como 32 cuando lo matas. A ver cuánto me da. Oh, bueno. Allá va él. Se nota la diferencia del daño, holy shit. Por fin. 20.000 años para este momento. ¿Me habrá permitido llegar a más alto a eso? Ah, es la única manera que puedo volver.
Sin embargo, también puedo llegar acá. ¡Oh! Hola. Estaba así. Me absorbió un poquito el coso. Bueno, vale la pena, conseguimos más rosarios. Le paré el ataque, pero sigo de largo. Oh, 31 rosarios, tenés razón. Ok, son muy farmeables los chitos. Lo veo, Exit Division, Exit Division. Huh. Sigamos igual. Estoy muy cerca del punto de interés, ¿eh? Se viene un jefe. O algo. Y la música solo está a favor de eso. Maravilloso. Señor brillante. Explota un cosito de vidrio nomás. No es una explosión, así que estamos bien. Mientras no me pegue directo. Muerto. Ah, la ópera. Esto debe ser el doble salto. Acá hay un atajo. Lamentablemente el tráiler spoileaba qué es lo que probablemente te dé el doble salto. Y es el tipo del teatro, sí. Oh, gran tierra cuya llama vacila, cuyo coro directores todo falla. Observa, anima tu ser, esa chispa aún arde, la mariposa de carmesí elegante. Sonarán las campanas, cantará la voz, cuando el ballet de Trovio suba al fin al escenario. Se viene. Se viene, se viene. Esto se va a caer, ¿verdad? No, se cayó. Sorprendentemente no. Preparen las palomitas. Un atajo. Vamos a activar el atajo. Esto es un jefe. Y vamos a descansar. Vamos a hacer el checkpoint, no vamos a hacer boludos. Sí, capaz lo mato a la primera. Pero de paso también reconfiguro mis cosas. Sabes que no quiero nada. No quiero ningún otro amarillo. Te permite sujetarte a la pared. Velocidad de movimiento. Voy a quedarme con el de la pared. Y dame el de velocidad de movimiento. Literalmente me voy a preparar para el combate. Y ya está. Capaz me equipo más daño. Me equipo el... Ah, es uno. Cierto que era una herramienta roja. No dije nada. No dije nada. Quédate con esto. También tengo el parry, así que eso también va a estar interesante. Ah, listo, fue la... Me voy a curar. La lana es canon, ya lo sé. Ya no puedo evitarlo. Mi cerebro, por si no estoy pensando, mi cerebro dice lana. Me trato de corregir y fallo. Mi cerebro no quiere decir hilo. Se niega. Es mi instinto. Oh, voy. Oh, insignificante y tembloroso bicho. Tú que tímidamente subes al gran escenario. El destino te ha elegido. Desecha tu miedo y únete a mí como mi compañera. Puede que la llama de tela lejana sea trémula, pero juntos la avivaremos. Vamos a animar esta ciudadela perdida al silencio. Despertemos el alma de esta antaña grandiosa tierra. Oh, voy.
¡Oprobio! Spin attack. Vale. Proyectiles. Tienen direcciones. Vuela. Tira más. Prestar atención a las direcciones que vuelan las cosas. Au. ¡Nachos! Voy a proteger la campana. Oh, deslizó. Muy ágil. Me cagó. Fancy, muy fancy. Pegarle no sirve. ¡Tarán! Y encima presume. Tiene muchos movimientos complicados. No me sorprende, es un jefe crítico. Porque seguramente es el doble salto. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. No sé si le puedo pegar a eso. Mal. Sonea mucho esto. Sonea mucho este pibe, me cuesta acercarme. Mira cómo sonea. No me pega, no me pega, no me pega. Me cagó. Tiró pelotitas, no salió. Tiró pelotitas en vez de salir, me recagó, no sabía que podía hacer eso. Y me esquiva también, si detecta un ataque, me esquiva. ¡Toma! Definitivamente tomé. Bien. Pelotas. Él. Concha. Me intento esquivar, pero yo. ¿Pelotas? No, él. Me caga, cuando hace esto me cago fuera de joda. Me pone nervioso. Porque es muy fancy, tiene mucho estilo. Estuneado. La segunda vez siempre es el... Miércoles, qué fancy que es este boss. Oh, es muy elegante. Bien. Ay, cómo me como el tornado como un peludo. Ya estamos. Probabilidad de morir alta. Estaba medio correlado con los fucking tornados. Ok, muy good. No. Te pegué. Es un actor, es normal. El drama, el espectáculo. No me pegó de milagro. Seguimos en carrera. No sé por cuánto, pero seguimos en carrera. Me acorraló el fuego artificial. No puedo sacarme. Era mi chance de recuperarme y las pelotas lo protegieron.
Está divertido, está divertido. Podemos ganarle, podemos ganarle. Vamos a ganarle sin problema. We can totally do it. Creo que esta puede ser la run. Ahora creo que vimos la mayoría de los movimientos. Es posible que tenga una fase más. Pero ahora voy con ganas de. Con cara de ganarla. Eso sobrescribe eso. Está. Así que va a saltar. Eso hace 2. No. Espérate. ¿Milos? Quedé incómodamente melee. Tipo, estaba parado a darle un besito. Es ágil igual, tipo, hay varios golpes que le erro porque literalmente me esquiva. Excepto ese. Me curo. Vale. No puedo hablar mucho, tipo. Porque están pasando muchas cosas en pantalla. Miércoles. Bien, me curo. Gracias por los hilos. Sale de la última explosión, recién me doy cuenta de eso. Tipo, cuando son los hilos de fuego artificiales, ya está, se murió. Drama Queen. Derrota a Trovio. Garra espejo. Herramienta total de un bicho vanaglorioso. Al enlazar, emite un destello deslumbrante que daña a los enemigos circundantes. Ok. Eso no era el doble salto, pero... La Drama Queen. Lo derrotamos en 3 intentos. No era lo que esperaba de todas maneras. ¿Qué gané derrotando a Flavio? Ah, digo a Travio. Esto, acceso a este ascensor. Ok. We are pretty strong. Eso se vio raro. Pero capaz estoy pirando. Estoy pirando, eso se vio sospechoso. Estoy prestando atención a los muros. Estaba entretenido burlando su drama. Sí, me gustó. Estoy mirando los muros a ver si veo alguno raro. Hay algunos que están hechos de piedra, pero no son débiles. Vale. ¡Au!
It's fine, it's fine. Para pam param. Puedo asumir que esta es un área bonus. Rim. Muy buenos combates hoy. Hoy estamos haciendo una limpieza de jefes increíble. Tipo, hoy no se salva nadie de mí, ¿eh? Vamos. Todos los jefes muy bien diseñados, ¿eh? No tengo ninguna queja. Ningún movimiento me parece barato ni nada. De momento el juez más zarpado hasta ahora ha sido la... El jefe que más me ha matado ha sido la jueza. La jueza estaba brava. No sé dónde estoy. El mapa dice que estoy acá, pero yo no me veo. Where are we? Me sirve. Prefiero eso que 2 de daño. Cuando prefieres darte los pinchos que luchar. Bueno, me alegra saber que no soy la única que sufrió con la jueza. He visto ayer miré a Auri. Igual sufrir no es para tanto. ¿Cuántos intentos estuve? ¿6? Creo que fueron 6 intentos. Capaz 7, no me acuerdo ahora. Pero por ejemplo, Auri estuvo 3 horas y no pudo. Y tuvo que dejarlo, tuvo que terminar el stream, no pudo ganarle. Pero ese jefe, de momento, ese es el jefe que ha sido más difícil. Bueno, no sé si es más difícil, pero más intentos. De momento es el jefe que más me mató, la jueza. What the fuck I am doing? What I am doing? Hola. ¿Hola? Estoy re perdido, me fui para cualquier lado. Ya puedo quitarme esto. Ah, este era el camino que tenía que ir. Ok. Acá está la melodía. Pues sí, acá está. Cilindro sagrado. Quiero aprender la melodía de este cilindro. Primero tener que encontrar un aparato que funcione para reproducirla. Este de aquí hace tiempo que dejó de funcionar. Las bóvedas superiores seguramente alberguen otro artefacto de este tipo. Debo buscar a fondo. Objetivo actualizado. Sí, no lo había pensado. No tengo una manera... No tengo una manera de reproducir la música. ¡Oh! Supongo que tenemos que matar al Drama Queen para que nos diera... ¿Cómo es esto? La melodía. Bueno, tenemos una de las 3 piezas. De hecho, tenemos 2 piezas de música, pero una no es obligatoria. Eso es lo más extraño. Podemos aprender otra canción. I find that really, really weird. Oh, no lo he visto. Yo creo que quiero volver, porque había un lugar que no exploramos. Volvamos. Hay más para explorar. Au. Let's go back. Se siente un poquito cerca al final. Hay que ver. Pero nos queda Silsong todavía.
Ok, vale, sigamos. I am blue, barabirababam, barabibarabam. Estoy chupando si hay algo más en estos lares. Let's go. Permiso, bichito, pero no te importe. Acá también podría haber algo, pero no está muy claro. Permiso. Acá esto está raro. A ver. ¿Pin? No hay mapa acá. ¡Hola! Bueno, cosas que pasan. Maneras estúpidas de morir. Órgano de escape. Oh, really now. Oh, really now. Acá estamos, ¿en serio? Qué pequeño es el mundo. Muy pequeño, capaz demasiado, ¿no? ¿Cómo conecta? Te sigo diciendo, cómo conecta todo me impresiona todavía, es increíble. Volvamos igual por acá. Au. Lo que quiero decir es que me vine por todo este camino, pero no exploré, no usé el ascensor. Porque pensé que ese era el camino. Au. Ese es mi mayor tema. No hay nada, ahí no puedo llegar. Pero ahí está el ascensor. Y este lugar... Ah, ya sé dónde estoy. Ok, me ubiqué. Vamos a ir por la izquierda. A ver si nos puede decir algo ahora que tenemos el cosito. No tenemos el de... ¿Cómo se esto? No tenemos el que ella quería. Ese es el tema. Ese lugar no sé si fui. Vamos a tratar de ir para ahí. Ven para acá. Ven para acá. Sí, ya estamos acá. Vamos a ir con la mecánica. A ver si nos puede ayudar. Y si no, volvemos al núcleo. Tenemos que ir a derrotar a otro jefe. Talleres inferiores. No sé dónde voy a encontrar una máquina capaz de reproducir. Ya marcamos eso. Perfecto. La melodía. Hola. Maestro, he interactuado con el santuario de arriba. Tus conocimientos son únicos. Técnicas nacidas de corazones mecánicos. Su dominio requerirá cierto compromiso por mi parte. Bicho rojo, eres la primera coraza orgánica que fusiona nuestras memorias. Tal comportamiento, mi estirpe lo habría creído improbable, imposible. Aún así, tu amplio arsenal sugería una gran afinidad con la mecánica. Suficiente para otorgarte el acceso a nuestro almacén de pensamientos. La tuya es una habilidad impresionante, maestro. Te agradezco tu sabiduría. Ok, no, nada. Vale. Hay que volver al lugar mecánico. Tema es que no tengo un camino eficiente para llegar hasta ahí. Vamos nomás. ¿Qué remedio? Camino largo y tis. Porque acá es raro, porque te muestra que puedes ir directo, pero no, es mentira. Es mentira. Mentira de mi corazón. ¿Por qué tenés que venir acá? No, no, right.
Porque tenés que venir acá. Tenés que hacer este viaje every time. Ahora sí. Vamos a la gran vía de campana. Perfecto. Y ahora el plan es... Tengo que volver al núcleo. No hay chance. No hay mucho más que pasar. Hay que volver al núcleo. Vamos, pata. Au. No sé cuántas veces me voy golpeando contra eso. Porque es donde está el otro cosito, la otra melodía que preciso. No tengo ni idea cómo voy a reunir un cosito de música. No sé si le voy a pedir al loco que me lo construya cuando consiga el primero. Porque estoy consiguiendo conseguí un par de piezas metálicas, de hecho. Y capaz son las que precisa para construir el cosito. El cosito musical. Simplemente me va a pedir las piezas, construirlo, y de ahí podemos escuchar la música y aprender las melodías como corresponde. Esa es mi teoría de todas maneras. Bueno, ahí loca. ¡Ay! Fallé miserablemente. No puedo acercarme porque tira la campanita. Amigos, dejen operar. Gracias. Good enough. Ay, qué cosita. Acabo mi vida. Mentira. Mentira que me va a matar. Sí, eso. Ahí va. Sigamos. Y recuperamos la mayoría del hilo de todas maneras. Bueno, núcleo, otra vez. Sigamos. Y por sigamos me refiero que hay que ir para arriba. Pero antes, por las dudas, me voy a sentar en la banca. Vamos. Just to be extra sure. Volvemos. Tenemos el atajo acá. Una maravilla de navegar, la verdad. Una fucking maravilla esto. ¿Cómo era que subí? Generalmente me olvidé cómo había subido. O no había subido. Creo que no puedo subir. O capaz tengo que coger el... No, pero me envía las... Yo creo que no puedo acceder. I think so. ¿Volvemos otra vez? No puedo seguir avanzando, me parece. El escenario, el coso. No exploramos todo igual. Bóvedas suberrantes. Podemos volver a las bóvedas. No es el fin del mundo. Vamos a seguir explorando las bóvedas. Ok, vamos. Me voy a curar en el banco. Me olvidé que estaba eso ahí, perdón. Capaz en las bóvedas está el doble salto. ¿Dónde miércoles están las salas de doble salto? Qué complicado. No puede ser que demore tanto conseguir este upgrade. Uno pensaría a esta altura que ya lo tengo. Tengo que ir a las cámaras para esto, tengo que ir ahí arriba. Muy bien. Let's go.
No, pues me olvidé que había una sección más. Ese lo vamos a matar nomás. Listo. Así no tenemos que pensar en él y podemos ir de largo. Ahora con esto. Uno más. Dejo. Deseame suerte que las alas estén ahí. Porque si ahí no está el doble salto, no tengo la más pálida idea dónde... Si terminamos de explorar las bóvedas estas y no encontramos lo que precisamos, cagamos. Ay, le pegué al coso cuando no tenía que pegarle, ¿verdad? Ay, tengo que hacer esto cada... Ay, me olvidé, me polistudié. ¡Oh! Wait, esto es diferente. Esta pelea es diferente. Salieron de ese escondite para... Esto está pasando porque yo activé, encontré ese muro secreto. Capaz esto es bueno. Hola. No sé qué tan bueno podría ser. Se murió, bien. Muertos. Nada en particular. Nada en particular, ok. Tenía que revisar. Pero la pelea fue completamente indiferente. Curioso. Bueno, tenemos que ir full derecha. A ver qué encontramos. Estaba mirando un documento. Estaba leyendo algo este bicho. ¡Ay, no miré mi vida! No miré mi vida, soy salame. No miré mi vida. Cámaras corales, pero no puedo subir de acá, ¿verdad? No, no puedo subir de acá. Bueno, vamos de vuelta. Me boludeé. Perfecto. Nos ahorramos un poquito más de tiempo y me debo más contra eso. Correr es muy peligroso. Es demasiada responsabilidad. Este ya quedó, así que no tenemos que esperar. ¿Oigo rezos? Sí. Tenés que hacer eso cada vez si no activas el atajo. Que lo encuentro interesante. Qué tropada me comí. No me puedo curar. Ahora sí. Dame esto. Adiós. No es por acá. Más abajo. No pasa nada. Muerto. Lo vengué. Y no perdimos dinero. Tenemos ya 1822 y no tengo nada en que usarlo. Bien esquivado. A ver qué hay acá. Vamos, vamos. Rompible. La seda, el objeto de seda debe ser lo más aburrido de encontrar. Hay varios secretos que vamos encontrando que simplemente es esto. Pim, devora seda. Nada más. Lo encuentro kinda boring. Te puedo ignorar, adiós. Vamos a ir abajo y a la derecha. Y quedó abierto aparte. ¡Oh! Porta un valioso cilindro. Debo de darlo. Compartirlo. Garra, garra.
Pasarlo y este guardián de las bóvedas otorgará su sabiduría. Solo un poco, una pizca, un atisbo de los entendimientos sagrados de nuestra ciudadela. ¿Entregar cilindros? Sí. Sí, lo entregas, nuestro. That's fine. He pasado la reliquia, guardián de las bóvedas. Ahora cumple tu promesa y ayúdame con tu sabiduría. Insensata, exigirle a un guardián de las bóvedas. La suya es una insolencia suficiente para traer la muerte. Si no se vaya el olor de una hija de tejedora. Buena. Así que sabes algo de mi ascendencia, sabio bicho. Si me gana el favor aquí, entonces espero tu servicio en su totalidad. ¡Blah! Muertas. Muertas las de tu clase cruel deberían estar. Es mejor que siga así. Ah, pero a esta le enseñaron. Plegará sus garras. Transmitirá sus conocimientos en la medida en que los aprenda. Solo a una primogénita debo de ser un guardián de las bóvedas. Última cirugía del director Micelo, realizada en el quirófano del ala blanca. What the fuck? Oh no. Es un audio de tortura. Es un audio de tortura, boludo. Oh no. Buah. Hola, arte animado 3D. Ay, lo escuchas sufrir, boludo. Ah. Debe haber sido muy interesante grabar esto. Fuck. No sé si está lupeando. Está horrible. Melodía sagrada de los guardianes de las bóvedas, codiciada y reclamada por el pontífice bajo las bóvedas susurrantes. La engendro de tejedora lo ha encontrado, el cilindro sagrado de nuestro pontífice, robado de la oscuridad de abajo. Nunca, eso dice nuestra ley, nunca debe nuestra melodía pasar a un bicho que no sea guardián, pero tú, insensata tejedora, destrozas esos principios con temeraria facilidad. Tu pontífice ha muerto, guardián de las bóvedas, tus compañeros han caído, las leyes que un día rigieron estas bóvedas murieron con ellos. Está bien, maldita. Reclama la canción sagrada, si seamos condenados para siempre por ello. Melodía de los guardianes de las bóvedas. Una parte de la melodía ternaria, confiada a los misteriosos guardianes de las bóvedas. Música divina, el alma de la lejana eterna al descubrimiento, que nuestra época maldita aún pueda recibir tal bendición. Así que, engendro de tejedora, nuestra melodía es tuya ahora. Guárdala en la mente para llevarla más allá de nuestros muros. Merece la pena robarla para su aprendizaje. Sí, guardián de las bóvedas. Y que sepas que para mí tu servicio continúa. Mantén el cilindro a salvo, junto con cualquier otro que pueda traer. Objetivo actualizado. Súper importante. Se mueve, puedes ver cómo se mueve el... Buenas, arte animado 3D. Tela lejana, revela tus secretos, escapa de esta coraza constrictiva a través de la comprensión, poder, trasciende esta mente tan limitada, a través del conocimiento, liberación, escapa de esta coraza constrictiva. Tela lejana, revela tus secretos. Hola. Cilindro del Salmo. ¿Así de gratis? Ok. ¿Qué pasa? No hay que vagar precisamente entre estas estanterías sagradas. Este es un lugar sagrado. Reverencia se exige. Si la insensata desea ver la colección de este guardián, que vaya a la sala de escucha de abajo. Bueno. Tranquilo, amigo.
Igual encontré un chiste nuevo. ¿Qué ha traído más tesoros a la espera de la sabiduría de un guardián, no? Los cilindros sagrados de nuestra santa ciudadela. Pasarlos, entregarlos, ahora debe. Sí, entregó. ¡Qué un buen regalo, engendro de tejedora! Este guardián de las bóvedas obtendrá los conocimientos que solo su gran mente puede. Voces del coro alzadas en canto sagrado. Voy a tomar un poquito de agua, aprovecho. Ah, quedó reproducido, disfruté. Ahí queda de fondo. Bueno, planes. ¿Abajo a la izquierda? No, ya estuvimos. No estuvimos abajo a la izquierda, correcto. Bueno, sabemos dónde entregar las cintas de música. ¿Esto es el teatro? Claro, fui al teatro derechito, ni siquiera exploré. Así que se entiende. ¡Para acá! Uy, se murió. Pensé que era otro. Oh, esto es otra pieza. No vi el primero. No vi el primero porque está oscuro. Le pegué dos al mismo tiempo. Mi hitbox es muy grande. ¡Ay! Oh, ¿contó? Contó. Exploté. Me sorprende que eso haya contado. No miré. Genuinamente no miré. Dale de vuelta. Perfecto, contó. Perfecto. Una pieza mecánica, otra más. Vamos a construir algo, no tengo ni idea de qué. Pieza de corazón de engranajes, otra más. ¿Qué onda con eso? Dos partes de un corazón mecánico que contiene un intricado mecanismo de ruedas y reguladores. Hay que reunir más de estas. ¡Rion! Y terminamos de explorar este lugar. Pará, dame un segundo, bicho. Estoy mirando el mapa. Yo creo que sí. Terminamos de explorar las bóvedas. Nos quedan dos objetivos. Uno no puedo llegar. Este requiere el gancho, así que este sería el siguiente lugar que tengo que ir. Si usamos el gancho, hacemos lo que tenemos que hacer acá. Con suerte conseguimos el doble salto y podemos subir al núcleo mecánico e ir acá. Con suerte. Ese sería el plan de ataque, así que... let's go. Nuestros objetivos han sido actualizados. Sí, me conviene ir todo recto. Todo recto, todo para arriba. También debería capaz quitarme algo de dinero de arriba. I have too much money. No tengo en qué gastarlo, pero capaz como comprimirlo. Vamos por acá. Y el atajito. Por arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Hola. ¿Me quitas algo de dinero de arriba? El tema es que esto es muy lento. No es lo más rápido, me gustaría poder comprar más unidades. El problema del éxito.
Creo que había uno que me lo hacía con más plata. Pará. ¿Que no te olvides de clipear el bug que encontraste? No, no, no. Ah, ¿vos decís el de la pared? No es un bug muy grave, honestamente. O sea, está guardado y está grabado. Pero... así como importante, no sabía decir que lo es. A mí no me dejó, se bugueó Twitch. Twitch a veces se prende fuego muy seguido, demasiado. Hay que ir full izquierda, sin parar. Podría ir rápidamente al coso, pero ¿sabes qué? No, vamos a estar bien. Guardé un poquito de dinero, anyways. Pero justo cuando quiero ir lo más rápido posible me tiran todo en el medio. Spawnearon todas las arañas, spawnearon todas las porquerías. No mercy. Curate. Ta. Eso nos ahorró una banda de tiempo. Vení que preciso un poquito de hilo. Gracias. Y deberíamos ser capaces de... Hola. No llegó a castear. Muerta. Muy bien. ¡Sexy Bar! Hola. Hola, hermana. Hemos conseguido una gran victoria de nuevo. Te aprecia. Literalmente te grita eso. No escucho, yo no escucho otra cosa. ¿Es acá, no? No, de hecho no. Y eso ya lo hicimos. Muy bien. Me quedé sin hilo. Claro, si lo hago muy rápido no puedo volver a castearlo. Que fue lo que me pasó. Porque gasta uno de hilo. Bueno, nueva área. Y acá el juego es amable y sí. Te devuelve todo el hilo. Tipo, perdón por eso. Acá tenés. Altos salones. Hola. Uy, spam de enemigos. Polera. Murió. Ay, los bichos te van corriendo. Son cobardes. Se siente realmente que estamos viendo. Estamos finalmente. Oh, what the fuck, redondeando el juego. ¿Puedo ir para abajo? Puedo. No sé si quiero dos. Oh, ma. Hola, bichito. ¿Debería poder tocar el agua? Sí. Incluso estos depósitos de cáscaras no te dan suficientes. Tipo, te dan tipo como 15 nomás. Deberían darte mucho más. Al menos a mí me parece. ¿Puedo tocar esto? Sí, puedo tocar esto. ¿Tiene parry? Sí, tiene parry este bicho. Como si lo precisara. Madre mía. Me molesta igual que gaste hilo esto. Y no me lo regenera. Esa es la peor parte. Muerto. Ahí arriba no podemos llegar. ¿Será finalmente el área de doble salto? Muerto.
Que no moleste el señor. Ah, bueno, no me caigo, no me hago daño. There we go. Hola. Adiós. Esa pelea era una pelea que no quería tener. No estaba listo para esa pelea. Ah. Voy a asumir que de acá vuelvo. Sí, de acá tiene pinta que vuelvo. ¿O no? Ok. Con cariño. Nos estamos poniendo precisos. Hola. Ah, se van casi 5 golpes, no es nada. Puedo seguir bajando. Pero déjame ver qué hay acá. Placas y engranajes que podrían convertirse en un autómata volador. ¿Construir herramienta? No puedo. No tengo metal. Puedo construir un dron. Qué copado eso. ¿Me tiraré? Yo me tiro por acá. Más. Ok. Fallé miserablemente. We're gonna die. Horrible. Esto no valía la pena. Para nada. Me hice bosta. Bueno, seguir bajando por el terreno peligroso sin vida. No hay nada que pueda hacer. Hay que confiar que no nos vamos a morir. Punch. Eso es una pared rompible. Llegué, bien. ¿Qué valor de medida se usarán para interpretar el tamaño del mapa? Es una excelente pregunta. Al igual que, ¿cuál es la probabilidad de que yo me muera acá? Altísima. Me espero una emboscada. Ahí está. ¡Ay! Estaba arriba mío. Había otro bicho más. ¿Dónde estoy? Pa, estoy re lejos. Sí, estoy re lejos. Pa. Cagada. Cámaras. Vamos a morir, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Hay que vivir. Piensa, piensa, piensa y vive más. No, si no le llega a pegar más de un golpe. La hice horrible. ¡Cuélate! Preciso el hilo. Igual no voy a poder tener tanto porque me morí. Una cabra no tiene pulgares, pero tampoco tiene miedo. Ok, me voy. Esto se complicó bastante. No lo veo. Me quiero curar, amigo. Muerto, bien. Me sirve. Ok. Dale, 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 dale. No era mucho lo que avanzamos y aparte que va a haber áreas que no vamos a tener que explorar. Es camino de araña, pero no me importa.
Sí, la caminata es un poquito larga. Lamentablemente. No spawneó Don Quijote para ayudarme. ¿Por qué sale hilo esto ahora que lo pienso? No veo mucho sentido. No veo que aporta para limitar tu movilidad o es un algo que hace más daño. Es la gran duda que tengo. No sé por qué sale más. Murió. Pobre bicho, no ni se enteró qué le pasó. Fue tipo, revivió, murió. No tengo mapa. ¿Por dónde había ido? Había subido, ¿no? Muerto. Ahí le quedó el parry. Sí, había subido, había ido por acá. Bien. Sí, voy a invocar infinitos. Es al pedo matar a los bichitos chiquititos. Sí, definitivamente fuimos por acá. Bien. Adiós. De vuelta, hay combates que no vale la pena luchar. Tranquilo, con amor. Ahí me había tirado, no importaba. El bicho no me va a poder seguir por acá. Listo. Un pequeño susto, un pequeño susto. Murió. Dame. Muerto. ¿Puedo pasar por acá? Pero no quiero hacer eso. Quiero hacer esto. Queremos ese objeto, nos interesa. Puede ser cualquier cosa. Me equivoqué, botón. Me equivoqué. Ah, no, no me equivoqué. Le hice contar. Listo. Pensé que me había pegado, pero... ¿no? Le hice contar bien. Esta es el área me recuerda a Rainworld. A mí no tanto porque, bueno, Hollow Knight tenías también una sección de ¿cómo se está? De cañerías, pero estaba mucho más podrida. Cilindro de salmo, bien, eso es importante. Y me da plata también. Pero ya no tengo propósito para la plata. I have too much money. Y preciso 2 metales también, ¿no? Muerto. Estamos acá. Entonces quiero ir para el otro lado, sí o sí. Nada, nada, nada. Nada. ¿Puedo seguir bajando? Puedo seguir bajando. ¿Qué tenemos? Lista de adversarios desgastada, nada. 2 pesitos. Ah, esto se mueve. ¿Por qué movería esto? No le pego al techo acá. Acá no le pego al techo. Vamos a marcar acá. Esto está muy sospechoso. Preciso el doble salto. Porque acá hay techo. Acá hay techo. Y acá no hay. Pero no llego. Ok. ¿Cómo lleva ese jueguito? Excelente Yasuko Arte. Está muy, muy, muy bueno.
Todo indica que estamos lentamente cerrando el juego. Capaz me equivoque. Hay una chance muy alta de que sí, pero... Mapa actualizado. Pero no tenemos el mapa. Introducir rosarios, por supuesto. Me alegra mucho, sí, lo recomiendo muchísimo. Una máquina muestra una maqueta de la ciudadela. Introduzco rosarios. Mapa de los altos salones. No, we talking. Esto es un mapa. Esto sin duda es un mapa. ¿No sería la verdad sale speedrun? Ya estamos yendo bastante rápido. Hemos derrotado a muchos jefes a la primera. Acá hay algo. Una puerta decorada con una cerradura simple. No tengo más llaves simples. Lamentablemente. Oh, bueno. Bardo. Y Begins. Hola. Murió. Siguiente. Muerto. Muerto. Hola. Vos tenés prioridad porque sos... No, la araña. La araña tiene prioridad. Araña de miércoles, te odio. Odio esa araña. Prioridad número 1. Muerto. Toma, comete un counter. Doble kill, cúrate. Muerto. Me pegó el bicho que se estaba yendo. Muerto. Cúrate. Bien, ojo. Hola. Pensé que iba a ser una shockwave. ¡Uy, la explosión! No esperaba eso. Me ganaste. Muerto. ¿Se acabó? No, todavía no. DJ continues. Muerto. Siguiente. La araña. La miro, me está engañando. Muerta. Bien, parreado. Muerto. Me curo. Bien. Muerto. Siguiente. Primero vos. Muerto. Me quedé sin herramientas. No tengo más. Gasté todo. Muertos. Seguimos. Seguimos. No para. Esto sigue. La canción que nunca para. No tengo cómo neutralizar esto tan rápido ahora. Pero halcón. No puedo matar a este. Ahí va, finally.
Siguiente. 2, 2, por supuesto. Esto puede ser capaz un poquito mucho. Holy shit. I shall not give up. I shall keep fighting. Vamos. Tírame todo lo que quieras, dale. Ok. Espérate. Should be fine. Should be fine. Okay. Okay. Esto hace 1 de daño sorprendentemente. Cúrate. Agradece que sea 1. Vamos. Keep on fighting. Keep on fighting. We can totally do this. Holy. Muerto. Vamos. Muerto. Suficiente. ¿Qué me habían dicho? Perdón. Juegas bastante bien, con razón lo de pasarse los jefes a la primera. Hablando de hacerlo a la primera. A la primera. That was epic, ¿eh? That was pretty epic. Hola. Visita. Esto es raro. Mi disculpa por no levantarme a recibirte. Tras una enfermedad tan larga soy incapaz de levantarme de aquí. Espero, buena peregrina, que nuestra ciudadela te haya mostrado la cortesía que merece un bicho devoto. Catestre. He sufrido su hospitalidad bastante bien, anciano. Ah, mis simpatías, peregrina. Hemos caído muy bajo y ahora, tristemente, tienes en busca de ayuda o comprensión. Me temo que yo también te decepcionaré. En cualquier caso, solo me queda por ofrecer mi melodía. Es algo sencillo, el más pequeño de los regalos, pero tal vez más especial ahora. Pues rara vez se ha escuchado en estos tiempos silenciados. Ya tenemos la segunda melodía, ¿eh? Y creo que podemos conseguir la tercera hoy. Melodía de los directores. Una parte de la melodía ternaria, confiada a los directores. Nuestra canción sobre un nido de cela. Un sonido tan hermoso. Tanto tiempo ausente de nuestros salones. Mantén a salvo nuestra melodía, buena peregrina. Probablemente serás la última en recibirla. Objetivo actualizado. Queridos devotos, hemos fallado. Ahora solo silencio. Solo nuestra canción. Solo nuestra enfermedad. El recuerdo de sus voces. Queridos devotos, hemos fallado. Solo nuestra canción. Solo nuestra enfermedad. Solo nuestra canción. Oh, la pila de cadáveres que acabo de crear. Bueno, now what? Debería marcar este lugar. Hay dos lugares acá. Hay un lugar ahí arriba y acá hay un lugar acá. Dos pines ahí. Ahí es donde tengo que usar la llave. Cuando encuentre otra llave simple la tengo que usar ahí. Gasté 120. Me gasté todo, pero gané. Esto ya lo precisamos. Pum. Nos quedó explorar un área de los altos salones que es acá arriba. Que no me acuerdo si era porque no podía, porque no tenía el doble salto o qué onda. ¿Y el núcleo mecánico? No sé. No tengo ni idea. Estamos ahí perdidos. Tengo que encontrar el doble salto, loco. Eso me está haciendo tremendo roadblock.
Me sorprende que tenga 2, pero la tercera habilidad no creo que pueda llegar sin eso. Vamos a la Gran Vía Campana. Se me ocurre algo. Pensé que no podía ir a esta área, pero hay una chance de que sí puedo. Y vamos a ir ahora. Que puede ser muy peligroso, pero bueno. Que no lo es. Vamos a la losa. Van a entender por qué pensé que no tenía que ir acá. Pero todo indica que sí. Ni siquiera tengo mapa. No sé ni dónde estoy. Mira. Ni siquiera sé dónde estoy. That's a problem. Capaz intentamos ir. Si el doble salto no está acá, no tengo ni idea dónde está. Espera, ¿qué? Sí, yo estuve acá. Una cerradura con la marca del apóstata. Pero no tengo la llave. No tengo la llave del apóstata. Vamos a buscar una manera... ¿Será por ahí cómo llego hasta ahí? No creo. ¿Se acuerdan del prisionero? El tema es que no tengo un mapa de esta área. La losa. Me estoy quedando sin herramientas. Estoy gastando más de lo que puedo usar, pero es entendible. ¡Qué asco! Bicho asqueroso. Horrible. Yo conseguí el mapa de la luz. No me digas dónde está, no me digas dónde está. No, 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 no. Se agradece igual. Perdona que te lo diga así, pero lo spameo por el delay. Spameo el no por el delay que no vaya a hacer que me digas. No quiero saber aún. De momento he estado jugando todo el juego sin ninguna guía. Nadie me ha dicho nada, nadie me ha ayudado. Esto me acuerdo. Igual quería activar el acceso rápido. Corre, pequeña Hornet. Acá abajo, esto quería hacer. Acá abajo nunca vinimos. Me fijo por si hay muros. No me cuesta nada. No hay nada. Acá nunca estuve. ¿Por qué? Por la vida. ¿Por qué no? Oh. What? What? Hola, bardo. Más bardo, más bardo. Más bardo todavía. Dale, dale. Sí, dale. Muertos. No puedo, la violencia no para. Muerto. Espérate. Mi tropada. Pero también. Muerto. Yo conseguí el mapa. El tema también depende para qué lado vaya cada persona. Tipo, este lugar que quiero explorar ahora podría haber ido mucho antes. Pero yo estoy yendo ahora. Porque el mapa es gigante. Hay mucho para hacer. Bien. Gracias por el hilo. Sí, esto tiene pinta que es un buen atajo. Sí, todo esto... Están cantando. Oh, pensé que eras amigo, pero no. No estabas poseído aún nada más. Gracias por los mimos, Rex. Recuerden igual que pueden usar los puntos de canales para la ruleta, ¿eh? Finally. Boom. ¿Introducir Rosario? Sí.
por fin activé este. Si quieren. No es obligatorio. Podemos volver ahora si quisiéramos. Vamos a entrar a propósito. Vamos a ir a la Gran Vía Campana. Switch check. Descansar ahí en la banca y actualizar el mapa. A ver qué rincón no exploramos. No exploramos arriba a la derecha. Y de ahí vamos a ir de vuelta a la losa. Me parece válido. ¿Cámaras corales? Creo que era este. Sí, correcto. Sigamos. Ajá. Tengo tanta plata. I have way too much money. Para contexto, gente, no he perdido ni un solo rosario, ¿eh? Tipo, he perdido 0 rosarios. Me he muerto y eso, pero nunca me morí y perdí plata. En esta playthrough realmente hemos estado muy bien. Muerto. Ni nada, bien. Que igual esto no era. Esto era simplemente podías elegir un camino con enemigos o sin enemigos. Por eso también me sobra tanta plata. Me parecía. ¡Oh! ¡Por fin! Hola, amigo. Esperaba no pisar nunca estos odiosos salones, pero aquí estoy, como todos esos desventurados bichos de antes. Has viajado lejos de esa húmeda celda, bicho alto. Si te opones a los secuaces de esta ciudadela, tienes mi respeto. Ah, entonces compartimos una rara postura, guerrera. Pocos parecen tener voluntad suficiente para resistir. Tantas mentes débiles, arrastradas y encadenadas, enamoradas de la gran sanguijuela dorada sobre sus tierras. Adiós, bicho alto, hasta que nos volvamos a ver. O hasta que la muerte nos reclame tranquilamente. No esperaba encontrarlo ahí. Curioso cómo funciona la vida. Muy bien. Me estoy quedando, se me están acabando los suministros de herramientas. Ese bicho está en bolas. Alguna quest tiene que tener. Lo liberé de la celda. Debería eventualmente ocasionar algo. Au. Estoy en un área que no estuve antes. Oh, casi me pega. Son duchas literalmente. I mean, I know, pero siempre hay algo más. Oh. Ok, por las dos quieres dejar. Nada. Really? Ok. Te tomo la palabra. Podríamos llegar a ver los créditos hoy, pero los créditos normales. No el true ending. Excepto que el juego tenga algún plot twist. Where the fuck, again? Muy bien. En los saunas. Ah. Más atajos, más caminos. Ah, me conviene, ya abrimos toda esta área.
Lo cual es fenomenal. Y ahora tenemos un camino recto hacia las losas. Me queda bien de hecho ese atajo. Voy a esperar a que bicho se dé la vuelta. Ahora. Adiós, me voy a la losa, deséame suerte. Sí, está bien. Bueno, vamos a ver si encuentro el mapa. Vamos a ver, y si no encuentro el mapa, me oriento. De alguna manera. Permiso. Bueno, volvimos a la losa. ¿Cuál es el plan de ataque? No tengo, deséame suerte. Vamos a ver qué nos depara. Hay un problema con la losa y es que está helado. La losa está fría. Hay una mecánica de que hace mucho frío. Y pensé que iba a precisar un objeto o algo, pero parece que lo que preciso es huevo. Acá ya estuvimos. Acá no puedo hacer nada. Nada que hacer. Adiós, bicho. Ese es el problema. Pero tiene pinta que esta es la siguiente área que tengo que estar. Todo indica que sí. No puedo abrir esa puerta. ¿Qué hay acá? Un banco, me voy a sentar. Y vamos a ver qué onda. Quedó bonito todo explorado ahí, ¿bien? Acá hay un lugar que no pude ir. Que creo que es para donde tengo que usar la llave. Eventualmente voy a salir por acá. Si tengo la llave de la apóstata. También no exploré este lugar, que voy a asumir que preciso doble salto. Vamos a marcarlo con esto. Anyways, porque no tengo más marcadores de ese tipo. Y bueno, está helado. Hace frío, no sé cómo funciona esta mecánica. Monte Fey. ¿Puedo simplemente tolerar el frío? A la miércoles. Sí, me congelo. Ay. Niña portadora de aguja, ¿cuán lejos nos llevan nuestras andanzas? El aire frío aquí atraviesa nuestras corazas con tanta certeza como cualquier cuchilla. Caliéntate junto a mi farol mientras llamo. De la lejana es una tierra de duros extremos. Quizá por eso, en parte, los peregrinos tienen la cultura de ponerse a prueba con tanto fervor. Quizá, cuando me los encontré por primera vez, sentía poco respeto por esos bichos débiles y harapientos. Demasiado cobardes incluso para llevar un arma. Pero, Don Daku, a veces nos precipitamos al juzgar. Hay una fuerza sutil en ellos, aunque me resulta difícil comprenderla realmente. Mapa de Monte Fey. ¿Y no me vende el otro mapa? Ok. Monte Fey it is. Tenemos el de Monte Fey, pero no el de la losa. Bueno, me voy a cagar de frío. ¿Esto es un modo speedrun? ¿En serio? Porque me congelo con el miércoles. Sí, es un modo speedrun. Tengo que buscar la manera de no cagarme de frío. I need to be fast. Me equivoqué. Oh, me equivoqué, me congelo. Está de menos. Ok. Hardcore, muy hardcore. Fuck. Tenés que ser súper eficiente. ¿Esto es peligroso o no? Lo siguiente. Pero... Menos mal que tenemos dos corazones, eso lo hace un poquito más fáciles. ¿Celeste nos preparó para este momento? Sí, sí. Yo creo que se puede. No sé si se supone que haga esto ahora, ya.
Eso es algo que no sabemos y obviamente no me respondan. ¡Ah! Esto va a ser difícil. Esto va a ser difícil, hermano. Hace frío, che. Pa. Ni te haces idea. You have no idea. Cold as fuck. Pa, justito. Justito, hermano. Pa, tenés que speedrunear. No hay otra. Es así, sí, se tiene que hacer así. No hay chance. Esto se puede hacer ahora, sí. Está diseñado para hacerse ahora. Miércoles me congelo, boludo. Hace un frío de la recalcada. ¿Dónde estoy? Está perfecto. No. No, 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 no. Y nada, esto es una bracita de nada. Ya quisiera. Y no tengo sed, no tengo hilo, porque la gasto todo en el gancho. Es el hecho que tengo que ir tan rápido. Porque esta parte no es difícil, pero tengo que ir rápido. Entonces, cuando voy rápido, es más propenso a que haga errores. Porque normalmente en la plataforma no tengo problema porque me puedo tomar mi tiempo. Pero cuando el juego me obliga a ir rápido, entonces la cosa se complica un poquito más. Un poquito bastante más. Dale, 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 dale. Uf. Madre mía, gracias. Gracias por ello. Está re frío igual, está helado. Lamentablemente no me queda otra que hacer eso, me tengo que curar. Uf. Y no, tengo que ir rápido porque aparte me congelo, boludo. Necesitan instalar esa gemita de calor para el invierno allá en Uruguay. Ya tocaría, ¿no? Un montón de hilo, gracias. Ah, sos un enemigo. No pensé que eras un enemigo. Para que me congelo. Está congelado la... Va, si me toco el agua me vuelvo caca, me imagino. Dios. Ok, bien. No hay espacio para dudar. Me está congelé. Y aguántala. Me agarró una... Ya está, hipotermia. Game over. Ay, hace calor, hace calor, hace calor, hace calor. Hace calor acá. Ahora sí se puede jugar. Ahora hace frío, me voy. Dios mío. Concha. ¿Y para dónde voy? No tengo noticias, sabemos Simpson ya tiene el poder. Tiene el poder. Tenés. Lo que yo tengo es frío. No sé para dónde ir.
Preciso el doble salto. No puedo marcarlo en el mapa, pero preciso el doble salto. Que lo disfrutes. Menos mal. Ay, menos mal, gracias. 90. Abrite, abrite, déjame descansar. Acá hay un secreto. Un secreto dentro del secreto dentro del secreto. Now we talking. Monte Fey. ¿Qué hay acá? Más rosarios. Para poder pagar. Ahí abajo hace frío. ¿Me tiro? Sí, dale. Se regenera. ¿Llegaré? Dale, 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 dale. ¡Cógelo! Tengo una idea. De hecho, no sé si va a funcionar. Pero, pará, tengo un plan. ¿Por qué no funcionaría? Déjame ver algo. Campana magnética y... la aguja que me hace arder. ¿Funcionará? No. ¿Pero qué pasa si lo uso? No, no funciona. Vale la pena. Acá hay algo. ¿Qué tenemos? Cristal de memoria. ¿Qué es esto? Cristal de memoria. Cuéntame más. Piedra reflectante con propiedades hemnotécnicas. Al recibir daño se forma una memoria de cristal del portador. La memoria se romperá en espinas afiladas si un enemigo la toca. No me gusta mucho, ¿eh? ¿Qué tanto crees que es el aumento del tamaño de este mapa comparado al de Hollow Knight? Mínimo, mínimo. Mirá que el de Hollow Knight era grande, era un mapa grande. Mínimo 25. Probablemente 40. Aura de espinas. El problema es que Aura de espinas era una habilidad de mierda. Era una habilidad súper mala. Bueno, la campana de lava lamentablemente no me protege del frío. Eso hubiera sido lindo. Y esto tampoco me protege del frío. Well, it was worth a check. Que está helado. Que el mundo está helado. Ahora que lo pienso debería marcar que acá hay una pieza. ¡Puc! Listo. Claro, justamente durante mi run de paladín en el Diablo 2 yo pillé el aura de cura. Y con esto ya está, te la bebiste. ¿Y nada acá? ¿Really? Ok. Nada. Que cagan a ver el mundo así. ¡Ah! La temperatura corporal. No, esto presta el doble salto, no veo cómo. No veo otra manera. Está, eso es solo para la pieza de corazón. Volveré luego por ella. Cuando tenga la habilidad. Es relativamente... es muy fácil de conseguir. Ok. Nefasto navegar esto. En el mejor sentido lo digo igual. Pero está re de menos, hermano. Ok. El frío es real, gente. El frío es muy real. Team invierno, dicen. Team invierno, dicen, y luego... Fuck. Go back. Go back, go back, go back, go back, go back. Me hice daño. No, no me hice daño, me hice daño, me hice daño. Mentira. Fue mentira. Una bromita. Uf, justito.
Dios mío, esto está intenso. Dale. Listo. No puedo llegar ahí. No tengo doble salto. Por favor, dame el doble salto de una vez. El juego me está rebaiteando con eso. No lo consigo más. No, tengo que caer rápido porque me congelo. Ahí va, gracias. Qué amable. Bien. Perfecto. A la primera. La estoy sufriendo igual, por más que lo esté haciendo a la primera. Créeme que la estoy sufriendo, porque es la tensión. Un montón de hilo. Por las molestias, me curo. Ah, se murió. Hay algo acá abajo, pero creo que es de donde vine. ¿Creo? No, mentira. Sí, hay algo. ¿Ya me hidrato? ¿Para qué está helado? ¿Querés que tome agua con este frío? El agua está congelada. Ah, acabo de perder progreso, ¿verdad? No, no entiendo. ¿Para qué hice eso? Wait, ¿qué gané con eso? ¿Qué gané al hacer eso? Luego con un cafecito se arregla, dice. Ok, me hidrato. Qué helado que está. Me está dando frío a mí en la vida real. Acá me acabo de joder, ¿no? Me acabo de joder. Fuck. Ok. Me acabo de joder. No tenía que tirarme. Cometí un grave error. Cometí un grave error. Tengo que hacer todo eso de vuelta. Porque me tiré. Vamos de vuelta. No tenía que tirarme. Upsi. Bueno. Por si se lo perdieron, va de vuelta. Qué cagada. ¿Se actualizó el mapa? ¿No me faltó alguna esquina? Se puede seguir subiendo, pero no con mi habilidad actual. Eso es para el doble salto. Ok. Entonces tenés que caer, pero no demasiado lento. Esperemos. Perfecto. Ah, me sirve. No era lo que quería hacer, pero me sirve. Menos mal que se respawnea. Ok, estoy acá. ¿Qué gano con estar acá? Esto. Abrir atajo. Está. Qué boludo. Un momento boludo. Lo hice rápido igual, así que no pasa nada. This is good shit. This is good gameplay. Me encanta, perdón. ¿Dónde hay luz? No sé dónde hay. ¿Dónde hay? ¿No había calor? Hice todo eso, pero no había calor.
Definitivamente tengo que ir por ahí. Me tengo que curar. De la mejor manera. No voy a morir. I refuse. Es lento, pero seguro. Aparte me va a unir entero. Así que dentro de todo, bastante rápido. Una más. Claro, porque hice todo el plataformeo bien, pero no había luz. Gasté la cosa, me equivoqué de botón. El boludiño. El boludiño. Pobre bicho. Maltrato de bichos. Ok. Bien, pero acá no hay luz. Acá. Ay, qué soretes que son. Qué soretes que son. Seguimos. ¿Les gusta? Ah, hoy es el día del payaso. Cada día que juego Silson es oficialmente el día del payaso. ¿Qué? Llegué. Bien, calor. No puedo flotar mucho realmente. Tengo que optimizar eso. Ah. Bien, me sirve, es mejor, es mejor. El juego quiere que haga todo esto de una. Quiere que me gane el doble salto. Me van a hacer sudar por el doble salto. Tengo que ser digna. Necesito... Tengo un problema de que no se me carga la barra lo suficientemente rápido. El problema de eso es, claro, estoy más lento porque tengo que esperar a que se regenere. Tipo, acá tengo que esperar. Y ahí lo hago. Vamos, Peach, te muestra el nivel. Se puede, se puede, se puede. El tema es el frío. Está helado, mijo. No hay tiempo. Ahí, justito, bien. Uf, perdí algo de tiempo. Perdí algo de tiempo. I'm still on this. Listo. Qué intenso el jueguito. ¿Está divertido o no está divertido, carajo? O voy. Para que hace frío. Una corriente bien helada para el cuerpo. Un antiguo mecanismo de afinación. Repele el frío. No tengo ni idea de qué habrá hecho eso. Oh, no. ¿Hola? Bueno, esa fue mi run. Hasta acá llegamos. Recibido capa de Feibornio. Plumón legendario que forra la capa. Vuelve a saltar en el aire. Sobrevuela a tus enemigos, alcanza nuevas cotas. Golpea desde arriba. Ya está. Tenemos el doble salto. Se pueden a susurrar. O será una polilla.
No tengo frío. Ay, no tengo frío porque estoy toda emplumada. Entiendo. Final, amigo. Se me abrieron muchas cosas ahora. Tipo, tengo frío pero no me estoy congelando. Me protegen solo lo suficiente. Son doble salto que dobla como protección de frío. Me gusta. Qué bonito esto, ¿eh? Que lo parió. Precioso. Muy, muy bonito. Y esto me refresca el doble salto. Gameplay en ascendencia. El gameplay se está volviendo mucho mejor todavía. ¿Me vas a decir que no? ¿Me vas a decir que no? ¿Vos viste la movilidad? ¿Vos viste lo lindo que es viajar para todos lados? Fuck. There we go. Llegamos. Hola. Una visitante. Grande eres. Pero ya tienes una máscara. Ya tienes un rostro. Debo tallar para los que no lo tienen. Todos se merecen un rostro. Una oportunidad de ser. Hasta que me marchite, para los sin rostro proveeré. Para existir se necesita un rostro, es lo esencial. A trabajar, hay máscaras que tallar. ¡Qué mayor don! Una tierra definida. Una máscara para ocultar. Rostros frescos para todos. Una tierra definida. Una máscara para ser. ¡Qué mayor don! Rostros frescos para todos. Este juego también tiene un fabricador de máscaras. Bueno, ¿qué pensamos del stream de hoy, loco? Hoy estamos... Ya puedo ir a conseguir la última melodía. Ya está, ya tengo el doble salto. Se viene, muy posiblemente se venga un jefe súper intenso. Y podemos ir por una pieza de máscara también, ¿eh? Tipo así de gratis. YOLO. Wait. ¿Tú? Tú no eres nada, ok. Tengo que ver ahora cuando me siente en la banca a ver qué onda. Falta una, increíblemente. Todavía falta una. Lo que eran ustedes o no. Mostrame ese mapa. Wow, exploré todo. Hay algo a la derecha del todo abajo que ahora voy a poder ir porque me banco el frío. Pero exploré todo el mapa. Wow, qué eficiente. Ah, el agua está muy fría. El agua está demasiado fría. Es como me protege, pero tampoco hace milagros. Es lo que me está diciendo el juego. Wait. Tengo que volver por arriba, ¿no? Sí, tengo que volver por arriba. Ok, nevermind. Claro, porque esto lo hacen a propósito para que sea un camino. Una vez que llegas acá, solo puedes salir de acá cuando tengas el doble salto. Tipo, esto es un camino sin retorno hasta que no te mejores. Podría haber conseguido el doble salto muy, muy rápido, honestamente. Pero no sabía dónde estaba. Estuvimos haciendo la mayoría de retos sin esa habilidad. Que en algunos casos puede molestar el doble salto igual, ¿eh?
Hay que subir, lamentablemente. Pero hasta ahora no hay prisa. Porque somos inmunes al frío y tenemos el doble salto. Se nota esto lo que era antes, ¿no? El tipo de atracción que se supone que era. Podemos romper un poquito la secuencia gracias al doble salto. Así que no es tan difícil subir. Hay que ir por acá, no me queda otra. Igual teníamos que bajar por la pieza de corazón, así que como que no había mucha chance. Teníamos que volver a hacer esto. ¿Te imaginas que pudiera romper el farol? Ah. Me gustaría igual que hubiera un botón para flotar en vez de hacer el doble salto. O sea, puedo hacer esto, pero no es lo mismo. Fuck. Investigar esta parte me cuesta más, de hecho. Tengo que hacer improvisaciones alrededor de eso. Bueno, ahora puedo subir esto también. Listo. También puedo hacer eso. Sí, está bien. Bajemos y vamos full derecha. ¿Para qué quemarme la cabeza, no? Me ponía acá arriba. Toda la vuelta por una pieza de corazón. Así es la vida. Stop. ¿Cuidado? ¿Puedo salir de acá? No, todavía no. Dame esto, ya que estamos. Nunca le hago abajo al hilo. Bien, estamos. Tendría que ir abajo del todo a la izquierda. Vamos a ir abajo del todo a la izquierda. Au. Inspeccionar. Hermana araña, si buscas entrar en comunión con la criatura de la cima de este monte, toma el ascenso como prueba. Un reto más allá incluso de nuestro ser. Una vez la cima alcanzada y la criatura aclamada, esta dará su regalo, mas debes recordar. Tanto muerte como sabiduría puede conceder. Esa es la pista de lo que tenés que hacer, pero ya lo hice. Leo la pista cuando ya terminé, boludo. Así soy. Congelada el agua. ¿Qué vengo a hacer acá? ¿Dónde estoy? Sigo en la losa. Pero no hay mucho acá para hacer, creo. ¿Qué ve acá abajo siquiera? Sí, estuve acá. Bueno, se nos abrieron todas las rutas. Pocas cosas se nos resisten ahora. No tengo el mapa, No tengo el mapa de la losa. Y creo que realmente exploramos todo el Monte Fey. Ya puedo quitar esto. ¿Dónde carajo está el mapa de la losa? Puedo ir por el otro mapa también, el mapa de la otra área, porque tengo el doble salto. ¿Tendré que sí o sí conseguir la llave de la apóstata para poder conseguir el mapa? Oh, wait. Ajá. ¡Cuelga! ¡Awú! Me pareció haber oído una voz. Now what? El momento que digo, ¿y ahora qué?
Vamos a ver con el doble salto. No sé ni para dónde arrancar. Con el doble salto capaz puedo tratar de rodear. Pero no vi muchos caminos alternativos en esta losa. La losa. Au. Y esto también está un poquito acorralado. Muerto. Es una trampa, se murió. Acá hace frío, pero yo no tengo problema con eso. ¿Esto cuenta como la losa? Sí, cuenta como la losa. Si no puedo entrar a esta área. ¿Cómo carajo entro? ¿Por dónde? Podría entrar por acá. Pero no me acuerdo por qué no pude entrar acá. Es exactamente un roadblock que tengo. Pero lo logramos, tenemos el doble salto. Podemos investigar todas esas áreas que no podíamos ir antes. Que no son muchas, pero son algunas áreas. Vamos, vamos, Hornet. Faster. Bien, puedo intentar ver qué onda. ¿Por dónde? Claro, pero de acá vengo. De acá entro. Y no veo otra entrada. No sé cómo. No sé qué hacer. Me falta el área, toda esa área del medio. Fascinante. ¿Hay algo que no estaré viendo? Voy a investigar una vez más. Y si no encuentro nada, reviso muy rápido. Si no encuentro nada, vamos a explorar esas otras áreas. Se muerde la lengua con fuerza. Hay algo que no estoy viendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que no estaré viendo? Es que no veo otra entrada, lo que indica que... Esto no se mueve. Eso no se mueve. Esto no se abre. Nada ahí. Nada con esto. Nada que hacer. No lo estoy viendo. Allá arriba. Permiso. Acá. No lo veo. ¿Para invisible? ¿No? Nada de esto se rompe, nada de esto cede. Y no parece que entre por fuera. Tipo, no creo que sea todo por acá afuera. No tiene pinta. Buenas, Chesita Cabrini, ¿cómo estás? Hello, welcome. No veo la entrada realmente, no sé cómo entro a la losa. Bienvenida a Silson. Estamos en... aviso por las dudas, estoy en super late game ya a esta altura del partido. Así que spoilers a montones, ¿eh? Yo aclaro por las dudas. No veo la entrada. Sin la llave del tipo no veo la entrada, me rindo. Lo siento, Mecha.
Si me la salteo, si puedo entrar desde mi punto actual, no lo estoy viendo. Ah, por cierto, tengo que saludar. Oli, Oli, chesita, cabrín. Ahora sí, mis modales. Lo siento, te vas a tener que morder la lengua. No lo encontré. Acá chismoseando sobre el juego que todos están jugando. Yo estoy muy avanzada, por eso aviso por las dudas. Aparentemente estoy muy adelantada en comparación a mucha otra gente que lo está streameando. Se me ha dado bien el juego. Y bueno, como puedes ver, mira. Tipo, sin spoilear, mira. Para que tengas una idea de lo bien que vamos. Para que tengas una idea de lo bien que vamos. Tenemos varias áreas para visitar. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por dónde empezar, no? Podría ir por el espíritu primero. No pasa nada. Si en algún momento te cansas y quieres saber cómo llegar, di la palabra de seguridad y te cuento por privado. O sea, igual eso me responde que sí puedo entrar desde el ángulo. Entonces lo voy a marcar en el mapa. Me estás confirmando que sí, desde ese ángulo puedo entrar, básicamente, al decir eso. Pero no me doy cuenta cómo. No aún. Vamos a ir directamente por el coso, ¿les parece? Yo creo que sí. Debería... De hecho, me conviene más volver a ir por el viaje rápido, es más rápido. Literal. Básicamente me lo estás confirmando. Pero no lo voy a hacer. Voy a ir por el viaje rápido. Perdón que esté volviendo otra vez por acá. Me di cuenta que era mejor si iba por el viaje rápido. Corre, pequeña Hornet, corre. Tú puedes. Con eso. Bichito, ¿dónde estás? Bichito, bichito, bichito. No importa tanque el daño. Dale, 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 dale. Da igual, es irrelevante. Puede ser por acá en teoría, pero... ¡Eda! ¡Nos vamos, Eda! Vamos a darnos unos madrazos. A ver. Estoy pensando. Vamos al Valle Ocio primero. Y mira, hacemos el mapa. ¿Qué área no podíamos ir? Realmente pocas áreas se nos resistieron. Estos son dos cosas que no sé cómo interactuar porque preciso llaves muy específicas. Acá abajo no hay nada, ¿eh? Acá abajo exploramos todo. Subamos un poquito el mapa. Marcha del Cazador está todo hecho. Eso está bien. Hogar Musgoso está todo en orden. No había nada que no pudiera llegar. Esto requería el doble salto. Así que lo que tenemos que hacer es a Bosque Coraza. Está. Ese es nuestro primer objetivo ahora. Te explico. Más que nada para Cabrini, que recién llegó. Acabamos de desbloquear el doble salto. Sí, lo cosimos. Exploramos toda esta cantidad de mapa y recién ahora tenemos el doble salto. Pero igual no es tan importante. Porque realmente exploramos casi todo el mapa sin el doble salto. No era tan vital. No es tan vital como suena. Entonces ahora me queda hacer limpieza. Recién salimos del área donde conseguimos el doble salto. Así que ahora estamos buscando las pocas cosas que se nos resistieron porque precisábamos esa habilidad. Esta es básicamente una runa al 100%. Por eso estoy explorando tanto con tanta determinación. What? 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 Las habilidades de cabra no te fallaron. What? ¿No llegó? ¿Cómo que no llegó? You're actually lying. You are a liar. What do you mean? ¡Toma! ¿Y ahora? No pensé que llegara tan lejos. ¿Y ahora qué? Oh, wow, qué exigente. Ok, esto es hardcore. Esto es actually hardcore. Pará. There we go.
¡Ah! Intenso. ¿Eso es un plataformeo del heavy? No, al revés. ¡Uah! Ok. No me voy a arriesgar a caerme. Prefiero gastar un poco. Eso considero que es buena coraza usada. Ay, maldito viento. Vamos. Ahí tenemos esa roca. Ahí arriba. ¿Qué carajo habrá acá que está tan lejos? Hola. ¿Cómo pasa de 100 IQ a 1? Bienvenido. Bienvenido. Tengo solo una neurona. Puede funcionar muy bien o muy mal. No hay punto medio. Porque solo es una, por favor, comprenda. ¡Oh! Igual estamos muy cerca del checkpoint, ¿eh? No es tan grave. No llegó. Eso es por una pieza de corazón. Si la consigo tenemos una máscara más, porque ya tenemos 3 piezas de máscara. Ay, 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 ay. Salta y no llores. Porque saltando tan 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 tan. Pasaron muchas cosas. No entendí la mitad. Pero lo importante es que esté con vida. There we go. ¡Eso! ¡Otra máscara! ¡Sí! ¡Finally! More power. Saquemos esto, ya está. Habría que subir ahora los escalones ajalados y ir a la izquierda. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a salir de la partida. Salir del menú, así me teleporta a la banca. Entonces, de nuevo, ahorramos tiempo. Todas las... Me faltan 2 máscaras. Hay que encontrar todavía 8 piezas de corazón, boludo. Son una banda. Pero lo peor es que estaban todas ocultas. Esa no la podía agarrar sin el doble salto. ¿Están las 8 piezas detrás del doble salto? Me cuesta creerlo. Escalones escalados. Me cuesta creer que sea el caso. Sí, este lugar no puedo porque hay pared. Tipo, esto no puedo acceder. Así que se me ocurre que es por el otro lado. Pero el de la izquierda sí precisaba el doble salto. ¿Hola? Hola. Oh, el jefe de la pandilla. Lengua morada, muy buenas. Y bien, ¿para qué se mete un bicho bonito como tú en el acogedor rincón de Grindel? ¿Te has enterado que tenemos cosas buenas? ¿A que sí? Aquí acaban todo tipo de cosillas de valor. Me importa poco cómo hayas conseguido tu botín. Pará, te saludo. Buenas, lengua, buenas. Hello. ¿Cómo que hayas conseguido tu botín, ladrón? Si tienes algo por que merezca la pena intercambiar, puede que me desprenda de mis rosarios. Bueno, nunca decimos que no, un intercambio es justo. Echa un vistazo a lo que tenemos. ¿Qué tenés? Marca de ladrón. Tú también puedes ser una virlona y recoger más rosarios de tus enemigos derrotados. Solo ten cuidado cuando no estés virlando de no perder nada tuyo. Picurgón. Esta es una herramienta básica para el oficio. Lanza tu gran aguja y zoncalla cosillas brillantes directamente de la coraza de tu objetivo. Exclamación S. Fragmento de carrete, quiero esto. ¡Pum! Ni lo pensé. Más. No tenemos todo. Hay 2 fragmentos más en algún lado. Expandir mi inventario, sí. Kit de fabricación. Kit de fabricación ampliado, perfecto, valió la pena. Cilindro de salmo. ¿Te gusta este brillante cachivache que robé de la gran ciudadela? ¿Hay una forma de hacer que te cante? O eso dicen, me lo llevo. Eso se va a pagar solo porque va a salir más plata. ¿Puedo comprarme esto? Llevas Sí, más de dale. 24 horas jugando esa cosa.
Tu papá no te enseñó que tanta paja te deja ciego. No, me temo que no. Esta es una venta básica para el oficio. Lo voy a comprar por coleccionista. Porque aparte no estoy usando el dinero para nada. Pum, pum. Pum, pum. Listo. Me lo llevo, gracias. A mí menos por algo uso el teclado en braille JS broma. Me llevé todo de la tienda. Usa el teclado en braille. Bueno, eso fue una buena expansión de mis arsenales. Tengo tanto hilo. Tengo una cantidad absurda de hilo. Esto no puedo llegar, así que eso se va a quedar en suspenso. Sigamos mirando el mapa. ¿Qué otro lugar se me resistía que precisaba el doble salto? Acá se me resistía. No sé cómo llegar relativamente rápido. Podría hacer un viaje rápido y usar el ascensor. Altos salones. Acá hay muchas cosas. Eso es el tipo del negocio. Acá también había cosas raras. ¿Iré de vuelta al camino del pecador? Yo creo que sí. Voy a ir al camino... Debería ir al camino del pecador, sí. Vámonos allá. Salgamos de la partida. Salir del menú. Guarda de salir. Vamos a hacer teleport. Me sorprende que pueda tener aún... Mirá esa barra de hilo. Mirá esa barra de hilo gigante. Arriba. Vamos al camino del pecador. ¡Eda! Nos vamos. El camino más rápido es... Lamentablemente creo que es el páramo ¿Aguas Vilares? Sí, es Aguas Vilares. El tema es que no tengo el mapa de Aguas Vilares, entonces no sé exactamente dónde estoy. Tipo... Pero ahora puedo llegar hasta la tipa. Donde quiera que... Me acuerdo... ¿Dónde estaba la tipa? No, acá no es. Hay que volver sobre nuestros pasos. Podemos comprarle el mapa ahora. El mapa de Aguas Vilares. Igual hay que tener cuidado porque esta zona es súper tóxica. Au. Igual con el doble salto debería mejorar la navegación del mismo. No toques el los gusanos, Evo. ¿Me curo? Bien. Para la gente que recién llegó, si toco los gusanos no me hago daño, pero me infectan. Y cuando estoy infectado, no puedo... Ay, estoy muy cerca. No puedo... ¿Cómo es esto? No puedo curarme. Tengo que usar la curación para sacarme los gusanos. Es asqueroso. Muerto. Bueno, esta área es nueva, no estuvimos acá. Digamos los chakrams. Y te darían hilo poco a poco también. Finally, amigo, te extrañaba. Chakra, tú también recorres estos pantanos. Las alturas de Tela Lejana ofrecen una ruda bienvenida. El camino de mi maestra pasa por aquí, así que lo sigo. Pero es verdad lo que dices, este no es lugar para mí. La sombra de la ciudadela cae pesadamente aquí. Puedo sentir su horrible mole, además. No es de extrañar que ahogue estas cavernas húmedas y estancadas. A esa monstruosidad de metal y piedra no le importan las tierras que consume. No tengo plata, pero tengo la chanchita. Vamos a romper la chanchita. Pim. Pim. Listo, ahora sí tengo plata. Hicimos estos ahorros específicamente para este momento. Bueno, yo me quejaba que no tenían que usar la plata. Me acabo de quedar sin dinero. Has comprado todas mis existencias cartográficas por ahora. Tenemos el mapa, finally. ¡Hay que subir! Hay que subir. Vamos. Y no creo que el camino se vuelva más fácil, ¿eh? ¡Qué asqueroso bicho eres tú! No me caes bien. Me cagó.
Listo, registrado. Tenía que matar al menos... Ah, tenía que matar al menos uno. Para que se agregue al currículum. No importa. Vista de Rosarios desgastada, no valió la pena. Repito, no valió la pena. Madre mía. Un éxito. Eso se ve peligroso. Bastante. Murió. Soy yo. Todo bien. Todo bien, todo de maravilla. ¿Qué hay acá? Sigue, ¿eh? Aguas Vilares. ¿Qué hago? ¿Sigo subiendo? No, para. Puedo ver qué hay acá. Ouch. Rosarios. Nada que me huele la mente. Pero tampoco voy a decir que son inútiles. ¡Cúrate! ¡Corriendo! Qué bicho horrible este. Bien. Tranquilo. Listo. Cúrate. Qué bueno que no puedo disparar hacia abajo. Igual tengo que tener cuidado porque si lo toco me hago bosta. Muerto. Ay, ay, qué tensión. Qué tensión, amiguito. Debería lupear constantemente para curarme, honestamente. Necesito curarme. Llego a caer en los gusanos y me la quiero cortar. Uff. Todavía no me la corto. Todavía la tengo. Me curo. Ok. Seguimos en carrera. Nada malo y peligroso va a pasar, ¿verdad? Sí, nada. Está todo bien. Pain. Bien. Oh, esto tiene pinta de jefe. Not looking so hot. No. Ay, atacó 2 veces el HP. Hay una trampa. Ok. ¿Cuál era la trampa? Pinchos. Ay, eran proyectiles. Ahí adelante seguro que hay un engendro millonario y viscoso. No quiero verlo. Está llenísimo de trampas. ¿Por qué se escondió? ¡Ay, soy este! Probabilidad de morirme 90%. Me falta un montón de lana también. Y más si hago esto me va a faltar más lana, más hilo todavía. No, me voy. Adiós. Vuelvo. Vamos a jugar esto súper safe.
There we go. Una más. Dificultad artificial. Este es el Dark Souls de los Hollow Knight. Jaja, hola Pille. Espero que las 7 horas de bichos han sido divertidas. Han sido muy divertidas. El bicho no respawneó. No tendría que haberlo matado. Me contaminé. We are fucking dead. Me morí. Ah, qué cagada. ¿Cuál era el punto más cercano? Estamos acá en Agua Asturias. Tenemos el mapa. Bienvenido, Yami. ¿Cómo estás? Está muy divertido. Estoy muy lejos. Pero igual no tengo plata. Esa es la buena noticia. Gasté todo, literalmente gasté todo el dinero. Creo que tengo solo 20 pesos. Así que en el absoluto peor de los casos, no hay nada que perder. Nunca mejor dicho. En sí estoy seguro que podría arrullar el final del juego, pero no quiero. No me interesa. Estamos complicionistas. Este bicho es molesto. Aparte es dificilísimo de matar ese bicho. Porque corre. Y me acabo de contaminar. Chao. Casado, solo venía a verte porque eres la cara de mis ojos dorados. Ay, gracias. El trabajo te mató mucho. Bueno, espero que te ganes un muy buen descanso. Merecidísimo, caballero. Gracias por chambear. ¿Este tipo no tiene un lugar para sentarse? No. No hay nada para sentarme. O sea, está el cosito ahí, pero no. No es un lugar de descanso. Asqueroso. Fucking asqueroso. Bien. Y nos fuimos a la derecha. Así que vamos a ir a la derecha ahora porque me gusta vivir al límite. A ver qué hay a la derecha. Ya que estamos acá abajo, might as well explore. Nice. Dudé por un segundo si iba a pasar, pero sí. Ya fuimos por la izquierda, así que ahora vamos a ir más a la derecha todavía. Tenemos peligro. Tiene pinta de jefe o algo malo que va a pasar. Bien. Relicario de memorias. No me sirve mucho ya a esta altura del partido. Hoy no trabajé en el trabajo, aunque debía. Hoy me dediqué a limpiar mi casa y me faltó mi habitación y ropa. Pero estoy con bolas llenas, así que mañana junto con el que dejé pendiente de trabajo. ¿Qué quería hacer hoy? Válido. Completamente válido, por cierto. Me olvidé de hacerte esto. Hola. Hola, Yami. Disfrute. A curar. Porque puedo, porque quiero. Bien, y ahora debería bajar porque podíamos ir más a la derecha todavía. Tipo acá abajo. No me di cuenta. It's gonna be fine. It's gonna be fine. Ahora lo más sucio sos vos. Te tiene que dar una ducha. Está bien, se esforzó. No tienes trabajo. Vives con tus padres entonces. No es crítica. Yo también vivo con con los No, míos. tranca. Yo sé que alguna gente se ofende si le decís algo por ese contexto, pero de respuesta rápida sí. Vivo en el interior. Igual no tengo muchas posibilidades en este lugar, tipo. Realmente tendría que irme a Montevideo o algo parecido. Conseguir laburo en el interior es extremadamente difícil. No había nada. Quería fijarme porque bueno. Me arriesgué, perdí cosas, pero bueno. Y también me hice mucho daño. Bueno, ahora el tema es curarme. ¿Podré hacer esto?
Puedo hacer esto. Perfecto, me sirve. Me curo. Farmeamos el bicho al máximo. Por lo menos con el stream, fuera de joda, por lo menos con el stream he podido hacer varias cosas. Me han permitido, tipo, me han apoyado mucho con los streams, lo aprecio muchísimo. Eso me ha dado una muy buena mano. Para tener mejores vidas, para tener mejor vida en general. Han sido muy amables conmigo. Yo trato ahí de meterle la mejor onda, encararla, porque hay gente que realmente me está apoyando con toda la garra. No solo económicamente, digo, también tipo de buena, genuina buena onda. Y, tipo, dan ganas de seguir y lucharla. Más allá, incluso fuera de los streams, hablo de la vida en general también, por las dudas, por si no se me entiende del todo. Porque es fácil pensar que estoy hablando exclusivamente del stream, pero no, también hablo de la vida. Tenemos que subir y ir a la izquierda, que no estuve, pero hay que ir el camino largo, digamos. ¿No? No, de repente. Perfecto. Con el bicho muerto, ahora podemos hacer cosas divertidas. Porque ese bicho, ¿qué es? Un amargador. Gasto en punto, ahí lo tienen. Ay, mira dónde había una banca. Ay, no había visto el cartel, qué tarado. Bueno, pero ahora lo vi. Ahora sabemos que queremos ir ahí arriba porque hay una banca. Let's go. Vamos despacio porque puede ser una trampa. ¡Dile! Concha. Uf. Era demasiado bueno para ser verdad. Lo peor, ¿sabes qué es lo gracioso? Presioné el botón de saltar, pero el evento estaba scripteado. Falta. No importa, perdí 20 pesitos, pero no pasa nada. Perdí 20 pesos. Primera vez que pierdo rosarios. La verdad no me dolió mucho. Presioné el botón de salto porque estaba atenta por si era una trampa. Por el aire en el que estoy está llena de trampas, por si no estaba claro. Entonces presioné el botón de salto, pero estaba scripteado. Estaba scripteado, me bloquearon los botones. Y ya cuando podía reaccionar con doble salto ya era muy tarde, ya no podía recuperarme. Por diseño. ¿Y ahora? Bueno, esta área es muy poco amable, habrán notado. Pero las risas no faltaron. Bueno, igual cuenta, tengo que explorar esa área de todas maneras, por el porcentaje del mapa. Explorar el mapa también cuenta como el porcentaje para el 100%. Así que de todas maneras tenía que ir ahí, tarde o temprano. Así que no era negociable. Daño bobo, le digo eso yo. Salte mucho. Muérete. Bueno, no perdí, no me curé. Pero no perdí la vida tampoco. Gracias, Trinket de la campana, muy amable. Ya dominamos ese bicho. Ese bicho volador realmente está de me. Siguiente sección. Uy. Igual acá puedo farmear. Sí, porque reviven siempre. A hidratarse, me hidrato. Listo, cúrate. Friend. Y me hidrato, ya que estamos. Ahí va. Sigamos.
Yo estoy re copado con el juego por si no se nota todavía. Vamos todas estas horas y es tipo, no importa. The game is extremely fun. Voy a tener que matar a este bicho. Está literalmente en el medio. De paso también farmeo hilo. Listo. Ahora esperemos. Luego. ¡Ah! ¡Para! ¡Ay, pero había llegado! Amigo. Menos mal que tenés unos frames de invencible. Yo había tocado la pared. Ahí va. Vamos a ir a la banca otra vez. ¿Por qué? Porque me gusta sufrir. Pim. A ver qué onda con eso, qué misterio. Voy a adivinar que hay que ir más arriba. Sí, hay que ir más arriba. Hay algo que hay juego que se está haciendo el boludo. No llegó. Eso es muy alto. Pero definitivamente hay algo. ¿O no? No, realmente no hay un asiento. El juego me dijo mala suerte, amiguito. Wow. Ok. Hagamos toda esta área sin asiento. Un poco de daño por good measure. Troleado, papu. Realmente troleado. No hay otra manera como exponerlo. Bien, tenemos comida. Vamos a respetar esto. Tipo, esta sección es muy larga. Y muy peligrosa. Divertite, bicho. Acosan una banda estos bichos. Bien. ¿Hago billares como de billar? I could not tell ya. No quería hacer eso. Encima, es una trampa que encima te lleva a hongo. Tipo, los bichos así. Se murió uno. Se murió uno solo, no sé qué le pasó, se murió. Ok. Qué estrés. Esta área, como me adivinarán, está recontra de menos. Esta pared es rompible, creo. Sí, esa pared es rompible, no me jodas. Mierda, es rompible. Qué broma de mal gusto. Bueno. Gaming in this channel. Va a tocar los gusanos su madre. Bien. Ese es secret. No esperaba un abismo. Y no esperaba tantos cadáveres.
¿Sabes qué? Yo creo que es legítima. Sí lo es. Mirá dónde me pones una banca. Mirá dónde pones la banca. Eso es un sorete. Ya acá estamos de vuelta. Pero esta pared no se podía romper porque solo se rompía del otro lado. ¿Qué tenemos? Sus corazones son nuestras, sus almas son nuestras, nuestro odio es eterno. Esta área es fatal, es horrible. Pero de nuevo, en el mejor sentido lo digo. Si se preguntan cómo me doy cuenta que las paredes son rompibles, están agrietadas. Tienen transparencia las paredes. Tipo, tienen grietas y las grietas son transparentes. A lo que me refiero que son transparentes es que en las grietas, entre medio de las grietas, podés ver el background. Mierda. Ah, no, igual no puedo, no voy a poder. Sí, no puedo. Para volver sí tengo que tocar esto. No hay chance. Pero ahora tengo un checkpoint. El tema es que arranco el checkpoint cagado en gusanos. Pero es mejor que nada. Shadow Level fue un experimento de perspectiva para que apreciáramos Silksong algo más al ver la diferencia. Literalmente mi último Metroidvania fue uno de los peores Metroidvanias que jugué. Y estoy pasando literalmente del peor al mejor. Bueno, como estoy infectado, lo bueno es que estoy infectado. Como ya estoy infectado, puedo ignorar los obstáculos, total. Si estoy podrido. Mi alma está podrida. Si salgo y entro rápido, debería ser capaz de... Todavía no. Más rápido, más rápido, más rápido. Listo. Purificación. Y vamos a recargar la seda. De nuevo, es fácil saber cuáles enemigos van a respawnear porque no te dan... O no te dan nada, o te dan solo corazas. Esos enemigos suelen respawnear. Entonces así es como me mantengo con vida. Así es como evito morir bastante dentro de todo. Me tomo la bestia de volver para recargarme. ¿Y está? Me mantiene saludable. Ah, esto era solo por... Bueno, me sirve porque no tengo. De hecho, esto es muy útil. He gastado muchísimos. Así que recuperar un poco de esto me viene de maravilla. Bueno, ¿y ahora? Listo. Holy motherfucking shit. Todo parte del plan. Let's go. Está muy exigente este juego, está muy exigente. Pero me encanta. Yo lo aprecio muchísimo. Pero veo a algunas personas quedándose genuinamente calvas. Y de vuelta, el juego te pide mucha atención. Porque no solo es difícil, sino que es eso, tenés que estar atento. No podés jugar este juego medio distraído, tenés que estar concentrado. El juego te castiga, el juego no duda en castigarte si se te ocurre estar distraído. Ay. Me voy a curar en caso de que por alguna razón me infecte. Qué peligro. Son unos garroneros, ¿vieron? Tremendos garroneros son esos bichos. En este stream solo hay good tier gaming. Gracias, eso es un halago muy lindo de tu parte, honestamente. Decir que eso no me infectó. Eso me podría haber infectado. Y sabes que no me hubiera quejado porque fue estúpido de mi parte pegarle a eso. Hoy no. Ok. Matar esto va a ser difícil. Trampas, trampas, trampas. Con su propia medicina.
Muerto. No te vi. Pon este fuera de la pantalla. Me curo. Muerto. ¿Estos son nuevos? No, nunca los había visto. Muertos. No esperaba eso. No esperaba eso. Espera lo inesperable con este juego. Muertos. Bajo ningún concepto toques los malditos gusanos. Esta es un área de pelea que está muy de menos. ¿Cuántas lanzas tengo? Tengo la mitad. Muerto. No. ¡Ay, doble! Ok. Seguimos en carrera. ¡Ah! Sorete, le pegó. Le pegó al bicho. Se pueden matar entre ellos, sí. No me pegó. Fuera. Ganamos. ¡Uah! Ok. Todo bien. Todo bien, todo bien. No, nevermind, no ganamos super top. Grual el grande. Perdí. Me morí. Ya me morí. Ya me rendí psicológicamente. Me quité los gusanos. Adiós. ¡Ay, mamma mía! Eso va a estar de menos. Y la caminata también está de menos. Menos mal que encontré este banquillo. Planes. Planes. Tengo planes. ¿Qué me equipo? Sujetarse a una pared. Me sujetar a una pared. Bolsa desechada de un peregrino caído. No me interesa. Me voy a quedar con la brújula. No me interesa equiparme más nada. ¿Me cambiaré los trinkets? No, no me voy a cambiar los trinkets. Porque eso de me spamen. Si fuera un enemigo aislado, me pondría la jeringa de hacer más daño. Va, no es una jeringa, es algo raro. Es tipo, infuso a la espada. La caminata está de menos. Está de menos. Se puede sin tocar los gusanos. Se puede hacer. No se dañan entre ellos, curiosamente. Dale, vos dale. Qué rico los gusanitos. Y hay que luchar contra todos esos bichos de una. Está bravo. Está muy bravo esto. Y me imagino que no va a spawnear el jefe. Hay que matar a sus súbditos primero. Para ser dignos de estar ante él. Y no tengo una manera de curarme los gusanos. No tengo ningún objeto que me cure o algo. Es como que... conseguí el hilo. Reza. Buena suerte. ¿No faltan enemigos acá? Sí, pareciera. Tenés que hacer esta sección de plataformas every time you wanna do the run back. Todo bien. Fuera, mosquito.
Vamos, vamos, vamos. Bueno. ¿Qué? No importa, no importa, no importa. Me quita el coso, me quita el coso, me quita el coso. Qué rica jeringa. Este rumba que es horrible. Bueno, a ver. Perdón por ser grosera, pero la última vez que lo ¿qué fue eso? Un asco. Un asco. Esta sección, esto es un asco. Horrible. Muerto. Estos enemigos ¿tienen herramientas? Está jodidísimo. Ok. Siguiente. La trampa. Tranca, despacio. Lo más importante de esta pelea es despacio. No hay tiempo límite, no hay prisa. No muy elegante, pero se murieron. Mi esquina, esta es mi esquina. Torete. Bueno, jefe. Le puedes pegar ni bien spawnea, que me parece un meme. Acá no me va a pegar. Pase 2. What the fuck? Ataque de alma. Eso es un ataque de alma. Está usando alma. Primer enemigo que usa alma. Eso no es seda. Me quedé sin coso. No te creo. Morí. ¡Ah! Mucho cagazo. No puedo volver a hacer eso de vuelta mal, ¿eh? Porque no tengo más herramientas. Se puede, sí se podía, me parece. Me parecía. Este runback está horrible, el jefe está horrible, el runback está horrible. Esto va a romper a algunas personas, definitivamente. Honguitos, qué rico. Qué ricos bichitos, me encantas, para desayuno.
¿Valdrá la pena la recompensa? No tengo ni idea. Soy la manera de descubrirlo. El rango que tiene eso. Fuera. Pensé que no me pegaba, por eso me quedé quieto. Pensé que me iba a pasar por arriba. Deme su fuerza aquí. Esto está... Deme su fuerza, deme su ki, deme lo que le guste. Tienen una puntería impresionante los bichos estos. No tengo suficiente para curarme. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no estaba saltando cuando... ¿Por qué apuntó tan arriba? Muerto. Cúrate. Muerto. Muerto. Ok. ¿Me voy a curar? Me di contra el bicho, no quería saltar. La lana, el hilo. Murió. Bien. ¿Murió? Ah, bueno, acá realmente estoy safe. Acá estoy fiando. Estoy safe. Tranca. We are not in a hurry, Oh, lol. Se le canceló. Una más, probablemente. Y ese es el jefe. Ok. Ya me embocó bichos, apenas le pegué. Y así mueren tus propias pelotas. ¡Ay, Dios! Tuneado. ¡Ah, se salva! HDP. No puedo tunearlo. Porque se cae el coso. Se cae en el líquido y se salva. Eso no debería pegarme. Mira, se me hace muy interesante que tenga el ataque de alma.
Después una trampa. Bien. No me hilo. Gracias. Ok. Esta es una pelea lenta. Bien. No sé qué saltar. He muerto. Muerto. Ya está. Espera. Uf. Por favor, déjame salir de acá. Una banca. Madre mía. That was not fun. ¿Qué me gané? Alma del buscador. ¡Oh! ¿Ataque de alma? Coraza gritada que contiene el alma de un bicho fallecido hace mucho tiempo. Esto se lo tengo que entregar a alguien. Creo que se me ocurre quién. El tema es que no cobro la recompensa instantáneamente. Tengo que ahora... ¿Que te lo usaron no te afecta? No creo que importara porque ya terminé esta área. Bueno, todavía no. Sigue. Esto sigue todavía. ¿Dónde estamos ahora? No sé dónde estoy. Wow. Estoy en un área nueva todavía. Otra área nueva. Increíble. Oh, what the fuck. Hey. What the fuck. Momento Half-Life 2. Bueno, Half-Life en general, no solo Half-Life 2. Sí, mira, ahí está. Me lo maté. Crecimiento dientudo que vive en las techos de las cuevas. Se mueve a los bichos con su larga lengua y los arrastra hacia arriba para consumirlos. Literalmente el Half-Life. Loco. ¡Oh! Para Este juego no afloja, es increíble. I fucking love it. Este juego te odia, es hermoso. Ay, acá. El tema es que puede haber algo acá arriba. Sí, lo debe haber. Ahí va. Murió. ¿A quién? Se me ocurre. Había un tipo que estaba buscando. Un recipiente. Estaba buscando como un engendro o algo, pero habría que ver a quién se lo entrego. No sé dónde estoy. No sé si tirarme. Después de que te dé con su lengua. Murió. Llave de la apóstata. Finally, ok, bien. Lo encontramos. Se me abren las puertas. Todo eso para la llave de la apóstata. Buah. Qué rico. Oh, qué rico, gusanos. Gusanos por la mañana. Me gasté todo en herramientas, pero en lo que a mí respecta, bien usado.
Déjame descansar un poco, porque madre mía. Araña, tu olor es extraño, pero similar. Y de esa tensión, ¿te parezco una amenaza? Toda esta tierra me mantiene cautelosa y tus jarras parecen haber visto mucho uso. Y yo mato con placer, pero solo para alimentar mi coraza y mi frutura prole. Tu carne. Buenas, Mika. Mika, gracias por la raid. Ojo, aviso, estamos... Muy buenas, gracias por la raid. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aviso, estamos en ultra spoilers de Silksong. Estamos muy avanzados. Así que ojo, para alguien que esté viendo Silksong, corra ahora o sufra para siempre. Muy buena, gracias por la raid. Se aprecia, se aprecia. ¿En qué andaban? ¿En qué andaban? ¿En qué andaban? Seguías con Resident Evil. Se aprecia mucho la raid. Dice, me voy entonces, dale, corre, Mika, corre, sálvate. Gracias por la raid. Sálvate. Pony salvaje, muy buenas. Te aviso, no he visto nada, sí, el DLC. Perfecto. Se aprecia, Will Haley también, muchas gracias. Si tienen que radiar e irse, se entiende perfectamente, no lo juzgo para nada. Se aprecia mucho el sentimiento. Cuídense, besitos y tengan una buena noche. Yo no voy a seguir mucho más. Porque aunque no lo crean, ya casi vamos 8 horas que se me fueron como agua. Agua total. Yo amo los spoilers. Tu carne, mucho alimento podría otorgar, pero muy difícil de sacar. Tu garra larga y falsa devolvería rápido el ataque. Bien, así que puedes percibir mi habilidad, como yo la tuya. Acordemos una tregua, pues, para que ambas vivamos más allá de nuestro encuentro. Pony, gracias por el follow. Gracias. Le cayó el agua. Gracias. ¿Tomo agüita? ¿Ya está? ¿En eso queda? Sigues aquí, araña. Mi problema es esta carne, mucha, los órganos de otros bichos. ¿O prefieres ofrecer los tuyos? ¿Cómo te mojo cuando la gente me canjea hidratar? Me ofreces el cálido interior de una coraza como dulce banquete para la comida de nacimiento de mis crías. Festín para la promile, ¿ok? No te ofreceré mis propios órganos, cazadora, aunque puedo traerte la carne de otras presas. Buena araña, ensartada, triturada, asada. Y la toda. Te necesita mucha. Suficiente para saciar a mi prole venidera. Varios de mis utensilios pueden preparar las carnes como pides. He tenido la suerte de encontrar un arsenal muy variado en tus tierras. Mi prole eclosionará pronto, araña. Cumple con tu deber rápido y serás recompensada por la matanza. ¿Qué quiere? ¿Si quiere? ¡Wow! Quiere que grindee fuerte. Órgano chamuscado. Utiliza herramientas para adquirir órganos de varios tipos para que cazadora pueda alimentar a su prole. ¡Wow! Esta misión es muy exigente. 15, 35, 10. Tengo que matarlos de maneras específicas, básicamente con calor. Los tengo que cocinar. Tengo una herramienta que hace eso, de hecho. Ya tengo la herramienta necesaria. Los tengo que matar y cocinar a la vez. Sí, es exactamente lo que tengo que hacer. No sé cuáles bichos aplica, ¿no? No sé qué bichos tengo que cazar. Voy a asumir que bichos alrededor de esta área. No tengo mapa, no sé dónde ir, ni qué hacer. También es saltar. Pero la... bicho asqueroso. Gente, vamos 8 horas y es increíble cómo yo no quiero parar. A lo mejor vale cualquier bicho. Sí, o mientras lo cocine. Capaz es un área que simplemente no tiene mapa, porque es un área muy chiquita. Aguas Vilares. Bueno, para que vean, hablando de spoilers, para que vean, es tipo, ¿qué tanto vamos avanzando? Acá tienen. Mira esto. Y ya podemos, finalmente ya podemos entrar en la zona que Mecha Gear se va a morder la lengua, porque tengo la llave. Tengo la llave y podemos acceder a ese lugar. Y mientras no sea mecánico, sí, obviamente mecánico no me sirve de nada. Sí, no creo que haya mapa del área, porque yo creo que es una esquinita random nada más. Todo tiene pinta que mañana termino Silksong, ¿eh? Todo indica que sí. No sé si a 100%, pero muy cerca del 100%. Tengo que encontrar el propósito de algunos objetos, sin embargo. Ah, no hay manera rápida de irme de acá, ¿eh? Esta área está muy aislada. Y ahí, mira, acá no hemos estado. ¿Por qué no hemos estado acá?
¿Qué me ha frenado de venir acá? No sé si siquiera me frenó algo. Excepto que haya otra área más. Aguas Vilares es una área nefasta. Totalmente nefasta. Mucha gente va a odiar esta área. ¿Dónde estoy? Oh, me dejó acá arriba, ok. Tengo que tocar piso, si no, no cuenta. Pero fue muy divertido. Difícil, pero divertido. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. ¿Podría bajar otra vez? El problema es que para entregar esta misión tengo que volver a subir. Es como que no quiero. No sé si entiendo. Es por el otro lado, ¿verdad? Hay otro camino. A ver. ¿O no? No era más simple de lo que pensaba. Estoy en terreno nuevo, estoy en terreno nuevo. Simplemente no vine acá. Vamos a curarnos porque no sé qué me depara. No sé qué me depara la vida. Así que para prevenir. Listo, masilo, masilo, masilo. Dale, dale, sacame los gusanos. El hecho de que los gusanos no se vayan con el tiempo y solo se vayan cuando te curás es cruel. Porque hasta donde vi. Porque hasta donde vi. Se quedan permanentemente. Pero es hermoso, muy hermoso. ¡Ay! Y por si tienen la duda, sí, Hollow Knight ya era uno de los mejores Metroidvania que he jugado. Esto es incluso mejor. Pero, con un pequeño paréntesis de que es muy difícil. Si no estás para este tipo de juegos, esto te va a hacer miércoles. Yo admito que me la vivo mucho. Por eso también trato de ponerme en los pies de los demás. Que sí, esto es un juego difícil. Choco de Mate, buena. Me gusta tu nombre. Choco de Mate, ¿cómo estás? Muy buenas. Pero si la dificultad te encanta, entonces vas a estar como en casa. Buenas, Choco, ¿cómo estás? Aviso por las dudas, estamos muy avanzados en Silksong. Hay spoilers, obviamente. Imagino que lo sabés, pero capaz no pensás que estemos... A veces puede caer alguien pensando que no estamos tan avanzados, pero sí estamos en late game. ¿En qué parte vas? Me falta solo una melodía para terminar el juego. Pero estoy haciendo todas las áreas extra. Y prácticamente terminé de explorar casi todo el mapa. Vamos a ver qué hay acá. Hola. Oh, otro bicho nuevo. No puedo creer que Aguas Turbinas todavía da pelea. Esta área no se rinde. ¿Me mostraste el mapa? Sí, obvio. Acá tenés. Hay un área entre Monte Fey y la Ciudadela. Hay un área. Que es una de las últimas áreas que me falta explorar. Que de hecho tengo la llave para ir ahí, ¿sabes? Exactamente. Así que estoy de lujo. Muerto. Ahí va, farmeado. Solo vi 3 áreas menos. Va bastante bien entonces. Bien, buen trabajo, buen trabajo. No agarré esa última melodía porque no tenía el doble salto. Lo conseguí hace relativamente poco. Es gracioso pensar que podría haber conseguido el doble salto mucho, mucho antes. Momento Super Mario Bros. 1, los chip chips. Los chip chips jodiendo. Paz, tranquilo. No hay prisa, no hay prisa. No hay prisa. ¡No! ¡Ay, te fuerza a quedarte en los hongos! En los hongos, en los gusanos. Me caí. No vi para dónde tenía que ir. Horrible. ¡Una máscara! ¡Bien! Lástima que me faltan 3 partes aún. Pero good enough. Y eso es todo para volver, ¿no? Sí. Creo que no va a haber ningún enemigo. Es un atajo nomás. 7 más, me faltan 7 más máscaras más. Esta área está de... casi todas las máscaras, salvo un par, están detrás de algún reto jodido, boludo. No hay ninguna máscara que sea simplemente oculta y ya está.
La complican una banda. Debería poder llegar, pero está difícil. Debería curarme. Pero un placer, bienvenido, Yoko. La verdad que estoy disfrutando mucho del juego. Me tengo que curar otra vez. Es un juegazo, la que soporte. Sí, literal. Ay, no te salvé. Hola. Y... ahora sí. Me faltan mis modales, perdón. Con control no es tan práctico. Vamos a curarnos. Perdonen tener que tipo hacer esto de los bichos, pero sí. Esta área es muy peligrosa. No me voy a confiar. Voy a respetar la zona. Porque la zona se ganó mi respeto. Así que como tal, esto es mi manera de demostrar de que estoy respetando el área. Listo, sigamos. ¡Opa! Pero pegale, amiga. Gracias. Bueno, ahora simplemente un poquito de salto de fe. Por lo menos bajar es mucho más fácil. Llegué. Listo, pisa. Nos vamos de esta área horrible. Ya puedo marcar esto, por cierto. Ya está. Ya quedó explorado eso. Esto también. Precioso. Necesito ir a un teleport. Me gustaría usar la llave, es como mi siguiente gran pista. Podemos ir a conseguir la melodía final, pero no me urge. Tengo más para explorar. Tipo, ya está divertido. Bajemos, sacame de acá, por favor. Lo amé y lo odié al mismo tiempo. Bien. Podemos ir a la lona y de ahí ir a la derecha y abrir la puerta. ¡Eida! ¡Nos vamos a la lona! ¡Tenemos la llave! A la losa, perdón, dije la lona, no sé por qué dije la lona. Creo que era por acá arriba. Esto de no tener un mapa está de menos, eventualmente aparecerá. ¡Ábrete, sésamo! Dime tus secretos. Usa la llave del apostado. Por fin, podemos explorar la losa. Probablemente había otra manera de entrar, pero lo siento, no sé cómo. Bien, y quedó el atajo acá abierto. Maravilloso. ¿Qué tan difícil será la losa si tenía que pasar por las aguas turbias? A ver. Penitente, octavo del 12º. Culpable del pecado y irreverencia. Penitencia por encadenamiento. Absolución concedida después de la muerte. Penitente, segundo del 4º. Culpable del pecado de disonancia. Penitencia por silenciamiento. Absolución concedida después de la muerte. Penitente, cuarto del 4º. Culpable de los pecados de debilidad e enfermedad. Penitencia por ingestión. Absolución concedida después de la muerte. Penitente, 12º del 1º. Culpable de un pecado sin nombre. Penitencia por arrojamiento. Absolución no concedida. Declaraciones de juicio, básicamente. La losa es básicamente una prisión. Pretty much. Una prisión y un lugar de juicio. Por lo que voy entendiendo. Ahora, ¿cómo se les generará para hacer más difícil que otra área? No tengo ni idea. ¿Qué el área que acabamos de estar? ¿Qué requiere esto? Llave del hereje. Agua normal, si es agua normalita, no pasa nada. Es rompible. Imagino que lo quiero romper porque seguramente me hace daño. Au. Mal gameplay. No puedo rotar en eso. Ok, neutra de gameplay entonces. Ahora sí es malo.
No, pero no da Jens en el agua. Mija, tranquila, quieta. Quieta, mija. Ahí va, no era tan difícil. Te emocionaste. Para arriba. Muy bien. Hay campanas. ¿No? Órgano en brocheta. ¡Ah! ¡Así funciona! ¡Ah! ¿Y si lo mato con la lanza, qué me dará? Órgano en brocheta. Ok, cuando lo mato con filo son brochetas. Entiendo, ya sé cómo funciona la misión. El tipo de kill es del tipo de loot que me da. Entonces por eso el número es tan alto. Porque puede ser cualquier bicho, casi me caigo. Entiendo. Perdí un par de cositos, pero es fine. ¡Ay, mirá, encontré un bug! Se bugueó. Quedó en +0/+0. Encontré otro bug. Bueno, segundo bug para reportar a Team Cherry. Ahí se arregló. Cuando cambié de área se arregló, pero eso es un bug. Hemos encontrado 2 bugs en mi jornada. Ninguno grave realmente, tipo, son bugs muy pelotudos. Pero son bugs. Páguenme. Lo que ya me doy cuenta de este terreno es que está muy inestable. Hola. ¿Llave del hereje? No, efigie de tejedora. Eso es lore. Lore y un poquito de dinero. Ok, agua. Esta era como una advertencia. ¿Ya está? No, no puede ser. No puede ser que ya haya terminado de explorar toda el área. I do not believe you. You're joking. Eso no puede ser. No, es que como no tengo un maldito mapa. Como no tengo un pinche mapa, puedo estar esquivándome una esquina y no me doy cuenta. Debe ser una broma. ¿Volvamos? Ah, mira, da cuenta como te respawnea, no solo te hace daño. ¿No hay más nada acá? No parece. Pero encontré solo una efigie, nada más. No, pues no hay más nada. Wow. Estoy con decepción al respecto. O sea, sí, hay un camino que sigue con otra llave. Preciso la llave del hereje. ¿Lo diré? ¿Diré la palabra mágica? ¿Diré la palabra mágica para agilizar? Debe ser súper obvio, me imagino. Y no lo debo estar viendo. Ah, wait. Nada de palabra mágica. Mentira. Wow, encontré esto, no lo puedo creer. ¿Qué hay acá? Nada de palabra mágica. Hola. Sabía que no podía ser solo eso. Sabía que tenía que haber algo más. Hay un camino secreto. Relicario de memorias. Me hidrato. Bien. ¡Vamos! Estamos acá. ¿Dónde es acá?
No lo sé. Pero una sola con la marca del indolente. Preciso muchas llaves. ¿Habré entrado más profundo en la losa todavía? La losa... Este lugar se me resiste. No quiere que... Este lugar no quiere que lo explore. Está lleno de caminos sin fin. Tipo, digo, con fin, perdón. Una con la marca del hereje. Me está costando avanzar acá. Una banca. Se ve real, se ve legítima. Se ve legítima. Marqué el mapa, pero como no tengo, ahí me quedo. Sigamos explorando. ¿Dónde estará la tipa con el mapa? Se me imaginé que eso podía llegar a doler. Where are we? Tenemos un doble salto. No veo ningún chakram tirado por el piso. Otra llave. Apóstata. Solo la llave de la apóstata sí la tengo. Según una vez que tenés una se usa para todo. Qué bueno que tiene más de un uso. ¿Es una trampa? ¿Kinda? Como tengo el doble salto me puedo ahorrar un poco del camino. Tengo que esperar a que venga el bichito. Interesante mecanismo. Espero que no lo usaran para nada malvado. Una máscara. Bien. 6 más. ¿Eso es algo? No. La hype va a ser la... Cuando tengamos la tercera ahí nos vamos a poner hype porque es una mascarita más. Esa estaba fácil, pero tenías que conseguir la llave de la apóstata. Bueno, por lo menos eso fue otra recompensa más de haber hecho las aguas turbias. Tipo, una máscara, una máscara. Llave del hereje. ¿Quién carajo será el hereje? ¿Esto se rompe? Llave del indolente. Adiós, no me interesa lo que vende. Espérate. Se asustan. Ahí. Frío, pero eso no es problema. Tenemos resistencia al frío. I wonder what will happen here. Estamos bien. Me quedé sin huesos. Tengo 0 huesos. Gasté todo. ¿Hola? Ah, es un volador encadenado. Todos los prisioneros. También la variedad de enemigos no era joda, por cierto. Una cantidad impresionante de enemigos. Uy. ¡Oh, miércoles! Y lindo lente. Igual no espero muchos enemigos acá porque es literalmente una prisión. Llave del indolente. Bien. Progreso. Acá está. Acá tenés tu llave. We can now continue. Sigo sin mapa.
No encuentro el mapa. Pero estamos avanzando. Este es el mapa que más se me está resistiendo. ¿Esto se rompe? No, no realmente. Suspenso en la sala. ¿Esto era hereje? No, esto ya lo vi. No me acuerdo ahora cuáles eran hereje y cuáles eran... ¿Cómo es esto? Y cuáles eran indolente. La duda me corroe. ¿Eras hereje? Sí, eras hereje. Abrir. Llave de indolente del apóstata. Sí, hay que buscar al hereje. No puedo marcar este punto en el mapa porque no tengo mapa. Punta del obelisco. Me jode una banda en la navegación. Indolente. ¿Usar la llave? Sí, bien. Ya continúo. Estos bichos sorprendentemente no hacen daño porque son un pobre prisionero. Ah, ¿tengo que abrir la puerta ahorita? No, no tengo que abrir la puerta ahorita. Esta es una nueva área. Bueno, no es una nueva área, estoy lupeando. Estoy lupeando. Au. Cúrate. Más dominados, pobre bicho. Aquí todos padecen el embrujo, los carceleros y los que han encarcelados. ¿Son conscientes de que nunca saldrán de aquí? ¿O de cuánto tiempo llevan acá? Llevan ya. Está todo en un lumbre sin solución. No sé dónde usar la llave del indolente. Vamos a bajar. ¿Tú eres indolente? Hereje. ¿Tú eres indolente? Indolente. Seguir, seguir. Ábrete. Estos son trampas. Si se preguntan por qué estoy saltando es porque son trampas. Bueno. Hay como 4 trampas en esta área. Se hacen daño entre ellos. Ok. Blitz, muy buenas. Ojo, spoilers masivos. Blitz, aviso por las dudas. Estamos en Super Late Game. Jamás me choca. Pumba, listo, ganamos. Esa era más una sala diseñada para ser divertida que otra cosa. Sí, sí, se agradece. Buenas, Blitz, buenas. Hello, 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 no hay problema. Yo entiendo. Yo sé que hay gente que se quiere pasar. Hay gente que se quiere pasar porque, bueno, porque le caigo bien o me gusta verme jugar, pero sé que se está conteniendo por Silksong. Y yo lo entiendo perfectamente, no se preocupen. Este es un caso de estoy streameando porque igual de todas maneras iba a jugar 80.000 horas a Silksong. Entonces, Mike has well stream it. Oh, secreto. Sé que estoy diciendo eso muy seguido, pero lo digo para la gente que capaz llega ahora. Ya el martes comenzaré a jugar, me alegra. Disfrútelo. Yo te puedo confirmar que el juego está muy bueno y me cuesta soltarlo. Genuinamente me cuesta soltar el maldito juego, el vicio es real. También en parte, o sea, lo juego primero porque lo estoy amando, pero no voy a negar que un porcentaje de la razón por la que lo estoy jugando tanto es para que nadie me spoilee. With no deny that. Ristra de los seres desgastados, no es mucho, pero es honesto. Hice el parry y pasó algo raro ahí, no sé qué pasó. ¿Dónde estamos? Esto está siendo muy confuso de navegar, fuera de joda. Pero me adapto, aprenderemos.
Hay rosarios. Yo creo que voy a volver. Eso es un atajo nomás. Creo que no es el camino que tengo que ir. Creo. Asilo, perfecto. Hay trampas. Guarda con pisar las trampas. Hay muchos botones de trampas. Ya está, los evitamos todos. A eso me refiero con estar atento siempre. Hace frío, pero no importa porque tenemos el doble salto y las plumas. Igual acá te tiran un poquito de fuego. Esta área sería mucho peor. Uy. Cerca. Trampa, trampa. No hace nada. Ay, me tocó. Se me bugueó un poquito y estaba en un estado de que la trampa no me pegaba. Me imagino que el hereje será el jefe de esta área, ¿no? Uy. Asqueroso el bicho. Cúrate. Llegamos al límite. Y no puedo hacer salto muro de esto. Uy. ¿Otra banca más? Se ve legítima. Es legítima. ¿Dónde está el mapa? Estoy avanzando tanto y tanto y tanto y tanto y encontrando más bancas y encontrando todo. Hola. Órgano en brocha. Sálvame, trampita. Bien, más órgano en brocha. Perfecto. ¿Cómo abre 10 horas de gameplay? Es el único mapa que no encuentro. Tipo, todos los mapas no he tenido mucho problema con encontrarlos. Había un mapa que no lo podía agarrar hasta que no tuviera el objeto. Cúrate. Bien. Órgano en brocha. Llave del hereje. Bien, tenemos todas las llaves. O sea, no encuentro el mapa, pero estoy encontrando todo lo demás. Y eso me parece magistral. De otra banca. Tenemos la llave del hereje. Abrime la puerta. Gracias. Muy amable. Definitivamente me salté algo en la parte de arriba, pero dudo que el mapa estuviera tan profundo en la mazmorra. Da igual eso. ¡Ay! Abrí. Llave del hereje. Usar. La uso. Gracias por ello gratis. Para que preciso esto. Urgente. Mágico. Mecha se debe estar queriendo cortar. Está viendo este tipo, pero bitch, por favor, encontrar el mapa de una vez. Yo tipo, lo intento y no puedo. Cerradura con marca del hereje. Usar la llave, uso la llave. Qué cantidad impresionante de dinero. Como 153 pesos así de gratis. Acá hay algo. ¿Dónde estará el mapa? Ok, voy a decir paraguas, pero para saber dónde está el mapa. Creo que ya no importa. Creo que ya hice todo, la gran mayoría del área. ¿Dónde carajos estaba el mapa? Oh, no, eso no se ve muy bueno. Momento Hollow Knight. El final de Hollow Knight. Penitente, primero del primero, culpable del pecado de apostasía. Penitencia por constricción, absolución denegada.
Esto es muy Hollow Knight. El ending del juego. ¿Podemos ser amiguitos? Entrar. Inspeccionar. Era una araña. Medio engendro de una tierra lejana. Dentro de esta jaula he esperado. Deja que mi fuerza se enlace con la tuya. Reclama el futuro de nuestro reino maldito. No va a ser tan fácil. Pecadora original. Oh, voy. ¡Oh! ¡Para! ¡Holy shit! No le puedo pegar. Wow. Wow. Oh, me ponen acá, qué amables. Virgen Santa. ¿Qué juego más? Me spawnen acá porque saben que no hay un checkpoint cerca. Nice, buen daño. Se teleporta una banda. No pega. Qué difícil es pegarle. ¡Buah! Pues por algo está encerrada. Arriba. Arriba. We doing this. We doing this shit. Ay, ups. Qué intenso. Pecadora original. Bien. Mal. A veces le pego, pero se desvanece. Se vuelve hilo muy rápido. Estuneada. Cuérate.
¿Eso es nuevo? ¿Se transformó? ¿Qué hizo? ¿Se curó? ¿Se acaba de curar? ¿Se curó? ¿Me acaba de decir yo también puedo hacer eso? No importa el dinero porque igual... O sea, conseguí 150 pero no importaba. ¿Cómo me esquiva? Se cura, sí, se está curando. No sé cuánto se cura, ¿no? Concha. ¡No! ¡Tenía! Le pegué, pero no le interrumpí. Dile, te quiero, te quiero. Te quiero, arenita. Arenita extremadamente violenta y hiperactiva. Concha. Señor. Hay que proteger la campana. Salvado por la campana, literalmente. Le dolió. Se intentó curar. Le interrumpí. Se curó, pero bueno, no me queda otra. Pelea eterna, nos vivimos curando. Nos vivimos curando uno a nosotros, esta pelea nunca acabará. Curación eterna entre nosotros. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que esta pelea va a durar para siempre? ¡Tenía! No te curas. La sensación de que la pelea será eterna. ¡Estudiada! ¡Muerta! No, no está muerta, no está muerta. No está muerta, no está muerta, no está muerta, no está muerta, no está muerta. No está muerta. No puedo creer que esto siga. No, no te curará.
¡No! ¡Me curo yo! ¡Estuneada! ¡Me curo! Me protegió la campana. ¡No te curarás! ¡Me curo yo! ¡Wow! ¡Parry! ¿Qué está pasando ya a esta altura? ¡Estuneada! ¡Me curo! ¡Corre! ¡Esquivada! I shall not give up. ¡Basta, loca! ¡Basta! Calma. Cúrate. Ah, fuck, me la hizo. Eso fue mucho. ¡Estuneada! ¡Muerte! ¡Morite! ¡Morite! Dame la mano, dame la lana, me curo. Holy shit. Holy shit, eso fue épico. Eso fue épico. Fue épico, boludo. Herético, derrota al primer pecador. Oh, me tiemblan las manos. Oh. ¿Cuánto demoré? ¿3? ¿3 intentos fue? Creo que fueron 3, ¿no? Fueron 3, sí. Ah, me tiemblan las manos, boludo. Me tiemblan las manos. Uf, pará, que ya me olvidé cómo jugar. Me olvidé cómo jugar ya. Oh, what? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las contaminaciones? No puedo creer que hiciera esta segunda fase a la primera, boludo. ¿Vos viste lo que estaba pasando en pantalla? ¿Ustedes entendieron todo lo que estaba pasando en pantalla? Ay, Dios. Se viene una gran revelación, ¿verdad? Qué tremendo jefe. Están diseñando unos jefes absolutamente increíbles, boludo. ¿Qué pasa si voy a la izquierda? No hay nada. Yo solo miré brillitos como en Star Wars. Fue puro cine, ¿verdad? Fuck. Desde su punto de vista, ¿qué tan cine fue eso, boludo? ¿Qué tan épica fue la pelea? Yo estoy sudando, loco. Hacía frío, ya no tengo frío. Esto es algo diferente. ¿O es un corazón? Corazón de lana, ¿no? No me alcanzan los números para decir cuántos cines fue. ¡Ay, el abismo! Ese es el huevo del vacío. Tenía la forma del huevo del vacío. Y luego le creció un cuerpo. No estaba seguro si íbamos a ver... Nos llamó hijas. Nos llamó divinas. Mintió. Furia rúnica. Teje runas de seda ardiente contra los enemigos. Puedes equipar habilidades de seda en la pantalla blasón del menú. Ok, tenemos la furia rúnica. Madre mía. Sigo atacando igual. De hecho, no se me cambió el setup. Ah. ¿Por qué no se me cambiaron las habilidades? Arquitecta bestia, cazadora.
Parca errante, bestia, arquitecta. Furia rúnica. Ah, técnica olvidada de las tejedoras. No tengo link, perdón, no tengo seda. Sí, me equivoqué, perdón. Bueno. ¿Perdí dinero? No, tengo el mismo dinero de antes. Morir ahí adentro no cuenta como muerte. Curiosamente. Voy a adivinar que porque sabían que la gente iba a morir mucho en esa pelea, entonces lo pusieron ahí a mano. ¿Qué sabes qué? ¡Au! Fue la decisión correcta. Wow, no puedo creer que hiciera ese jefe tan rápido. ¿Sabes también por qué en parte no lo creo? Porque definitivamente he crecido. Eso es lo que me tiene pensando. Porque cuando yo originalmente jugué Hollow Knight, jefes así me hubieran costado, me hubieran costado horas. Y no creo que el streaming tenga algo que ver, ¿eh? Creo que simplemente... Capaz, perdón si me pongo un poquito filosófico, porque hace rato que estoy pensando esto en realidad, mientras estoy jugando. Que simplemente tengo mucha paz mentalmente, la mayor paz mental que he tenido en muchos años. Y creo que eso es lo que también me ayuda a jugar bien. Básicamente estoy... Para la gente que capaz no sigue tanto el canal, estoy lo mejor que he estado en muchos años, honestamente. Tipo, estos últimos años han sido muy hermosos. Y creo que junto con eso ha venido también una especie de paz mental, ¿viste? Por un lado que no le tengo que demostrar nada a nadie. Eso es algo que también me costaba mucho de cuando era bastante más joven. Que siempre ¿cómo es esto? No sé cómo explicarlo. Esta expectativa imaginaria de que teníamos que cumplir ciertas cosas, ciertas metas. Seguro que ustedes pueden identificar ese sentimiento. No precisamente con los videojuegos, pero en general, ¿no? De cumplir ciertas expectativas. Y ahora eso es algo que me da bastante más igual, tanto en términos del streaming como en general en la vida. Yo obviamente trato de hacer lo mejor posible. Muchos de nosotros que están acá me imagino también. Y bueno, pero creo que esa paz mental es también lo que me hace mantener la calma y ante todo nunca estresarme jugando estas cosas. Porque lo que pasó, lo que vivimos fue genuinamente estresante. Fue en el buen sentido, fue un buen tipo de estrés, porque fue algo súper exigente. Pero no sé cómo explicarlo, estoy tratando... Es algo que llevo pensando hace rato y ahora quiero tratar de expresarlo. Especialmente luego de esto, porque siento que esto es muy extremo. Siento que es bueno, yo me conozco, ¿no? O sea, llevo conmigo toda la vida. Y bueno, no jugaba así. Y ahora entonces me estoy preguntando qué está pasando. Que estoy jugando así, no sé si me explico lo que quiero decir. Me estoy empezando a cuestionar por qué juego así. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque llevo jugando juegos de toda mi vida, ¿no? La mayoría de mi vida al menos. Y entonces eso también es lo que me tiene pensando un poquito. Vamos al teleporte. Bueno, este es un buen punto para frenar el stream, honestamente. Momento Kratos. Sí, o sea, no sé cuándo pasó, pero en algún momento algo cambió. En el buen sentido lo digo, todo esto que estoy diciendo es positivo, pero me está poniendo a reflexionar, honestamente. Y honestamente lo mayor que se me ocurre es eso, que estoy muy feliz. Y esa felicidad, bueno, hace que también juegue mejor. Porque mis preocupaciones son menores, mi bienestar es mejor. Entonces eso es lo que se me ocurre. Y en la cabra en ese momento algo cambió dentro suyo. Porque te garantizo que, por ejemplo, varios jefes que destruí hoy, definitivamente va a haber gente que va a estar muchas horas. Quiero mirar un poquito. O sea, para el stream que viene, mañana, el núcleo mecánico cae. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Tendría que explorar los altos salones. Ya me voy a ir, creo que este es un excelente momento. No se va a poner mejor que eso hoy. Este es un excelente momento para frenar. Tenemos varios lugares para explorar que no podíamos llegar porque precisábamos el doble salto. Vamos a limpiar esas últimas áreas para mañana. Y luego que limpiemos esas últimas áreas, vamos a ir al núcleo mecánico. Y capaz se nos abre una nueva área donde podemos hacer más cosas. Y en su defecto, terminamos el juego. Igual, Mecha Girl, ¿me estás escuchando? ¿Dónde está el mapa? Si es rápido de encontrar... bueno, capaz no preciso el mapa ya ahora. Capaz puedo ir al Valle Ocio y está la piba allá. Y me vende el mapa ahora. Te lo pasé por privado.
Ahora le estoy preguntando ahora por dónde está el mapa porque ya no importa mucho. Tipo, porque ya literalmente terminé el área. Terminé el área sin el mapa, así que por eso le preguntaba. ¿Capaz está acá arriba ahora? No, se movió. Porque a veces la piba se mueve a lugares random. Ah, lo dejo para otro día. Te lo digo en público. Me lo dice en público. Para confesarse. No, mentira. Soy re peleadora. Nos vamos a Campanilla y con eso vamos a terminar el stream de hoy. Quería ir al pueblito. Y quería ir a mi camita. Si ya me lo pasaste por privado me va a quedar. No vendes nada. Podría hacer esto. Total. Gracias. Pizza casará, hay que preparar la voz. Ya toca, ¿no? Me voy a mi casita. Por hoy hemos cumplido de sobra. Hoy ha sido una locura. Un bañito. Mirá todo ese hilo. Mirá todo ese hilo. Ya. Ya, mimir. Mira, 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 mira. ¡Pim! Y con eso, gente, termino por hoy. Hoy estuvo increíble. Absolutamente increíble.